Buenos días a todos y todas. Les pido por favor si pueden tomar asiento. Les damos una cordial bienvenida al noveno Seminario Internacional de Bioderecho, que este año conmemora los 10 años de la Red Internacional de Bioderecho, bajo el lema Contribuyendo a la gobernanza anticipatoria de las tecnologías emergentes. Este encuentro reúne investigadoras, investigadores, académicos y autoridades de distintas disciplinas y países para reflexionar sobre los desafíos éticos, jurídicos y sociales que acompañan el desarrollo de las nuevas tecnologías. Damos también la bienvenida a quienes nos acompañan de manera virtual y agradecemos la presencia de quienes han viajado desde distintos lugares para compartir sus conocimientos y experiencias en este espacio de diálogo interdisciplinario. Para dar inicio oficial a esta jornada, invitamos a entregar sus palabras de bienvenida al doctor José Manuel Munita, vicerrector de investigación y doctorados y director del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo. Bien. Saqué aplauso, fantástico. Muchas gracias. I think I'll switch to English so you can understand me. It's a pleasure to have you with us and everyone. Thank you, Juan Alberto, Eric, for this very nice meeting. It's a very impressive program you have. I don't really know anything about how to approach the future, really. So it's going to be really interesting. The only thing I guess I can tell you is, and I was telling Juan Alberto this a couple of days ago. I was discussing with my 12-year-old as he was falling to sleep, and then suddenly he sat in the bed and said, "You know what? I'm really worried about the future." And I said, "Why?" And he said, "Because there are many changes that are happening. I think they're happening faster than before. And I'm not sure how humanity will look in the future. And we can either be doomed or we can transform into something very cool." And he said he was hopeful. And I want to be hopeful with him. So thank you very much. And I'm really, really thrilled to hear what everyone has to say. Thank you. A continuación, escucharemos a la doctora Marcela Castillo, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias. Thank you for being here. Yo lo voy a decir en español. Voy a ser igual que José, muy sincera. Cuando leí la descripción del seminario dije, wow, qué bueno para nuestra facultad, qué bueno para nuestra historia, que esto que está sucediendo, que José relataba muy bien a través de las inquietudes que nuestros hijos tienen, exista la oportunidad de hacer la pausa y reflexionar al respecto. Lo peor que nos puede ocurrir es que solo nos movamos hacia donde sea que vayamos. Yo creo que hacer esa pausa y poder tomar buenas decisiones nos permite también, como profesores, que finalmente lo somos, y hoy es el Día del Profesor, así que también felicitarlos a todos. Como profesores tenemos que haber hecho esta reflexión previa para luego transmitirlo a otros. Y ese es un doble compromiso. No solamente tenemos que resolverlo para nosotros, sino que tenemos que ser capaces de transmitirlo, entusiasmarlo e involucrar en esta discusión profunda también a nuestros estudiantes. Así que thank you very much for everything that's going to happen this morning. And please, Chile is your house. And necesito también saludar a Juan Alberto, a Eric, a todos los que forman parte, porque cumplir 10 años en algo que no es habitual en Chile es un súper logro. Así que muchas gracias a ustedes y sobre todo vamos por 10, 20, 30 y los años que vengan por delante. Muchas gracias.
Invitamos ahora al profesor Eric Valdés, presidente de la Red Internacional de Bioderecho, quien compartirá unas palabras de apertura en representación de la red. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Quiero primero que todo agradecer a las autoridades de nuestra universidad, a la decana Marcela Castillo, a nuestro vicerrector de investigación y director del Instituto de Ciencia e Innovación en Medicina, José Munita. Quiero agradecer también a Juan Alberto Lecaros, mi colega, pero también mi muy buen amigo, con el cual hace 10 años tuvimos la visión, digamos, de fundar y de crear esta red y afortunadamente, como decía Marcela, ya estamos cumpliendo 10 años. Sin el constante apoyo también de Alberto, esto no sería posible, así que también quiero públicamente darle mi más sincero agradecimiento, con mucho cariño también. Quiero también agradecer a los miembros de la red que han participado en los 8 seminarios anteriores, los miembros que están presentes acá, también de Colombia, a Franklin Aristides, que también es miembro fundador de la red. Quiero agradecer también al público presente, a colegas que estoy viendo acá, al público aquí también que está conectado online. Agradecer también a nuestros conferenciantes que han aceptado la invitación de sumarse a este evento conmemorativo. Tenemos un line-up, un elenco extraordinario de speakers, de conferenciantes, así que yo espero también que el público pueda aprovechar, sacar provecho de aquello. Nosotros con Alberto en su momento quisimos fundar la red para profundizar y difundir la disciplina del bioderecho y creo que honestamente y con mucha humildad lo hemos logrado publicaciones importantes en editoriales de reconocido prestigio internacional, hemos logrado hacer diversos seminarios muy importantes con grandes participantes en diversas partes del mundo, en Latinoamérica y en Europa. Y bueno, y es muy importante también lo que vamos a abordar ahora, porque en un mundo fuertemente tecnologizado, ¿cierto? Donde las tecnologías avanzan, yo diría, a la velocidad de la luz, pero también con pies de paloma, para usar la hermosa metáfora de Nietzsche, porque lo hacen silenciosamente, muchas veces se escapan, digamos, ¿cierto?, de nuestra conciencia. Es importante hablar de cómo podemos anticipar los riesgos, ¿cierto?, eventuales de esas tecnologías, sin caer evidentemente en mirada apocalíptica, ni tecnófobas, ni pesimistas, sino analizándolo con objetividad. Esto va a ser un seminario, digamos, que no va en contra de los avances tecnológicos, sino que simplemente los interpela, como deberíamos eventualmente hacerlo. Pensamos que nosotros, que es más inteligente, interpelarlas para visibilizar eventualmente no solo sus bondades, pero también, sí, ¿cierto?, sus riesgos, anticipar escenarios, ¿cierto? Y generar modelos que nos permitan razonar bajo incertidumbre moral y normativa. Por lo tanto, ¿cierto? Quiero declarar formalmente inaugurado el 9º Seminario Internacional de Bioderecho, darle a todos la bienvenida y muchas gracias. Thank you, Andrew, for being here. Damos comienzo al ciclo de conferencias con la presentación de Anders Sandberg, investigador del Institute for Future Studies de Suecia, quien nos hablará sobre Differential Technology Development, When Can We Reduce Risk from Emergent Technologies? El profesor Sandberg es investigador en el Mimir Center for Long-Term Futures del Institute for Futures Studies en Estocolmo. Su trabajo se centra en la gestión de riesgos de baja probabilidad y alto impacto, los aspectos éticos del mejoramiento humano y los futuros a largo plazo. Fue investigador senior en el Future of Humanity Institute de la Universidad de Oxford entre 2006 y 2024 y actualmente es investigador asociado del Center for the Study of Bioethics en Belgrado, miembro del directorio de las organizaciones sin fines de lucro, OLFED y Obstetrics Institute, así como miembro de los consejos asesores de varias instituciones internacionales. Le damos la bienvenida, por favor. Do you have water for you? Oh, yes, please. Wonderful. So this is for like you. That's forward. Yeah. That's the future. Thank you. Yes. Thank you so much for inviting me here. It's
I'm honored and very happy to be here. As a Scandinavian, meeting spring again is so important to me. So I want to start by going back in time, because that's, of course, the standard trick most of us working on the future do. And let's see if I can go forward. Yeah, oh yes. So during the Warring States period in China, there were many different schools of thought. Many of them have been lost to time. One that has been almost lost, but is very interesting, is Mohism. So the semi-mythical founder, Mo Zi, he developed what today we would say an early form of consequentialist ethics. He was interested in various forms of organizing society for the benefit of its citizens. But most interestingly, his followers and him were working on reducing war. After all, this was the Warring States period, so there were many kingdoms fighting each other. And the Mohists felt like the killing of people is bad. So we need to stop it. How do we stop it? Engineering. So they were a bit unusual among philosophical schools in they emphasize we need to develop better defensive engineering and make sure that we can figure out how to make fortresses impregnable, how to counter methods of laying siege to systems, in the hope that these states could no longer make war against each other. So we had these consequentialist engineers in ancient China. Sadly, it seems like they didn't succeed. Eventually, China got unified using warlike means. But I think this story is fascinating because it shows perhaps the earliest attempt at using technology in order to achieve good moral ends, and in particular, trying to emphasize certain technologies over others in order to make the world a safer place. Generally, we all know technologies have consequences, some foreseeable, some very, very complex. And the problem is our technology is getting more and more powerful. That means that some of these consequences can be quite devastating. And my talk is basically about a question: how much can we choose our technologies? How much can we steer? Is there a chance for us to determine future technologies to get a good outcome? Or is it that there is just this force of history and human ingenuity that is going to drive us to develop every technology that can be developed? So this is called the technology completion conjecture. The term was coined by Nick Bostrom, my collaborator in Oxford, and it basically states that any technology that can be made will eventually be made. Leonardo da Vinci considered flying machines, and eventually we got flying machines. Babbage was considering how to build computers, and eventually we built successful computers. Haldane was suggesting that we might use biotechnology to modify humans for a greater lifespan. And my friend Liz Parrish, she did do it herself, gene therapy, to do just that. Even though most laws and most countries say that you're not allowed to do gene therapy, and many people think that maybe life extension is ethically risky. What we see here is that if something is doable, somebody is going to try to do that. The problem is, of course, that some of these technologies might be extremely dangerous. While I'm in favor of life extension and computers and flying, otherwise I couldn't be here. Otherwise, the online participants couldn't be here. And I hope that we will be around in the future. It's pretty clear that there are some technologies that could be tremendously bad. We have seen the horrors of nuclear weapons. We have seen the risks of pandemics and biowarfare. And there are good reasons to believe that there are some technologies that we might definitely not want to have around, simply because they're very harmful. So the question is, can we avoid them? If the technology completion conjecture is true, we cannot. We can maybe slow things down, we can change things, but eventually somebody's going to build it. If there is a machine that can blow up the universe, eventually somebody is going to try to build it. That is very disturbing. And it feels like we might want to prevent that from happening. The question is, can we do that? Do we have that causal power? So in the past, many people have tried to ban and control technologies with some mixed results.
There is a surprising number of American bills that have been trying to limit new technologies, like margarine. The butter makers were very upset about that. And the gramophone. The musicians were very concerned about it. So again, they tried to introduce laws to prevent phonographs and gramophones. We have other forms of limited success, like online gambling. In America, that has been banned, and more successfully because the credit card companies are liable if somebody is gambling online and then they lose money. So now they are enforcing it. It's been a bit more effective. And of course, we have various bans on contentious research like stem cell research. Although in that case, when President George W. Bush banned federal funding of stem cell research in the US, federal funds was used outside the US to do stem cell research, and private stem cell research was still going on. Another interesting battle, which I've been slightly involved in, is about the diffusion of encryption technology. Again, the government of the US felt like this is too powerful. We should not allow that to diffuse to the general public. And many crypto anarchists and crypto activists felt, no, everybody has a right to have secure communications. We want to ensure that. And it has diffused despite various attempts of treating encryption software as munitions, subject to the Wassenaar Agreement. The battle is still ongoing, of course, so the war is not over. Another interesting form of technology that some people have been trying to ban is geoengineering. The idea that we can affect the atmosphere to ameliorate climate change. And many people think this is problematic, both from an ethical standpoint and maybe from a safety standpoint. But there have been a fair bit of effort by some groups to say we should ban all research in this area. That has failed, but on the other hand, geoengineering is still not a particularly popular topic, and we will get back to that. Nuclear weapons might, of course, be the classic example. And here we have seen that bans have not entirely worked. There was attempts at the United Nations level to ban nuclear weapons, and that has had little effort. But the sheer cost and complexity of building nuclear weapons have made it fairly easy to have a non-proliferation regime that reduces the spread of nuclear weapons. That might be failing now, unfortunately. But for a long time, attempts at reining in the spread of nuclear weapons have been fairly successful. In the 1940s, during the Manhattan Project, some internal reports discussed when will all the other countries in the world have nuclear weapons. And the people in the project recognized that we are not going to have a monopoly on nuclear weapons in the United States for long. They expected that maybe it's going to take 20 years before everybody has them. The interesting news here is that it's been more than 20 years, and most countries don't have nuclear weapons and don't want nuclear weapons. So clearly that prediction didn't come true, and understanding that is also important. And finally, we have, of course, the war on drugs. Again, most societies have limitations and would like to completely ban recreational drugs, except that that has been a fairly large failure. Again, we see that a lot of power has been applied to prevent certain technologies, and they have not been very successful. Sometimes these bans do work. Again, in China, there are these famous bans on seafaring. The story is much more complicated than you will read about on the internet. It had a lot to do with dealing with piracy, but basically China somewhat successfully prevented itself from being a naval power for centuries. There is another story which is, again, more complicated than what you typically read on the internet about how Turkey banned the printing press. And again, many people would like to say that that is why they're so backward, but it's a complicated thing because it turned out that they banned printing press for Arabic writing, but not for Christian writing. And indeed, it's also a demonstration that a country can be very willing to take up new technology like guns while trying to ban other technologies. So it's not so much about an attitude to technology as trying to select which technology is most useful. There are other technologies that have been more successful. Digital audio tapes would be a contender in storing music and information, but were essentially wiped out by an industry consortium in the 90s, and they are only used professionally today by radio people.
Chemical weapons, we have an international treaty, and it's generally quite successful. It's not just that there is a moral stigma against using chemical weapons, it's also relatively few in the countries that actually try to acquire them. And we have an enforcement regime that is relatively successful, not completely successful. We have seen unfortunate examples of that in the Middle East, but it's getting there. There are other weapons like blinding laser weapons where we have international treaties and generally not too many countries interested in developing them. And again, this is a pattern that if a technology is not particularly interesting to many people, then it's of course much easier to ban it. That goes, for example, with reproductive cloning, which again, very few people actually want to reproduce by cloning, and it's relatively easy to maintain for the time being that is not done. In Europe, of course, we have de facto bans on genetically modified plants, which again, I have disagreements with, but it's worth noticing that the regime is pretty successful in preventing them from happening. But also we have an interesting thing, and that is the inhibition of research. So while the war on drugs might not have prevented people from buying drugs, or drug makers from innovating new methods of making drugs, scientists have been very inhibited from researching psychedelics up until very recently. Basically, there have been a 40-year period where extremely little research had been done on these topics. And there are interesting issues about how classification systems can sometimes strongly inhibit certain technologies, like certain forms of isotope separation. So to summarize this, there seems to be a pattern here. When you need a big infrastructure to make something, then it's easy for other countries or the government to move in and prevent you from doing it. When nobody really wants the technology, it's also easy because the majority can actually suppress the minority that might want the technology. Quite often, if there is a single point that is essential, like uranium and plutonium for making nuclear weapon, that can be enforced. Many of the chemical weapons can be prevented because they're precursors that can be observed and one can keep track of them. On the other hand, file sharing technology just requires software and computer and internet connections, which are everywhere. Many people want to have them, so it's very hard to prevent that. When the technology is easy to diffuse, then we have a problem inhibiting it. And of course, quite often, if everybody has to agree in order to maintain a ban or a control, it's also going to fail. I already seen that in the Biological Weapons Convention, where the United Nations, unfortunately, are having a hard time getting together to make an enforcement regime that could be more effective. There is a building in Den Haag, a semicircular building that belongs to the Chemical Weapons Convention. Across from that building, there is an empty spot. It's intended that one should build another building to fit with the Chemical Weapons Convention and to make a circle for the Biological Weapons Convention. But there has not been an agreement in 50 years on that. So the spot is empty. The interesting thing to me as an academic is that we scientists are much more nervous about stuff being banned than criminals and companies and states. And that is, of course, we do our work in public. We need public research money, and we are part of institutions that scrutinize what we're doing. So that means that we're much more sensitive to inhibition of research than many corporations are. And it's also interesting to notice that you can inhibit technologies. There are slowing that happens. Genetically modified organisms have been slowed in developing across Europe. And nuclear power, again, not because of any direct ban, but because of a wide public opinion that is against it, has slowed down development. And one could even make an argument, actually made it more costly over time, which means that now it's losing the race against solar power and wind. So these are interesting lessons. What can we do with that? Well, one approach would be, of course, to say, we will just figure out what technologies are scary and bad
and then try to inhibit and ban them. That is one approach. But I think there is something interesting going on when we can change the ordering of when they arrive. So technologies depend on each other. I cannot use a modern computer without having electricity. That electricity requires the ability to make metals at scale, and so on and so on. These technologies build on each other. And that means that if some technologies are necessary for another technology, if they are not around or limited, that means other technologies cannot happen. So these dependencies might be a point where we can influence things. And not just in a negative sense. I have mostly been talking here about slowing down things we do not want. But I'm a positive person. I like speeding things up instead. I'm a techno-optimist. I think many of these technologies in the future are wonderful or will be wonderful. And I want to speed up the safety-making technologies, the ones that actually change the dependency. We can imagine that the ordering can have tremendous effect. This is an old slide, but it gets an extra emotional punch for me when I'm actually presenting it in South America. There is no historical reason why we couldn't have invented smallpox vaccination before Europe went on transoceanic voyages. These are two totally separate technologies, vaccines and boats. They require very different things. They're done in different ways. And we can imagine an alternate, maybe happier history where Jenner had been earlier and the vaccination against smallpox had happened in the 1300s and the boats arrived much later, producing a very, very different situation. We can similarly imagine other alternate histories, like when a history where rockets were developed much earlier than nuclear weapons, which means that humanity might now be spread out across space, and suddenly the threat of nuclear annihilation becomes less of a problem. So this is where we get to the principle of differential technology development. The idea that maybe we can change things for the better by changing the ordering when technologies arrive. And typically what I'm interested in is not so much slowing down things by putting the really scary and dangerous technologies further into the future, even though that might be a good idea. Never give funding to anybody trying to build a doomsday weapon. But we might want to get some technologies to happen much earlier, so we are in a safer position. This can happen in a lot of different ways. So we can have direct protection. If you invent the car, if you also have made the seatbelt before the cars are much better. In some cases, of course, that's hard to do because you need to have a few car crashes before you understand how a good seatbelt needs to be. Similarly for airbags, but we can make safety-making technologies earlier. Sometimes they can be substitutes. You can have that interest goes to other directions. For example, if it's much cheaper to make solar power, then we're going to build fewer coal power plants. So one can play around with this, and there is various options. Sometimes we have substitutes. Sometimes we get defensive technologies. And of course, sometimes there might be things that totally change what the game is about. So this is what I've been interested in. And I've been trying to see what are the rules for when this works and when it doesn't work. It would be wonderful to say this principle solves all our problems. It doesn't. Very sad. But it solves some problems. Sometimes we have seen that we can speed up technology development. There have been big projects that have speeded up a technology that many could foresee could come, but without the big effort on making a nuclear bomb or a spacecraft, they wouldn't have happened. Now they happened earlier. It's also possible to get vast effects. If we think about solar power, which I think is in many ways the most successful example where we have speeded up a technology. For many, many years, solar power was uneconomical. It was too expensive, but slowly got better. And then better at a faster and faster pace, at an exponential pace. And it indeed turns out that there is something like Moore's law now for solar power. This is an old slide. That line has continued. And yes, there is turbulence. There is endless debates about China's role in making solar panels. But we are seeing that we have passed the tipping point. Today, even the most staunch climate denialist in Texas is installing solar panels. Why?
Because they're cheap, very economical. It's a smart thing. I'm surprised by seeing solar parks in Sweden. I mean, Sweden, we don't have that much sunlight, but it turns out that it's even there, it's starting to become economical. And of course, as that gets economical, we end up with less fossil fuel, and we move to electric transmission instead of using fuels for forms of heating, which has many interesting other knock-on effects. In this case, this is something that we had a conscious effort on making a technology arrive earlier, partially because people were fearing that we would be running out of fossil fuels, and later because of climate change. But once we had enough of that, it becomes a self-accelerating feedback loop. I don't want to get into too much of a theoretical stuff about different technologies and when it works and when it doesn't work. There is an interesting question if we can predict this for some technologies, because some might need a lot of development and investment before we get somewhere. In other cases, it might just be to recognize that this is needed and we need to work on it. I think, however, I have a big fly in my ointment. And this is that we are surprisingly bad at predicting how good and bad a technology is. And one of my favorite examples is not the Hiram Maxim machine gun. There's a surprising number of examples of inventors of dangerous military technology saying this is going to solve war. Alfred Nobel apparently believed that for a short while, but his new explosives would also make war impossible. And they all quickly realized, no, that doesn't work, but we made a lot of money. My favorite example is actually Pyotr Ufimtsev's work. He was a Soviet engineer, and he figured out how to make airplanes that were hard to detect on radar. And he was told by superiors, comrade, do that in your spare time. That's useless. And when he tried to publish his findings, the military engineering censors looked at this and said, stealth airplanes, okay, you can publish it in the open literature because that's not important. The people who recognized it was important were Martin Lockheed in California, the American defense contractor. They bought all his papers, they translated his book and built stealth airplanes, which are, of course, a military, rather important technology. So if military engineering sensors cannot detect that stealth technology and might have some military applications, what hope is there? And I think the answer is it's hard to detect whether a technology has dangerous consequences, but sometimes it's fairly obvious. I think we have these big battles, for example, about is internet a good thing for us? And the answer is it's so multifaceted that we actually don't have a good answer. I think in general, solar panels are a good example. While they have some side effects, generally they're a good technology. And there are some technologies that are actually possible to detect. Still, this is an interesting battle of contention. Michael Nielsen, who I respect deeply and is a dear friend, has written an excellent critique of differential technology development, where he's lampooning many of the claims made by people in this field, because they're pointing out, obviously, safety-enhancing technologies, and he's pointing out that actually you can totally disagree with it. He's pointing out that even people in the field are failing at it. But that doesn't mean that we should give up on it. Also, many people are skeptical about fixing these problems technologically. War might not be solved by making machine guns, but obviously technology might actually have nothing to do with how to reduce the risk of war. Maybe Mo Tzu was wrong about that, and we need to work on a social solution. And indeed, many problems are social and cultural problems, and we need to solve them in a social and cultural way. At the same time, there are some cases where technologies have direct causal paths. So this might be a heuristic for looking for cases where we can do differential technology development that actually get at the core and might actually fix some problems. Because yes, pollution happens because companies don't handle the externalities right. So you can solve it in a legal way. It could also be that you come up with a very cheap water filter and make sure that everybody uses that. Both are good. Actually, they're even better if you use them together. So the nice thing is the complementarity here. Also, one of the problems is that many of the technological fixes futurists like me like to talk about are grandiose, fantastic things that don't exist yet. And they're usually arriving
not at the time you want them to arrive. In the 1990s, we were trying to predict near future technology. We were expecting life extension is going to shoot off, of course, by the late 90s. Why? Because nanotechnology is arriving. And that is eventually going to help us get to space. And maybe one day, very far in the future, we get artificial intelligence. This was a group of techno-futurists, and we were so wrong about the ordering. We were so wrong about life extension medicine because the body turns out to be really complicated. At the same time, we were astonished when space suddenly became accessible because a few people started to building rockets differently. And we were really surprised by artificial intelligence becoming really powerful around 2012 for reasons that to this day remain somewhat mysterious, even to us in the academic field. So the problem here is that if you want to build your solution on some future technology, you don't know when it's going to arrive, and that's going to be bad for the technology ordering. Another interesting thing, and this is on the positive side, I wrote a paper some years ago about what we call the unilateralist curse. In many situations, many actors can do some action. It might be revealing the plot of a movie. It might be releasing a genetically modified organism into the environment. And it's enough that one of them do this for the consequences to ensue. And as we noted, the more people are involved, the more likely it is that somebody's going to be that guy. Somebody is going to do that action, even if it turns out to be a bad idea. So if you have larger and larger groups that are somewhat uncertain about what's good, you are likely to get bad outcomes to happen if you're in this kind of unilateralist curse situation. But there is the opposite, the unilateralist blessing. If we imagine research funding, and a bunch of research funders that are very different are thinking about funding an investigation into something that might help the world, the more diverse they are, the larger the group, the more likely it is that one of them will do it. And I think this is where we might want to actually apply this to thinking about how we set up research funding and organizations. We might want to have much more diversity, especially for funding for technologies intended to reduce risks of various kinds. Okay, I'm going to speed things up here a bit. But generally, we can make maps of which technologies are likely to be helped by this, and what problems we're just going to be stuck in. And in some cases, it's obvious. In some cases, we probably need to develop more of a research understanding. In my own work, I've been trying to think about how to reduce global risks from the dangerous technologies. So we have examples, of course, where we already passed the point. We already have nuclear weapons. And adding some things like the Strategic Defense Initiative, the American Star Wars system, doesn't seem to improve safety. In fact, it's an interesting case where you might get less safety by adding a technology that tries to make you safe, but it doesn't make anybody else safe. There are some interesting cases where we did the wrong choice in computer security in the late 1970s. There was a better idea on how to do security, but because of random academic and paper publishing events, we ended up with the wrong model, and now we're sitting with very insecure computers. Sometimes it's just path dependent. One of the interesting examples right now is that we can see that quantum computers are on the horizon. They are not useful yet, but they will probably be more useful in the next few years and eventually become very powerful. But we can foresee that that is going to crack our encryption. So we can move to encryption that is less likely to be cracked by quantum computers. Now, it's easier said than done to change the encryption in all your software, in all your banking systems, etc. That's going to take a time. So we have a race going on here between the quantum computers and the quantum safe encryption. But I'm somewhat optimistic about this. People could foresee the risk and are actually implementing something right. There are interesting debates about climate. I'm going to skip over them. We can maybe do them later. There are interesting issues about many of the more radical technologies. One of the biggest issues for me is, of course, biorisk. And again, we can develop technologies to make biosecurity easier. You can design genetically modified organisms so they are less likely to spread. Or if they spread, we can detect them and control them. There are interesting ideas here, like xenobiology, where you really alter the genome.
which unfortunately also seem to be risky. Indeed, there is some interesting debate to be had whether that is actually a cure worse than the disease. And of course, in my own field, artificial intelligence safety work is something we have been trying to do as a differential technology development for some years. We realized relatively early on, before anybody felt it was needed, that if really powerful AI arrives, we want to have ways of making it safe and well behaved before we get it. If we already have powerful AI and we can't control it, then it's a bit too late to make it safe. So we need to work hard on the safety systems before. And we in our community have been trying to do that. Unfortunately, AI seems to be arriving faster than we can solve problems, but that's life. But we need more help. We need to come up with better ideas on how to make artificial intelligence to behave well. And sometimes, of course, people say, oh, why shouldn't we make use of that super intelligent AI? It's going to solve all the other problems. But of course, that assumes that it actually can solve the problem. It might be problems that the super intelligent AI in the future says, okay, I solved all those problems with nuclear weapons and biorisk, but oh dear, we're doomed. What? We humans say to the AI. What's going on? Unfortunately, you can't understand what the problem is, but trust me, it's really, really hard. I need a bigger computer to save me. And I think there is an interesting issue about assuming that some future technology that we don't understand at all will solve the problem. We understand much better the technology we have right now and how they can solve our problems. And of course, this is getting over to the current battles. When it comes to AI safety, it's unfortunately right now a battle. When we started talking about this in the early 2000s, nobody took it seriously. Now, literally trillions of dollars are on the line. And many very big corporations and rich people have very strong opinions and don't want people to talk about safety or want people to talk about safety in a particular way. And the safety organizations are finding themselves in a lot of interesting turbulence. There have been some successes in the AI governments in trying to control and at least detect when people do very large AI training runs. They're trying to control for compute. And there are some successes here. There's also some really interesting idea. Vitalik Buterin, the originator of Ethereum cryptocurrency, and a generally very intelligent and nice guy, he wrote a very interesting manifesto about defensive accelerationism, which is very much based on this DTD idea. But unfortunately, we also have, of course, the race dynamic going on between different companies and different states, which are undermining. And that is telling us a sad lesson. Differential technology development works well in well-defined problems as long as the politicians and great powers don't get too involved. There are other forces that tend to wreck the careful ordering of technology we might wish to set up. There is also some very, very good attempts, I think, in biosecurity that seems to be working pretty well. And there are some interesting work now on making sure that we have good protection for our neural data. So there are new laws for handling the way we handle our minds, and that might be important in the future for cognitive liberty. Right now, we don't have a tool for reading people's minds, but that's not entirely implausible in a few decades, and we might want to develop ways of protecting ourselves. So it's worth noticing that speeding up things is easier to sell to people than slowing things down. People hate hearing that something is banned. There are some people who like banning things, but most of us, we like seeing things happen. And of course, researchers like even more to see research funding. So this might be the area where you might apply a differential technology development. You might actually be able to point out, here are beneficial technologies we might want to accelerate them so they arrive earlier. I don't have the time to get into the competing and the interesting other principles, but generally, I used to believe differential technology development worked for everything. And now I'm a bit older and a little bit more cynical and seeing a bit more politics. But I'm still very optimistic that for many practical problems, for many problems we even see as important ethical problems, we can change the ordering and get technologies that make us safer, that ensure that misuses or crimes or malicious uses are at least harder. We can ensure that. I think we can use this line of thinking to think about where we can actually get new forms of research funding and even set up new forms of research organizations. And it's also a good way where we can make use
of our diversity. Many of us will disagree about what technologies are good and bad. Many of us are also going to disagree on the pathways. But differential technology development actually allows you to compete a bit in trying to make obviously beneficial technologies happen earlier. I might not even know what the technology should be, but when the Luddite tells me, Anders, your proposed technology is going to have these horrible consequences, my response is, of course, let's research ways of preventing those consequences. I'm using the Luddite, who doesn't like my technology on general terms, as an unpaid focus group to actually figure out the way of making my technology much better. I do think that we actually have a good chance of getting an open, bright future. Sometimes it might be a bit random where we end up, but I do think that planning actually sometimes works. Thank you. Thank you so much for such a talk. It was great. Now we have 10 minutes for questions. See? Okay, so we have more than 10 minutes, so great. Yeah. Does anyone have a question? So maybe can I start with a question for you? Okay, so I was wondering about the black boxes and how do you feel about that? For example, I know that there are people that think that we need AI to solve our problems, and even though we have black boxes and we are not capable of understand what is happening behind AI, but I don't know how you feel about that. Yeah, black box technology is interesting because we don't know what's going on inside the black box, but quite often we do not care about that. We only care about what it does. And the question is, can we now prove something about what it does or doesn't do? And in some cases you can test this. So machine checkability of mathematical proof is an area that has grown tremendously. At the same, it's somewhat related to having software check the correctness of software. This is, it used to be something I was laughing off. I'm a computer scientist and I was thinking, this is computationally intractable. This is too hard. And over the years, I noticed it's getting better. It's getting much better. Mathematicians are now starting to use AI and machines to actually check that their proofs are correct. We're increasingly using this on really important pieces of software. It's still not used, unfortunately, for the everyday software, which is still buggy and crashes all the time. We can use that to some extent. And of course, sometimes black box systems can be constructed in such a way that you can inspect them and check, even though you're not allowed to know everything in the black box. You can always take a sample and you take that sample and you can check that that has the right properties. There's some interesting experiments actually in nuclear disarmament where people are using black box techniques because the Soviet Union and America didn't want each other to know the design of nuclear warheads, but they still needed a way of checking, is that a nuclear warhead or not? So they actually developed some rather clever methods of sensing that, yes, this is a nuclear warhead. I don't know what's inside the box, but I can see that it is indeed a warhead and not a fake. And that way we can build it. So interactive proofs is something that we are very fond of in theoretical computer science. And I think that is something we might want to apply to our engineering. It works easiest, of course, when it's all about information rather than a little physical object. But I think we can start doing that. And I think that might actually be applicable because the weird artifacts that we are going to get from AI, many of them are also going to be very hard to understand why we're doing what we're doing. Thanks so much. Thank you. Yes, please. Thank you for your presentation. Is it working? Oh, yeah. Thank you for You your just need to have it presentation. closer. Yeah. Thank you. Many of the technologies that we see in our days, every day, has to do with how market
dynamics decide that comes finally to be a concrete technology in our lives. I wonder, how does market and economic dynamics work, talks with your presentation, and if the centralized or not centralized economies has to do with how you can ban or develop the technologies. Yeah, Michael Nielsen, in his critique of differential technology development, also pointed out that markets are actually quite important because they can really slow down or speed up technologies. Quite often, of course, it's very hard to bring any new technology into the world. Even if you have a market, quite often you can't sell it. The market is not picking up on new technologies until much later. So in many cases, markets are not speeding things up. But sometimes we do in the opposite direction because of economic reasons. That's why we're seeing the AI race right now. Basically, the American market has realized that AI looks like it's going to make a lot of money. And it's probably built up this bubble, which is now leading to a lot of AI development that maybe should have been done more slowly and more carefully and with more interest in being safe. Now, the thing is, can you do differential technology development in the market? I think in many cases, what you can do is inside a corporation, you can think about, do we want to put in safety or not? And I usually tell people in AI that safety is a selling feature. Look at the Volvo cars. They sold really well because they had a good reputation of being safe. If your AI program is known for being law-abiding, ethical, and generally safe to be around, that's going to mean that more people will want to use it. Right now, the market is not really optimized for that, but I'm noticing more and more people selecting certain AI programs because of their personalities and perceived safety. And that is something one can set up. But the problem is, of course, it's not always the safe-making property gets rewarded by the market. Sometimes you can, of course, tilt things. I'm very much of a free marketeer, so I'm always skeptical about getting the government involved. But I'm also from Sweden. Yeah, sometimes it's a good idea. You want to tilt the playing field so you have a market optimized for you. We generally rarely know how to make the things we want to make. That is generally what you want companies and markets to do. But you want to make sure that the economic rewards get big enough for that. And that might be a tricky problem for many entirely new technologies. But setting up a price for rewarding a new technology that solves problems, that is something that's very doable. That can be done in the form of actually giving money to the people doing it. You might have a literal price like some of X prices, but you could also, of course, have changes in the tax code or in like some of the environmental rules saying that, yeah, if you don't pollute as much, you're going to get a tax break. I think one can do things like that. But I do think that we have not yet investigated enough how to do differential technology development better in the market. I'm involved with a think tank in the US, the AI Objectives Institute. And it began one day when me and a fellow academic were procrastinating. We're supposed to finish a paper. And we started talking about artificial intelligence as a self-optimizing system that is potentially dangerous if you give the wrong goals. And then we realized that my friend's leftist critique of companies and the markets was exactly the same. So we started looking at isomorphisms between artificial intelligence and markets. And there are many interesting similarities and interesting questions. If the mechanism we use to make safer markets, more well-behaved corporations, more rule of law can be applied to AI. And some of the tricks we're trying to apply to AI to ensure that they are aligned with human values can be moved over into markets. It's very much blue sky research, but I think there's something valuable going on there because both of them are complex adaptive systems. They're optimizing for something, but they have an internal value core that you might be able to modify. Yeah. Okay, thank you for such a great conferences. I'm a psychologist, so this is my personal bias. So I was wondering if you can go maybe a little deep in with the challenge of the personal variables in the relation with technology. Technology is for people, so
I'm not an expert in this area. It's not my area, but I know that there's a lot of research about how personal variables have a relation with the technology acceptance and the idea of people about technology. So what about that in this picture? Oh, that is fascinating. So what immediately comes to mind is, again, my standard example, the seatbelt. There are some people, I met them in America, that make a point of not wearing the seatbelt. Haha. And I also seen them on the airport bus in Britain, where as it starts from the airport, the driver says, yeah, and the law says you all need to wear seatbelt. And I sometimes see some American go, no, I don't want to. And the question here is, what's going on there? And it's partially, of course, that we care about our freedom. We want to be in control. And in some sense, of course, wearing a seatbelt reduces your freedom. But that's nothing. It's a symbolic act. You're in charge of your life, etc. And that is regarded as more important than the actual risk. Most of us would say that is silly. It's a bit like during COVID when some people felt like the slight annoyance of wearing a face mask that was a very big imposition, and indeed it became a political issue. Here we see this weird thing that an issue that is not closely related to the actual matter of safety quite often takes over the issue. It becomes symbolic. It becomes entangled in our self-identity, our story about who we are or what our society are. There is a big battle right now in the United Kingdom about whether we should have identity cards. Again, as a Swede, I find this absolutely hilarious and stupid. Yes, of course you need to have identity cards. It's a practical thing. But a model the Brits have of themselves and what their society is supposed to be is telling them that maybe identity cards are bad, even though they have rampant identity theft and bureaucratic problems. So I think that aspect also gets into that question about the technological fix. The best technological fixes are quiet. They don't change how we as humans think or value or do things. When the pulse oximeter was introduced in the early 1990s, this wonderful clip you put on your finger using near infrared to measure blood oxygenation, it was yet another beeping device in the intensive care unit at the hospital. And it spread worldwide in less than 10 years, and it's saving a lot of lives. Why did it work so well? Well, it's yet another device that is beeping in the intensive care unit. Nobody's workflow is changed. When people introduced laparoscopic surgery, you needed to do surgery different. And surgeons became very resistant to that. It took a generation. Indeed, older surgeons were kind of joking, but this only works for those young Nintendo surgeons. And indeed, it turned out to be true. If you have grown up with computer games, you're much more likely to think that it makes sense to indirectly interact with your surgical devices. Again, a change in workflow and perception of a job was strongly resisted very quietly. Nobody was really speaking out and saying it was a bad technology, but it was quite often gathering dust in the surgical suite while the chief surgeon was using his old methods. And I think this is where we get to an interesting aspect of differential technology development. Where do we see friction? And I think there is friction both on the societal and economic level, but we also have individual one. I find it absolutely fascinating how much we accept from our smartphones. They're surveillance devices. They do all sorts of things that if you explicitly point out that we're doing it, sounds very sinister. But we're drooling over them in the store. They're so delightful, they're so well designed, and you can't live modern life without them. That packaging was a stroke of pure genius from Apple back when the iPhone was introduced. It was not new technology, but it was packaged in the right way. It's rare that you see that form of design, and it's hard to predict. But I think when it comes to the technologies to make us safer or more ethical, this is a cool challenge to actually the designers and indeed psychologists and sociologists. How do I make my invention so it actually can work in society? Far too often the question is, can I make an invention that works? And then I'm done. But of course, the marketer knows that, no, I need to sell it. And the designer knows, actually, it needs to be usable to people.
But design, normally we tend to think of that as something very art-oriented, but I think it has a strong ethical aspect. One of my favorite stories about Steve Jobs was that once upon a time he barged into the office of one of the programmers and said, "The Macintosh computer is starting too slowly." "Okay," the programmer said, "I can try to speed it up a little bit." "No, you don't understand. In the future, millions of people will be using our computers. And if we're losing a few seconds every time they turn it on in the morning, that means that now there are millions of seconds being used, weeks of human life getting lost." And this is an important point. If you make a program that is being used by millions or now billions, if that has a slight quirk affecting the way people think or act, like PowerPoint, like social media, then the moral weight of that programming and that design becomes tremendous. And I don't think we have yet figured out a good way of making design at that kind of grandiose scale. This is an interesting challenge for us. Rellenar. Bueno, igual que la televisión. I like to go back to the precautionary principle. You know, so The you think- precautionary or... you skip it, right? So Yeah. you think it's really work in the context of super advanced technologies? It depends on which principle. There is the sensible version and the stupid version. The sensible version of a precautionary principle, which is usually what you get in reports, is if we don't know if something is safe, we should investigate its safety. And it doesn't say that you must stop working on this technology as you're investigating its safety. Indeed, you probably have to be developing a technology while you're investigating its safety, because that's the only way of learning something. But often it turns into the stupid form of a precautionary principle. You should not go anywhere close to anything you can't prove is safe. And usually you will never be able to prove it safe because you don't have a technology. And that is stupid. Except, of course, that we can foresee that certain technologies could potentially be really dangerous. I wrote a paper some years ago about the risks from particle accelerators. There had been these concerns that maybe the Large Hadron Collider in Switzerland could generate an effect that could destroy the world. And here you could say the precautionary principle in its stupid form actually is sensible. Don't turn on the accelerator until you're really, really certain it doesn't make a black hole that destroys the world. And I think most of us would say, actually, that's actually kind of reasonable. The physicists did eventually find a good explanation of why you don't need to worry about black holes from particle accelerators. When it comes to normal risks, I think one can say, let's investigate why we're doing it. But we can have disagreements about how big the potential risks are. And we see this right now with OpenAI and its views on safety. So we in the AI safety community are quite annoyed at OpenAI because they are, in our opinion, not working very much on making the technology safe. But Sam Altman, if he had been here, he would have said, what we're doing is we're allowing a lot of users to use our technology, and we're learning so much from what works and what doesn't work. So this is going to be great. We're going to fix things as we go along. And you technocratic guys, you think that you can be very smart and plan ahead. But we know that the real problems are usually complex, and that means that we need to do experimentation. I think there is some truth to that. I think there is a risk that one can be very technocratic in one's thinking about risk. But at the same time, it looks like, okay, we actually have now hundreds of millions of people exposed to chatbots that do seem to have psychological effects that are fairly scary. And if it turns out that the OpenAI is trying to fix it and cannot fix it, we're in deep trouble. So I do think that the precautionary principle has a problem with the burden of proof. And this is where I think the DTD is fun, because it's acting not so much about the people trying to promote technologies, but rather decision makers trying to promote certain technologies or saying, you guys, investigate ways of making this safe if those guys succeed. That can actually work. You distribute the load a little bit differently. Thank you. So much. Thank you. Gracias. Gracias a ti. Thank you.
Okay, so now we have a coffee break just outside this room, and we have until 11. Así que les invitamos a el coffee break acá afuera.
Y vamos a retomar entonces. Eh, entonces, primero aprovecho de decir feliz cumpleaños a Francisca, que me acaban de soplar por ahí. Mm, felicidades. Bueno, damos la bienvenida al profesor Aristides Obando de la Universidad del Cauca, Colombia, quien nos acompaña con la conferencia titulada Praxis de Derechos Diferenciados para un Mundo Tecnocrático. Agradecemos especialmente al profesor Obando por haber aceptado adelantar su presentación, dado el cambio en el programa por motivos de agenda del senador Chaguán. Muchas gracias. Bueno, el profesor es licenciado y magíster en filosofía de la Universidad del Valle, Colombia, abogado de la Universidad Santiago de Cali, Colombia, doctor en Derecho y Globalización y doctor en Filosofía Contemporánea de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. Doctor en Derecho del Colegio de Morelos, México, y profesor titular de Filosofía de Derecho en la Universidad del Cauca, Colombia, director del Departamento de Derecho Público de la Universidad del Cauca, Colombia, y miembro fundador de la Red Internacional de Bioderecho. Muchas gracias, profesor. Acá está el agua. Perfecto. ¿Tienes media hora para hablar? Yo te voy a hacer una señal de 5 minutos. No hay ningún problema. Acá tienes, por si necesitas mover o no tienes. Ya. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Lo primero es felicitar al profesor Alberto y Eric por darle continuidad a esta actividad de la Red Internacional de Bioderecho que constituimos en el año 2015, aquí mismo en la Universidad del Desarrollo. Agradecerle a los directivos de la universidad, pues precisamente por permitir la continuidad de esta actividad. Son 10 años en los que la red ha estado trabajando incansablemente en aras de aportar unos elementos de reflexión y de comprensión sobre las dinámicas propias del mundo contemporáneo en el marco de lo que viene siendo el desarrollo del bioderecho. Entonces, felicitaciones y agradecimientos. Para esta oportunidad, voy a compartir con ustedes un documento que escribí especialmente para este seminario. No organicé diapositivas, tengo el documento, me comprometo a que es un documento que generé en el término, en los tiempos estipulados para ellos, que son 30 minutos. Espero no pasarme de esos 30 minutos. Escribí el documento así pensando en que eventualmente lo que hagamos aquí será publicado y entonces he querido simplemente adelantarme
al ejercicio posterior de la escritura. He intitulado este documento, que es un documento de trabajo, es un papers, Praxis de Derechos Diferenciados para un Mundo Tecnocrático. En este escenario, quiero desde la perspectiva de la praxis de los derechos diferenciados proponer lo que hemos venido desarrollando en la Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica en torno a una posible teoría de la justicia como reconocimiento. Los dos principios en los que se expresan, a mi juicio, los elementos básicos de una teoría o de una concepción de la justicia como reconocimiento para responder a las demandas de justicia social en un mundo tecnocrático atravesado por las dinámicas del reconocimiento de las diversidades al interior de nuestras sociedades, por un lado, y por otro lado, las dinámicas propias del mundo globalizado que a través de los desarrollos de la ciencia y la tecnología parece ser que borran ciertas fronteras para ciertas cosas, pero no para otras, como es el caso, por ejemplo, lo que tiene que ver con las posibilidades de movilidad de los seres humanos. Los desarrollos de la ciencia y la tecnología en esta dinámica del mundo globalizado es cierto que han abierto fronteras para mercancías, para capitales, para la intercomunicación, pero no han logrado romper todavía las limitaciones que tenemos nosotros, los seres humanos, en tanto seguimos siendo considerados ciudadanos nacionales en un mundo globalizado. En ese sentido, los desarrollos de la ciencia y la tecnología deben dar cuenta también de las legítimas expectativas que nosotros como seres humanos tenemos en el contexto de esa posibilidad de movilidad, de esa posibilidad de comprensión de nuestro ser aquí y ahora. Este es el mundo que nos ha tocado vivir. Yo no estoy seguro si todo pasado fue mucho mejor, y no voy a entrar en la discusión con quienes tienen la añoranza frente a épocas anteriores, pero este es el momento que nos corresponde a nosotros y es un momento atravesado por los desarrollos de la ciencia, la tecnología, las dinámicas del mundo globalizado y tenemos que pensarnos desde ahí para un mejor estar en este espacio habitacional. En ese sentido, procedo a hacer la lectura del documento. Espero que esta introducción no haya contado en los no, o sea, parte del saludo, la introducción y todo lo demás. Entonces, bien, muy bien. Esta ponencia tiene como propósito presentar la idea de ciudadanía materialmente diferenciada y el derecho a la ciudadanía como un derecho humano, como principios para una concepción política de la justicia como reconocimiento que responda a los desafíos actuales de los desarrollos tecnocráticos. La justicia concebida de la manera como lo he enunciado previamente, es decir, como una concepción política cuyo contenido se expresa en el reconocimiento, a nuestro juicio representa una respuesta a las demandas de justicia social emanadas del reconocimiento de las diversidades, dígase diversidades étnicas, culturales, sexuales, de género, como parte integral de las sociedades democráticas contemporáneas y, por supuesto, los desafíos de la globalización en el marco de la tecnocracia, en cuyo marco emerge el paradigma de los derechos humanos como fundamento del ordenamiento político jurídico a escala local y transnacional. En este párrafo lo que estoy diciendo, palabras más, palabras menos, es que la tecnocracia en el marco de la globalización y el reconocimiento de las diversidades
nos ha puesto en situación de considerar que nuestras sociedades no son culturalmente homogéneas, que fue el paradigma con el cual se pensó desde hace 200 años, por lo menos para el contexto de América Latina, la construcción de la nación a través del Estado. Había una pretensión de una homogeneidad cultural, hoy esa homogeneidad se rompe y entonces nuestras sociedades empiezan por decir, aunque hay una cosmovisión mayoritaria o que se ha impuesto históricamente, lo cierto es que hoy empezamos por reconocer que aquí lo que tenemos es una diversidad de distinta índole, especialmente una diversidad de orden étnico y cultural. Entonces, ese es un primer elemento a tener en cuenta. No a la homogeneidad cultural como rasgo distintivo de nuestras sociedades, sino a la heterogeneidad cultural, que es el rasgo propio de las sociedades contemporáneas. Y en segundo lugar, el hecho de la exigencia que al interior de nuestras sociedades surge en el marco de ese reconocimiento, del reconocimiento de esas diversidades, para la estructuración de un ordenamiento jurídico y político que responda efectivamente a esas demandas de justicia social que en términos de los desarrollos científicos, tecnológicos y de la globalización se plantean en función de la cosmovisión propia de los pueblos que habitan nuestras sociedades. La construcción de ese ordenamiento jurídico y político, tanto en el orden local como en el orden transnacional, tiene un elemento básico de comprensión, independiente de las críticas que podamos hacer a la lógica de los derechos humanos, pues tenemos que decir que hoy ese catálogo que emerge por allá después de la Segunda Guerra Mundial se convierte en una especie de razón pública de orden internacional, pero además de eso, se convierte en el parámetro de medición o de validación del ordenamiento jurídico, como en otrora lo fuera, por decir algo, los derechos naturales que proclamaba el naturalismo, o como en otrora lo hiciera la legitimidad y la legalidad que proclamaba las tesis positivistas. Subyace en la concepción política de justicia como reconocimiento una concepción moral política de la persona, históricamente situada de cara a las contingencias naturales, sociales y culturales, contenida en la categoría de ciudadanía como el derecho a tener derechos, que a su vez constituye la identidad pública de los individuos más allá de la nacionalidad o la residencia. Hay que tener en cuenta, la tercera vez que menciono el carácter de la concepción de justicia. Estamos hablando de una concepción de justicia, como toda concepción de justicia, si bien es cierto, tiene un componente moral. De lo que estamos hablando en términos rawlsianos no es de una concepción moral, metafísica o comprensiva de la justicia, sino de una concepción moral política de la justicia. Eso lo que significa es que tiene como objeto la estructura básica de la sociedad. Es una concepción cuyos principios esperaríamos constituyeran la guía de las políticas públicas, constituyeran la guía para la toma de decisiones al interior de nuestras sociedades. Y uno se preguntaría, en un contexto como el que tenemos hoy, atravesado por ese reconocimiento de diversidades, por esas dinámicas de la globalización, por esas dinámicas de la tecnocracia, ¿qué sujeto subyace a una concepción de justicia así? Y aquí lo que estamos diciendo es que esta concepción de justicia se construye a partir de una concepción política de la persona. Una concepción política de la persona que se expresa en la idea de ciudadanía, en el entendido de que la ciudadanía, por un lado, es una identidad pública, es lo que nos da la identidad pública, y por otro lado, constituye el derecho, como lo dice Adela Cortina, a tener derechos. Entonces, vamos a mirar en esta lógica del reconocimiento de las diversidades y las dinámicas de la globalización,
cómo se desarrolla esa concepción de persona política para sustentar efectivamente una concepción política de justicia como reconocimiento que nos permita atender las demandas de justicia social en el marco de la tecnocracia. Estas ideas responden a las preguntas sobre la concepción de justicia idónea para atender las demandas de justicia social en el marco de las diversidades, la globalización y los desarrollos de la ciencia y la tecnología contemporánea. Producidos por prácticas de exclusión, marginación, opresión, sexismo, machismo, xenofobia, aporofobia y racismo en el seno de las sociedades democráticas contemporáneas. Se trata de una concepción política de la justicia basada en una concepción política de la persona cuyo contenido se expresa en la idea de reconocimiento. Las sociedades democráticas contemporáneas se caracterizan por un pluralismo cultural como parte integral de su identidad y el influjo de las dinámicas económicas, políticas y jurídicas de la globalización. Las demandas de justicia social que emergen de esas dos variables plantean la necesidad de una concepción de justicia que oriente el ordenamiento político a escala local y global, que reconozca la existencia de históricas injusticias sociales causadas por prácticas de exclusión, marginación, discriminación y menosprecio y aspire a corregirlas a través de acciones concretas planteadas en políticas públicas. Algunos autores como Thomas Friedman, por ejemplo, en La metáfora de la tierra es plana, su libro creo que es del 2009, ese libro, viene proponiendo que los desarrollos de la ciencia y la tecnología contemporánea han eliminado las curvaturas, en el sentido en que hoy a través, por ejemplo, de la intercomunicación nos podemos comunicar, estar face to face a pesar de las distancias, los kilómetros entre un país y otro. Y tiene una mirada muy optimista, ¿no?, sobre esos logros de comunicación, de comunicabilidad, muy a pesar de las diferencias particulares que se dan entre una sociedad y otra. Sin embargo, a Thomas Friedman hay que decirle que el mundo no se ha aplanado para todos los habitantes de esta cosmoaldea, como lo dicen algunas personas. Y ese no aplanamiento de la Tierra para todos tiene que ver precisamente con la posibilidad de acceso a los medios y a los desarrollos de la ciencia y la tecnología. No todos estamos en las mismas condiciones de acceder a esos instrumentos que facilitan, obviamente, el desarrollo de la vida en los extremos donde nos encontramos. Aunque no lo crean, hay lugares, por ejemplo, en Colombia, hay lugares en el Pacífico y en La Guajira, por ejemplo, de Colombia, donde la gente aún vive sin agua potable, donde la gente no tiene todavía acceso a energía eléctrica ni a energía solar, donde aún se sigue pensando, como yo lo hacía hace 35 años cuando salí de Tumaco, que los celulares eran cosa de ciencia ficción, ¿sí? Hace 35 años, cuando yo salí de mi pueblo de Tumaco, que terminé el bachillerato, llegué a Cali y me di cuenta que los celulares y los computadores no eran un asunto de ciencia ficción, que era una realidad. Bueno, 35 años después, aún hay poblaciones en Colombia donde los niños siguen pensando que eso es cuestión de la ciencia ficción. Entonces, ahí hay unas brechas enormes poblacionales que no nos permiten pensar que el impacto de los desarrollos científicos y tecnológicos sean igualmente de beneficiosos para todos los pobladores de este planeta Tierra. La idea de reconocimiento como expresión de la justicia compromete una familia de conceptos anclados a diversas tradiciones y diversos escenarios de realización, tales como la teoría crítica, estudios decoloniales, liberalismo, comunitarismo, republicanismo, activismo político y jurídico, relacionados con asuntos étnicos, de género, ambientales, diversidades sexuales, entre otros.
Por ello constituye una importante expresión de justicia en clave moral, política y legal respecto a las desigualdades sociales, políticas públicas para la superación de las pobrezas, las marginaciones y las exclusiones. Así las cosas, el contenido de la concepción de justicia como reconocimiento que propongo se expresa en dos principios básicos. El primer principio dice que todas las personas, hago referencia a las personas pertenecientes a la especie humana, es que ahora hay que hacer un ejercicio también de desglose del concepto ahí, ¿sí? Antes, quienes trabajamos en estos temas desde la perspectiva jurídica, pues teníamos claro que hablábamos de unas personas naturales y de unas personas morales, y estaba claramente establecida la diferenciación entre los unos y los otros. Pero bueno, hoy se le asignan derechos ya no solamente a las personas humanas, permítame decirlo así, en una oportunidad ya me regañaron por decirlo de esa manera, sino que también se les asigna derechos a personas no propiamente humanas. En Colombia, por ejemplo, le hemos asignado derecho al ribatrato. En Ecuador, en Bolivia, se le ha asignado derechos a la tierra. Se han asignado derechos, hoy estamos hablando de los derechos de los animales. Y así sucesivamente. Bueno, hay también inteligencia artificial, la cual ya está accediendo también a derechos que en otra hora eran propiamente de los seres humanos. Entonces, ahí hay que hacer unos matices que espero lo podamos hacer en una otra oportunidad. Por ahora, simplemente permítanme decir que el primer principio lo que dice es que todas las personas tienen derecho a tener derechos diferentes en un plano de igualdad ante la ley. Ese es el primer principio de una concepción política de la justicia como reconocimiento. Este principio es lo que denomino ciudadanía materialmente diferenciada. Se trata de una categoría que supera la abstracción que subyace en la comprensión de la persona política para configurar las posibilidades de acción en el escenario público a partir del reconocimiento de las contingencias que determinan el hacer y el estar de cada persona en su contexto social. Hoy, un contexto atravesado por la tecnocracia, por la globalización y la exigencia del reconocimiento de unos derechos en virtud de esas diversidades. Quédense con la idea. Primer principio, ciudadanía materialmente diferenciada. El segundo principio dice, todas las personas tienen derecho a ser reconocidas como ciudadanos en todas las sociedades políticamente organizadas, en virtud de la pertenencia a la especie humana, sin distingo de nacionalidad, etnia, orientación religiosa o sexual. Este principio lo denomino el derecho a la ciudadanía como un derecho humano. Se justifica porque la actual globalización y los desarrollos de la ciencia y la tecnología nos ha puesto en un escenario de intercomunicación y exigibilidad de justicia social que rebasa los límites fronterizos de los estados nacionales. La emergencia de la comunidad política internacional como expresión de la comunidad política por excelencia, como lo denominara Aristóteles, implica la posibilidad de participación en el espacio público de la sociedad civil global en la búsqueda de soluciones a problemas de justicia global. Para ello, es preciso superar los límites de la ciudadanía fundada en la nacionalidad o la residencia y concebir los derechos a tener derechos como un derecho humano, es decir, con fundamento en la pertenencia a la especie humana como punto de convergencia más allá de las diferencias de toda índole. Todo esto nos lleva a un intento por corregir las desigualdades sociales a través del reconocimiento de las diversidades y las diferencias y procurando
que los desarrollos de la ciencia y la tecnología sean igualmente benéficos para todos. En este sentido, la idea de ciudadanía materialmente diferenciada expresa la existencia y validez de derechos diferentes para personas con características y necesidades diferentes como praxis del derecho fundamental de la diversidad étnica y cultural. Este derecho y su praxis tiene pleno respaldo en el derecho internacional conforme el convenio 169 de la OIT. Este instrumento se ocupa de los derechos de los pueblos indígenas y tribales de la tierra, a la participación, a la educación, a la cultura y al desarrollo, en el contexto global de la protección de su identidad con el propósito de que las comunidades indígenas que subsisten en el planeta puedan gozar de los derechos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población, y en consideración a la especial contribución de estos pueblos a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad, y por supuesto a la cooperación y comprensión de orden internacionales. De otra parte, en el caso colombiano específicamente, tiene sustento legal en el artículo 7º de la Constitución Política, que reconoce la diversidad étnica y cultural como parte de la identidad de la sociedad colombiana. Para la Corte Constitucional Colombiana, el principio de la diversidad étnica y cultural es fruto de la visión propia de un Estado que, a partir de una base de organización y funcionamiento democrático, tiene como elemento definitorio el carácter social, que debe guiar la definición de sus actuaciones, especialmente a través de la determinación de su política pública. En cuyo caso, el trato diferencial que el ordenamiento otorga a las comunidades étnicas obedece al imperativo de construir una democracia más inclusiva, una democracia más participativa y dirigida a asegurar la coexistencia y a permitir la reivindicación de aquellas comunidades, de aquellos pueblos, de aquellas personas que son cultural y socialmente diferentes. La diversidad étnica y cultural se concreta en las posibilidades de expresión, mantenimiento y profundización de las manifestaciones culturales que contribuyen a la definición de los pueblos y colectivos diferenciados, como la educación, el uso de su lengua, manifestaciones religiosas y tradiciones que lo identifican. El reconocimiento y protección a las diversidades es un hecho fundamental, radicado en cabeza tanto de los grupos humanos que ostentan una cultura específica y diferenciable, que es precisamente, en el caso colombiano, y sé que en Chile también, el caso de las comunidades indígenas. En el caso colombiano, ahí sí más específicamente, también de las comunidades negras. No sé cómo están los negros aquí en Chile. Habría que averiguar, pues, en qué situación se encuentran. Pero nosotros hemos rastreado, ¿no? Por lo menos en lo que tiene que ver en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Colombia, la situación de la población afrodescendiente es más o menos la misma, sumidas todos en la pobreza, aunque habitan los territorios más ricos de sus estados. ¿Sí? Bien. Habría que ver cómo está la cosa acá en Chile, obviamente reconociendo pues las dinámicas históricas de los procesos acá. Como de los individuos que hacen parte de esos grupos. Se trata de un derecho que se manifiesta en una dimensión colectiva y otra individual. La colectiva, busca orientar la protección constitucional hacia las comunidades tradicionales que no siguen la forma de vida de la sociedad mayoritaria, permitiendo que éstas puedan desarrollarse de acuerdo con su propia cultura. La otra, es decir, la individual, ha de entenderse en el sentido de considerar que la aludida protección es también en favor de cada uno de los miembros de las comunidades étnicas, garantizando que estos puedan autodeterminarse dentro y fuera de su territorio. Lo contrario sería establecer unos guetos, y eso no es lo que buscamos. Para que así sigan su vida en pro de su propia cosmovisión. En este orden de ideas, corresponde a la sociedad, a través del ordenamiento político-jurídico,
adoptar un papel activo en el propósito de lograr que los pueblos y colectivos diferenciados asuman el control de sus instituciones, formas de vida, desarrollo económico, con instrumentos que permitan el fortalecimiento de su identidad, su educación, su lengua, su religión, para asegurar la supervivencia de las personas que la integran, su cultura, sus bienes y los territorios que ocupan, cosa posible a través del reconocimiento de derechos diferenciados, cuya praxis es el cimiento de una ciudadanía materialmente diferenciada. Así las cosas, de una parte, en la procuración de la justicia material, emergen medidas jurídicas que generan condiciones favorables para grupos y personas históricamente desfavorecidos en el seno de la sociedad, lo cual desborda los alcances de la tradicional ciudadanía liberal, esa construida en función de la idea de que todos somos igualmente libres, igualmente iguales. Pero esa construcción se genera a partir de un ejercicio de abstracción de nuestras realidades concretas. Lo cierto es que en el contexto de las realidades, de la experiencia concreta en la que vivimos, pues no todos somos igualmente libres e igualmente iguales. El lugar donde naces, la familia en la que te crías, son determinantes de tus posibilidades reales de desarrollo. Sin embargo, esa abstracción es válida. Sí, es válida en la medida en que pues, nos permite de alguna manera tener la esperanza de que el ordenamiento va a funcionar eh, para nuestro bien en caso de que requiramos que haya una intervención en función de nuestros intereses. ¿Sí? Pero también es cierto que cuando nosotros nos relacionamos en el espacio público de las sociedades en las que vivimos, no nos relacionamos abstractamente, nos relacionamos de manera concreta en función de nuestras experiencias. De hecho, nuestras expectativas de participación en el espacio público están signadas es precisamente en esas contingencias que durante siglos en el mundo occidental se pretendió decir que no constituían un referente idóneo para ni la creación del derecho ni la praxis del mismo. O sea, hoy lo que estamos diciendo es el derecho ha de ser creado y su praxis debe estar sustentada en las contingencias, que son el motor que nos mueve a participar en el espacio público donde nos encontramos. Finalmente, cierro diciendo que los problemas de la justicia a escala global, para dar cuenta del segundo principio, plantea el debate en torno a la gobernanza mundial en clave de los desarrollos de la ciencia y la tecnología. La promulgación de una constitución política planetaria, que es la propuesta que hace Luigi Ferrajoli, el destino común de la humanidad, que es la propuesta que hace un filósofo peruano, Edgar Montiel, lo alcancé a escuchar cuando él era diplomático de la UNESCO. La apertura de fronteras para la libre movilidad sustentada en una identidad cosmopolita, la reconfiguración de la comunidad política, demanda una concepción de justicia orientadora del ordenamiento político supranacional. Una concepción de justicia que permita que los desarrollos de la ciencia y tecnología sean de utilidad para todos los ciudadanos en el mundo. Una concepción fundada en una concepción política de la persona de carácter global, en cuyo caso nos remitimos a una concepción de ciudadanía como un derecho humano. De acuerdo con el catálogo o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nosotros tenemos un sinnúmero de derechos en virtud de nuestra condición de ser seres humanos. Pero imagínense ustedes que ni siquiera en la propuesta de nueva declaración de derechos humanos que se hizo en Barcelona, en Cataluña,
en el año 2009, se incluyó el derecho a la ciudadanía en función de nuestra condición humana. Ni siquiera ahí. En la Declaración Universal no está el derecho a la ciudadanía como un derecho humano. Y en esta promulgación de nuevos derechos humanos del 2009 de Barcelona tampoco está el derecho a la ciudadanía como un derecho humano. Es un faltante que tenemos. En la actualidad, el espacio público de la comunidad política trasciende los espacios nacionales y se configura en el escenario de la comunidad internacional. Las posibilidades de acción política que incorpora desbordan los alcances de la ciudadanía nacional, conforme a la experiencia política concreta de personas históricamente situadas en un mundo globalizado y tecnocrático. La ciudadanía como identidad pública se materializa en la posibilidad de participar legítimamente en el espacio público, en las dinámicas sociales que comprometen el bien común. En este caso, el bien común a escala global. Mira, hombre, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Gaza, es, es de interés para todos nosotros. Pero quiero decirles también que lo que está pasando justo ahorita, donde hay un niño que está muriendo de desnutrición, donde hay un niño que está muriendo por un padecimiento de salud que se puede resolver en una ciudad capital en menos de 30 segundos, pero que allá no llegan los medicamentos, también es un problema también es un problema de todos nosotros. Entonces, la intercomunicación nos permite estar al tanto de lo que está pasando en Gaza hoy, de lo que está pasando en Ucrania hoy, de los movimientos sociales y políticos y las reivindicaciones en Chile, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Bogotá. Pero no nos llega la información de esos que viven allá en esos territorios inhóspitos, donde una mujer con un bisturí y agua caliente ha tenido que traer al mundo más de 700 niños en su calidad de partera porque no hay una enfermería, ni alcohol, ni anestesia. Entonces los desarrollos de la ciencia y la tecnología también tienen que girar sus tentáculos hacia esos otros escenarios, porque esos que están allá también son seres humanos igual que nosotros, que vivimos en los centros urbanos capitalinos de nuestras sociedades. Cierro antes de que me hagan señales. La ciudadanía como identidad pública se materializa en la posibilidad de participar legítimamente, repito, en esos espacios públicos, en las dinámicas sociales que comprometen el bien común. Insisto, en este caso, el bien común a escala global. No obstante, pese a la globalización, pese a los desarrollos de la ciencia, la tecnología, pese a la intercomunicación, la ciudadanía sigue definida a partir de criterios como la nacionalidad o la residencia, lo cual limita el ejercicio pleno de los derechos en una sociedad civil global. Y eso es discutido, pero permítanme utilizar la expresión. Hay una configuración global de la sociedad civil. Se requiere entonces una concepción de la ciudadanía como un mínimo universal, exigible por todas las personas al margen de sus contingencias políticas en todas las sociedades políticamente organizadas. Y no me meto con las políticamente no organizadas o con las no organizadas políticamente, no sé, yo estoy hablando para una determinado, ¿sí? Esto se explica por la imperiosa necesidad de atender las demandas de justicia social a escala transnacional, de grupos y personas vulnerables, situados en los entramados sociales, situados en los actuales entramados sociales. Plantea el tema del reconocimiento de derechos en el marco de la globalización. El derecho de la comunidad política internacional
procura la garantía de una serie de condiciones para la vida materializada en los derechos humanos. Estos hacen parte del quehacer de los organismos y legislación supranacional. En este marco de referencia emerge un nuevo criterio que yo diría es un paradigma en la globalización y en la tecnocracia para concebir la ciudadanía, los derechos humanos como razón pública internacional, es decir, como lenguaje común de la comunidad política internacional. Se trata de un tipo de ciudadanía de convergencia entre los distintos ordenamientos jurídicos, que expresa una base de mínimos entre los estados para el ejercicio pleno de un conjunto de derechos entre los individuos y las colectividades más allá de las fronteras territoriales, exigibles en cualquier parte del mundo al margen de la nacionalidad del sujeto de derechos. Es decir, el paradigma de la ciudadanía fundado en los derechos humanos como producto político, cultural de la globalización y la tecnocracia. Cierro. En consecuencia, voy a las conclusiones. En consecuencia, la concepción política de justicia como reconocimiento que propongo es un criterio orientador para resolver demandas de justicia social emanadas de la praxis del reconocimiento de las diversidades en el marco actual de la globalización y las exigencias que plantea un mundo tecnocrático. A través de políticas públicas de incidencia local y global, se fundamenta en una concepción política de la persona que sitúa las contingencias de toda índole como referente de acción en el espacio público de la sociedad. Es decir, la concepción de persona que subyace a la concepción de justicia como reconocimiento no es una construcción abstracta, sino una comprensión del sujeto político a partir de su ser, hacer y estar en situaciones concretas en el entramado social de la vida cotidiana. Las contingencias como criterios para realizar una diferenciación positiva busca mejorar la situación de personas que históricamente han sido tratadas como grupos marginales, excluidos de los beneficios y derechos de los demás miembros de la organización social. La diferenciación positiva se materializa a partir del reconocimiento de derechos diferenciados y los beneficios que establecen una proporcionalidad en el disfrute y garantía de los bienes sociales entre los diversos miembros de la sociedad, teniendo en cuenta sus contingencias particulares como sujetos de derechos y sujetos políticos, es decir, la justicia entendida de este modo, parte no de categorías abstractas, sino del hombre concreto, bueno, el ser humano concreto, pues, situado en contextos históricos determinantes para su comprensión y acción. La reconfiguración de la comunidad política, junto con la praxis jurídica y política en la globalización, constituye el fundamento de la concepción de la ciudadanía como un derecho humano que subyace a una concepción política de la justicia como reconocimiento. Este modo de concebir la ciudadanía hace parte de la emergencia de nuevos derechos humanos en el devenir del derecho de la comunidad política al tenor de la globalización y los desarrollos actuales de la ciencia y la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Bando, por su increíble conferencia. Y después le explico lo que significa Aristides y Aristides. Perfecto. Acá está.
Muchas gracias, muy amable. Bueno, lamentablemente por temas de tiempo, por la agenda, las preguntas las vamos a dejar para la tarde. Claro que sí. Perfecto. Dejamos la conversación. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, a continuación escucharemos al profesor Juan Larraín, director del Instituto de Éticas Aplicadas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien expondrá sobre por una ciencia y tecnología con valores. Profesor titular y director del Instituto de Éticas Aplicadas UC, bioquímico y PhD en biología celular y molecular en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Realizó una estadía postdoctoral como becario PEW en UCLA, es Master en Philosophy Science and Religion por la Universidad de Edimburgo y Magíster en Filosofía por la Universidad Austral de Buenos Aires. Sus áreas de investigación son la filosofía y ética de la ciencia y previamente trabajó en biología del desarrollo y regeneración. Fue vicerrector de investigación y vicerrector académico de la Universidad Católica de Chile y recibió el premio al investigador joven por social de biología de Chile y la medalla Bio... gracias. Pontificia de Ciencias. Muchas gracias. Sí, tenía la duda porque dije como no, otro pío. Voy a sacar esto para que no tupirme. El auto. Ah, ya, muchas gracias. Bueno, buenas tardes ya parece, no, buenos días, no sé. Buenos días. Bueno, parto por agradecer a Erika, a Juan Alberto la invitación, que además de una invitación es un desafío porque lo que voy a presentar hoy es primera vez que lo presento. I am very sorry, Anders. I would like really to do it in English. I can do it in English, but I have to prepare it in English because I would really like to get your feedback. So if you get anything, I will be really glad to get some critics or comments. So I'm sorry. I should have done the slides in English at least. But anyway, so de vuelta al español. Lo que voy a presentar hoy, yo, como decía la introducción biográfica, soy bioquímico, eventualmente aprendiz de filósofo y ética de la ciencia, creo que es lo más correcto. Y lo que voy a presentar hoy podría decirse que viene con cierta inocencia, con un grado de provocación, pero es la reacción que tiene un investigador de las ciencias biológicas cuando percibe cómo se aprueban, cómo se adoptan, cómo se introducen en el mercado las tecnologías que vienen del mundo de la biología y ve lo que pasa en el mundo de las tecnologías de la información, de las tecnologías de la computación o de lo digital. Por un lado tenemos procesos estrictos, rigurosos para aprobarlas y para empezar a usarlas, y por otro pareciera que no. Así que puede ser muy simple, pero es una provocación, es un trabajo bastante preliminar y me atrevo a hacerlo aquí en este espacio de confianza para recibir las críticas que correspondan. Como bien sabemos y de alguna manera los grandes avances tecnológicos de los últimos 50, 70 años vienen de la biología, podríamos decir la biotecnología y la biomedicina, ¿cierto? Todo lo que podemos hacer con el ADN, la edición de ADN, la clonación humana, la biología regenerativa, los organismos genéticamente modificados, la biología sintética, las vacunas, los fármacos, todos los procesos que conocemos de biotecnología, y los ejemplos los estoy poniendo con un cierto sesgo a la biomedicina. Y por otra parte, otro conjunto grande de avances viene del área que voy a decir la tecnología de la información y la comunicación, la computación, lo digital, ¿cierto? Todos los avances en capacidad computacional, el análisis de datos, ¿cierto? Todo lo que es la internet, los teléfonos inteligentes, la robótica, las redes sociales y sin duda lo que estamos viviendo en este instante, ¿cierto? El vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial. Cuando uno ve en forma muy simple estas dos tecnologías y viene desde el área que yo vengo, se plantea la pregunta que ya decía. Todas estas tecnologías tienen muchas similitudes, todas estas tecnologías producen grandes beneficios y todas estas tecnologías, si las manejamos mal, producen grandes daños. Esa es un poco una reacción lógica. Pero luego, ya lo decía, cuando vemos cómo las tratamos para usarlas, las tratamos distinto, y eso es por razones históricas y eso es por razones también culturales. Y ese es un poco el contrapunto y la provocación que quiero hacer. Y por supuesto voy a extremar el argumento para que sirva como punto de referencia.
¿ah? Entonces la pregunta que yo quiero hacer es esa. ¿Por qué las regulaciones, los procesos y las consideraciones éticas para la aprobación de uso de tecnologías del área de la biotecnología y la biomedicina es diferente a aquellas que se aplican a tecnologías provenientes de las tecnologías de la información y comunicación, de la computación y de lo digital? ¿Ah? Ese es el punto que quiero hacer. Y para ello entonces voy a partir por resumir brevemente cómo hemos llegado a lo que hemos llegado para... y estoy hablando de los procesos de aprobación, no estoy hablando de cuando ya las usamos, estoy hablando de, y por eso me gustó el título de este seminario, es la antecederse, ¿ah? Lo previo. ¿Ah? Y voy a extremar el punto poniendo un ejemplo que es la talidomida. ¿Ya? Voy a tomar dos ejemplos bien extremos. Luego, lo que está pasando en las tecnologías de la información, como decía, y voy a tomar un ejemplo que obviamente lo estoy escogiendo porque creo que se puede hacer el contrapunto, que son la adicción que produce el scrolling. Y al final lo que quiero hacer ver es que la talidomía y la adicción por scrolling son un problema de salud, ¿ok? Humana. ¿Ah? Luego intentar algunas hipótesis, algo dijo Andrés, por supuesto, con mayor conocimiento sobre por qué algunas explicaciones de por qué esta diferencia, y luego una muy breve conclusión y reflexión al respecto. Parto entonces con la biotecnología y la biomedicina. Hoy día sabemos que este tipo de tecnologías pasan por procesos muy estrictos, pero aquí hay algo muy importante. No es porque nos hayamos dado cuenta que iban a producir mal, sino que pasaron cosas terribles y ahí reaccionamos. Y ahí como una primera pensamiento, precisamente creo que tiene que ver con la cultura. La reacción cuando vemos daños o los peligros de las tecnologías que vienen del otro mundo es distinta. Es cierto que los ejemplos que voy a poner son distintos en intensidad, cualitativamente, ¿cierto? ¿Qué pasó cuando se empezó, ¿cierto? Dramáticamente, cuando aprendimos lo que había ocurrido en los campos de exterminio en la Segunda Guerra Mundial, o todo el uso de humanos para investigación, siempre, ¿cierto? Poblaciones desfavorecidas, llegando al caso tristemente célebre de Tuskegee. Por supuesto, eran dramas, eran conflictos éticos tremendos, conflictos legales, y se produce una reacción. La reacción, bueno, algo tenemos que hacer. Y ahí luego el ejemplo que decía la talidomida es una droga, es un fármaco, usado por más o menos 4 años, 1957 a 1961. Estoy poniendo el tema temporal porque creo que también hace el punto, que se le daba a madres embarazadas porque era muy bueno para disminuir las náuseas y el mareo. ¿Cierto? Algo muy necesario para una madre embarazada. En esos 4 años de uso, rápidamente puede ser discutible, pero con cierta prontitud se verificó que los niños que nacían de madres que habían tomado este fármaco nacían con serios defectos teratogénicos, niños que nacen sin extremidades, ¿cierto? O sea, una cosa tremendamente dramática. ¿Cuál es la reacción? Se detiene inmediatamente el uso del fármaco. El año 61 se detiene y todos estos ejemplos que estoy poniendo gatillan una reacción, ¿cierto? A nivel mundial, a nivel de todos los sistemas, para regular cómo hacer investigación en humano y cómo decidir si una tecnología, terapia, fármaco para mejorar la salud, por qué procesos tenía que pasar antes de usarla. ¿Cierto? Eso lleva aquí, yo no voy a entrar en esos detalles, pero ¿cierto? El código de Nuremberg, el código de Helsinki, el informe Belmont, ¿cierto? El punto de vista de cómo investigar, y lo estoy poniendo, yo no voy a hablar de eso, la reacción. Hay una reacción, ¿cierto? Del mundo de la medicina, del mundo de la salud, de la sociedad. Insisto, cuando veamos los ejemplos que ya todos tienen en mente de lo que son las tecnologías de la informática, etcétera, ¿cierto? No podemos comparar el golpe, ¿cierto? Pero los otros también producen daño. Y quizá a donde más quiero ir es a esto, ¿cierto? Se establece un proceso de cómo hacer para aprobar el uso de una droga, el uso de una terapia, el uso de una tecnología que tenga que ver con salud. El proceso que lo que busca es, por ponerlo en simple, potenciar los efectos benéficos de estas tecnologías y disminuir al mínimo posible los efectos dañinos. Y saber entonces cómo usar la tecnología. Sí comprendo yo esto, ¿cierto? Y muy importante en el caso de la talidomía, una fase 1 para ver seguridad a pequeña escala, ¿cierto? Y una serie fase y también destacarla y que va creciendo, ¿cierto? Para medir efectividad, para medir
posibles daños, y también se establecen políticas para que en el tiempo, esto particularmente para lo que es farmacéutica, mantener una constante revisión de cómo están funcionando estas tecnologías. Hablo de tecnología porque los fármacos son una tecnología, la talidomía es una tecnología. Y aquí quiero hacer un punto de nuevo con la talidomía muy importante. La talidomida se sigue usando hoy día. Se usa en forma rigurosa, se cuantifican las dosis y no se usa en madre embarazada. Y si se llegara a usar en una mujer, se verifica que esa mujer no pueda quedar embarazada. O sea, se hace un tratamiento también de evitar el embarazo. ¿Por qué hago ese punto? Porque la talidomía se sigue usando porque sabemos usarla. Y porque controlamos eso gracias a toda esta evaluación científica rigurosa de cómo favorecer los beneficios de estas tecnologías en desmedro de sus perjuicios. Y ese entonces es la reacción que tuvieron las comunidades a estos efectos negativos tremendos de ciertas tecnologías de salud. En la cultura de lo biotecnológico no han sido las únicas reacciones, y Anders mencionaba algunas, y por supuesto uno podría decir podrían haber sido más efectivas, menos efectivas, pero ha habido reacción. Ese es el punto que yo quiero hacer. Uno que me viene muy cercano a lo que yo hacía antes es, por ejemplo, cuando se empieza a desarrollar la tecnología del ADN recombinante. Las comunidades científicas, y esto es muy importante, generalmente profesores universitarios, y creo que Anders tocó el tema de lo que viene de la universidad y lo que viene del mundo empresarial, si se quiere, sin ser peyorativo, deciden una moratoria, justo hace 50 años, y se reúnen en Asilomar. Asilomar es un lindo lugar en la costa de Monterrey, vale la pena estar ahí, se usa para conferencias siempre de todo tipo, y se reúnen ahí y acuerdan estos universitarios, y por supuesto también convocan a gente de otros, del mundo político, del mundo de las comunicaciones, un acuerdo de cómo manejar el ADN recombinante. Hay, por supuesto, hoy día se están cumpliendo 50 años de eso, en febrero de este año se cumplieron. Hay críticas de que esto lo hicieron para que no se les metiera al Estado y ellos adelantarse a poner esta autorregulación, y que dejaron fuera muchas regulaciones, pero no, entendiendo que no son procesos perfectos, hubo una reacción. Hay una cosa cultural, pareciera ser, de decir, ojo, preocupémonos, estábamos en los años 70. Solo a modo de comparación aquí rápida, hubo un intento con la inteligencia artificial, ¿cierto? Una moratoria, y quedó ahí una carta en las redes, en la internet, ¿cierto? De una propuesta de algunos grupos de pausar los experimentos de inteligencia artificial. Iban en el chat GPT 4.0, esa es la cantidad de firmas que tiene hoy, pero no cuajó, y ahí hay una tensión cultural también. Estas reacciones de las comunidades científicas no es algo, una propiedad de lo biomédico, lo biotecnológico, o de los ejemplos que puse. Hay muchos otros, ciertos grupos que han regulado o autorregulado o tomado precauciones para todo lo que es investigación en mutantes de virus influenza, ¿cierto? Lo que podría después derivar en construir armas biológicas, si se quiere. La biología sintética también ha reaccionado a cierta autorregulación. Los GMO, ciertos organismos genéticamente modificados, eso sabemos que en Europa hay una estrictísima regulación. La clonación humana y las células troncales embrionarias salió en la mañana también. Es cierto, son regulaciones que no han sido suficientes, pero yo quiero hacer hincapié en el intento de. Hay ahí una diferencia cultural, creo yo. Y en otras áreas, la geoquímica, o también las respuestas del mundo desde la química para reducir los compuestos que dañan la capa de ozono, o también he leído que en la nanotecnología, nanociencia en Europa hay regulaciones bastante razonables para siempre el mismo propósito: disminuir los riesgos negativos. Por lo tanto, ese es como la provocación de decir, así más o menos está funcionando la situación cuando uno desarrolla una tecnología, y lo voy a simplificar, que tiene impacto en salud humana. Quizá uno puede decir lo mismo de tecnologías que hoy día tengan impacto en contaminación ambiental, y otras que son más bien del mundo bio. No es una defensa corporativa, y se han cometido bastante atrocidades y todavía el sistema puede perfeccionarse, pero quiero hacer el punto. Insisto, vengo desde ese mundo, así que puede que conozca menos del mundo de las otras tecnologías. Dicho eso, entonces pasemos a lo que está pasando en una visión súper simplificada, y después entrar al caso del scrolling adictivo. ¿Qué está pasando en este otro mundo de las tecnologías? Bueno, sabemos que estas tecnologías, al igual que toda tecnología, produce grandes beneficios, los gozamos. El solo estar aquí con este PowerPoint y con gente online es un goce de estos avances tecnológicos, ¿cierto? El celular.
pero también trae esa otra contraparte. Y así solo un barniz, yo no voy a hablar de inteligencia artificial, pero aquí podemos ver, y todos los días en los diarios nos asustan con las posibles cosas negativas de los diarios y las revistas de la inteligencia artificial, ¿cierto? Su impacto en el mundo laboral. No me refiero solo a que va a haber personas que van a perder trabajos y si no nos preocupamos de su reemplazo y generar otras habilidades para que puedan subirse a este carro, va a haber un gran perjuicio, pero también es algo que no se habla tanto, ¿cierto? De cómo para hacer funcionar la inteligencia artificial en algún lugar del planeta, particularmente en 2 países que eventualmente uno tiene en mente, hay gente trabajando en condiciones deplorables para que la inteligencia artificial funcione. El sesgo, ¿cierto? Que lo hablamos con siempre lo tenemos muy claro, el peligro, el sesgo y la discriminación, el peligro para la privacidad y protección de datos, los impactos en la salud mental, ¿cierto? Hay ya ahí una noticia en la tercera de al menos se identifican al menos 3 suicidios en otros países que serían gatillados por la interacción con un chat GPT. Los usos malintencionados, las decisiones erróneas. Ahí hay una multa que tiene Deloitte por no darse cuenta que si va a usar la inteligencia artificial al menos debe revisar los documentos. La falta de transparencia, la dependencia excesiva, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no estoy diciendo nada nuevo, solo es para ir poniendo el punto de que aquí también hay perjuicios. Por supuesto que son menos impactantes que los que mencioné desde el punto de vista de los perjuicios cuando no nos preocupábamos de las tecnologías biológicas. Y las redes sociales también, ¿cierto? Perjuicios, la pérdida de privacidad, el acoso, el ciberbullying, la información falsa, el hackeo de datos, la posibilidad de daños cognitivos y del que quiero entrar, el scrolling adictivo. Y ahí es donde quiero extremar el punto. ¿Qué es lo que es el scrolling adictivo? Es un problema de salud. No es tan visual como el efecto de la talidomida, no es tan visual, pero es un problema de salud. No vamos a discutir si la salud mental es un problema de salud o no, porque estaríamos retrocediendo varios siglos o años al menos. Bueno, ¿qué es lo que es el scrolling adictivo? Voy aquí a leer un poquito, va a ser más riguroso. Y se nota que... Como sabemos, entonces, el scrolling digital es un elemento fundamental de nuestros teléfonos inteligentes y plataformas informáticas. Se define como el deslizamiento. Yo había usado la palabra desplazamiento, pero me dijeron que lo correcto era deslizamiento. El deslizamiento repetitivo y sostenido por feeds, historias o publicaciones buscando recompensas breves, como puede ser el encontrar nuevas publicaciones o el obtener likes o comentarios a nuestros posteos. El scrolling se vuelve adictivo por la entrega de recompensas variables. Cada deslizamiento puede traer una sorpresa impredecible que refuerza el comportamiento. Se caracteriza por la búsqueda activa de distintos contenidos de entretención, constante cambio de plataforma y una inversión significativa de tiempo. Investigaciones recientes indican que más de 1 billón de personas dedica cerca de 3 horas diarias a realizar scrolling en redes sociales y en algunos países incluso supera las 4 horas. Un reciente estudio del Washington Post muestra que el scrolling en TikTok más que duplica su uso de TikTok en solo un par de meses. La prevalencia de la cultura de la conducta del scrolling lo ha transformado en una preocupación de salud pública. Ese es un trabajo de ahora, una revisión de este concepto de que el scrolling es un problema de salud pública. Y esto particularmente en los más jóvenes, ¿cierto? Un gran número de adolescentes reporta estar constantemente en línea creando un ambiente en que la atención está constantemente fragmentada. Su uso extendido puede llevar a consecuencias negativas como distracción mental, degradación de la interacción social y potenciales problemas de salud mental como ansiedad y depresión. La razón para lo anterior está claramente establecida e incluso se cree que se usó sabiendo que producía ese efecto, se diseñó el scrolling. Y radica principalmente en que el scrolling o deslizamiento genera un mecanismo de recompensa y reforzamiento mediado por el neurotransmisor dopamina, lo que lo hace un hábito formador de conducta. Este fenómeno de adicción, este ciclo de reforzamiento de la dopamina, es el mismo que ocurre en muchas otras adicciones. Las adicciones en el caso del exceso de comida, las drogas, el sexo, la ludopatía, ¿cierto? Todos ellos se basan en un sistema de sobrevivencia propio de nuestro cableado cerebral que libera dopamina frente a situaciones placenteras. Las bases neurobiológicas de este proceso fisiológico implican la liberación de pequeñas dosis de dopamina asociadas a cada scrolling, acopladas a programas de recompensa variables que pueden llevar al desarrollo de tolerancia, haciendo aumentar la necesidad de estar conectado cada vez por más tiempo. Es muy probable
que las mismas estrategias para inducir uso adictivo se estén usando en otras plataformas, incluida la inteligencia artificial. Por tanto, este ejemplo que estoy usando como modelo no se remite solamente a las redes sociales. Quiero destacar, mediante estas imágenes del cerebro, que las adicciones que afectan al circuito de la dopamina producen cambios moleculares en nuestros cerebros, que aunque no son visibles al ojo humano, como sí sería el caso de la talidomía, y esa es la provocación que quiero hacer, producen severos daños que pueden llegar a ser irreversibles. Y solo aquí describo, yo no soy neurocientista, pero lo que uno puede ver aquí son imágenes del cerebro de personas que tienen adicción a distintas drogas. Esto no es con el scrolling, con drogas más conocidas como drogas. Y estas personas sin la adicción y estas personas con adicción. Y lo que uno ve aquí es que estas personas tienen menos cantidad del receptor de dopamina. Y eso significa que la dopamina queda más tiempo dando vuelta y produce esa hiperestimulación. El punto que quiero hacer aquí, y exagerando el punto, es que el scrolling adictivo produce cambios biológicos, eventualmente reversibles, pero en algún minuto pueden ser irreversibles. Y sigo insistiendo, entonces, son problemas de salud. Estamos aquí con una tecnología que entra desde el mundo de la informática y la computación, pero la verdad que podría estar en la lista de lo que son tecnologías que tienen que ver con salud humana. Y si nosotros consideramos que estas son tecnologías que tienen que ver con salud humana, bueno, ¿por qué no pasan por los protocolos que pasan aquellas drogas y terapias que son evidentemente relacionadas a salud? Ese es el punto que quiero hacer y espero convencerlos al menos con esta diapositivas, sin entrar en detalles, yo tampoco soy experto en materia, que sí, estas tecnologías quizás no nos dimos cuenta, seamos inocentes un rato, pero sí, son tecnologías que tienen que ver con salud. Ese es el punto. Sabemos además que esto ya no solo tiene consecuencias biológicas, sino que también en comportamiento. Esto salió exactamente hace 2 días en la revista JAMA, una revista médica, y lo que dice es que los niños que están expuestos por más de 3 horas a redes sociales, es decir, a scrolling, desde los 9 a los 13 años, tienen 4 puntos menos en distintos test cognitivos. Niños que usan entre 1 y 3 horas tienen 2 puntos menos en estos test cognitivos y niños que usan el teléfono el scrolling por no más de media hora, las redes sociales, no tienen impacto. De nuevo estoy haciendo el hincapié y quiero usar la palabra dosis. El scrolling en una dosis correcta no es malo. La talidomida en una dosis correcta no es mala. Incluso podríamos decir que es buena. Permite hoy día tratar enfermedades como distintas enfermedades. Se usa la talidomida en dosis. ¿Y por qué sabemos eso? Porque nos hemos dado el trabajo de estudiar bien cómo funcionan y no las hemos liberado al sistema sin hacerlo. Por eso me detengo aquí en estos 2 puntos. Hay cambios biológicos, no tan visibles y que hay que explicar para que se sepa que son cambios biológicos y no solo comportamiento. Recuerden que el general de la gente dice, quítale el teléfono nomás. Pero o sea que aquí hay un cambio biológico. Seguimos siendo libres, pero hay un cambio biológico. Y la dosis, quiero insistir en la dosis porque lo que hicimos en la talidomida es encontrar la dosis en que esa tecnología cumple sus fines beneficiosos para la humanidad y no los negativos. O sea, no es una cosa así, en ningún caso estoy diciendo que nos quiten el scrolling, porque yo creo que yo estoy adicto, a pesar de que no lo tuve en esa época, pero no voy a demandar a nadie, pero bueno. Por lo tanto, intentando hacer un símil con la talidomida, podemos afirmar que estamos frente a un problema de salud que está generando daño, en especial en nuestros niños. Esto ha llevado a explorar posibles soluciones, entre las cuales se pueden destacar, por ejemplo, ahí hay 3 intervenciones de pequeños empujones éticos. La palabra empujones es un intento de traducción de nudge o nudge, nunca he sabido cómo se dice, nudge, que es esta idea de que uno puede intervenir y dirigir elecciones. De manera tal entonces de hacer que los niños o nosotros no nos quedemos tanto tiempo en el scrolling. Hay algo que nos saque del scrolling. Quizá podría caber en esto de desarrollemos, tratando de seguir el concepto de Andrés, desarrollemos estas otras tecnologías que pueden competir con estas tecnologías malas. El nudge sería una tecnología que nos saque del scrolling. Intervenciones prácticas que impliquen que las redes sociales son menos irresistibles, ¿cierto? Algún sistema de dieta noticia. Y después siempre la propuesta educacional, ¿cierto? La alfabetización digital. Por supuesto, cuando uno mira esto, y lo pongo con esa intención, uno dice, pero podríamos ser más drásticos. Si es verdad que el scrolling adictivo está produciendo unos problemas de salud mental, bueno, ¿qué se hizo con la talidomida? Se sacó del mercado. Vuelvo a insistir, y yo lo sé, estoy
No sé si estoy comparando peras con manzanas, pero en una primera mirada podrían ser peras y manzanas, en una segunda, y esa probablemente va a ser la reacción que puedan tener algunos de ustedes, quizás no son peras y manzanas. Si es de verdad que el scrolling produce daño y adicción, ¿por qué no tomar medidas como el retiro total de la droga del mercado? La droga sería el scrolling, como se hizo con la talidomina, o someter el uso de esta droga, el scrolling, a estrictas regulaciones, como por ejemplo limitando su uso a tiempos acotados, algo así como un manejo de dosis como se hace con los fármacos que a altas dosis producen efectos nocivos. Me van a decir, no, si eso está, uno como padre puede regular y programar el teléfono. No, lo que yo estoy diciendo, ¿por qué no se le exige al productor de la tecnología, que debe ser simple para un experto en computación, que el algoritmo a los 30 minutos impida que se siga usando? Y no nos pase la pelota a los padres ni a los colegios. Y recuerden que muchos niños hoy no necesariamente tienen una estructura de apoyo adecuada para dar esta batalla. No es tan simple. A eso me estoy refiriendo. Si esto en un mundo idealizado pasa por un sistema de fases clínicas, la fase clínica diría, use el scrolling y diseño de la manera tal que a los 30 minutos, a la hora, se caiga, o proporcional a la edad, ¿cierto? Llega un punto en que somos libres también de hacer lo que se nos plazca, mientras no afectemos a otros. En base a esta comparación, que aunque puede ser una simplificación de las cosas, creo es válido para motivar la reflexión y preguntarse por qué pareciera ser que la reacción y la respuesta frente a efectos negativos de tecnologías derivadas de la biotecnología o la biomedicina, como sería la talidomida o el ADN recombinante, tenemos respuestas tan diferentes a las que pareciera ser que estamos teniendo frente a las TIC o la informática, como sería la respuesta que estamos observando al scrolling adictivo y otros efectos negativos derivados de las tecnologías. ¿Cuáles podrían ser posibles explicaciones? Tengo la sensación de que Anders tocó muchas de ellas y yo voy a intentar también un esfuerzo. La primera, bueno, y es la mirada optimista, con algún grado de ironía e inocencia. Bueno, es cosa de tiempo, es cosa de acumular más evidencia. Quizás no han pasado todavía esos 4 años que pasaron con la talidomida y estamos en el medio de la ola, y falta un poquito de tiempo para convencernos que esta es una droga que requiere una regulación fuerte. Y probablemente, considerando que no es tan evidente el daño, requiere de una cierta elaboración, quizás requerimos más evidencia, más consolidación y más que pasen más cosas, porque esa es la verdad. Pasaron cosas terribles en los otros casos. Quizás a una mirada y estamos ahí, y quizás Jonathan Haidt y todas las personas que están en eso en algún minuto van a lograr que reaccionemos. Lo digo con algún grado de ironía porque no estoy seguro que sea así, pero demos la oportunidad de que así sea. Las responsabilidades en este tipo de tecnologías están más repartidas y diluidas. Podríamos pensar que en general tecnologías como el scrolling o las derivadas en esta área son el resultado del trabajo de muchas personas, en que cada uno hace una parte y por lo cual ninguna sería responsable, siendo más difícil evaluar esa tecnología, porque se compone y se construye de distintas partes. El tercero, que yo creo que es muy cultural y que sí me parece que Anders tocó, es el origen de las tecnologías. A grandes rasgos podría decirse que estas tecnologías vienen de distintos lugares. La biotecnología y la biomedicina nacen muy ligadas al inicio al alero universitario y al alero del mundo de la medicina. La cultura médica, no se me enoje nadie, es distinta a la cultura ingenieril. Mientras que las TICs, las redes sociales, la inteligencia artificial vienen preferentemente del mundo privado y del mundo de la ingeniería. En la misma línea, también sumado a eso, la generación de tecnologías biológicas generalmente requiere de una infraestructura sofisticada y costosa. No todo el mundo podía hacer ADN recombinante en los 70. Tenía que tener, o sea, se sabía quiénes podían hacerlo. Era más fácil juntar a los 50 que lo hacían y decirle, paremos. En cambio, en estas otras tecnologías, esto está difundido. Entiendo que cualquier persona con cierta capacidad de programación y cierta capacidad de acceso a capacidad computacional podría llegar a hacerlo. Pero las culturas, los propósitos del mundo universitario, el mundo empresarial, los propósitos de estas disciplinas son distintos. La cuarta posible explicación, la mono o polifuncionalidad de las tecnologías. En general, las tecnologías de las TICs o la informática, la computación, como podría ser el caso del scrolling, pueden tener muchos usos, son polifuncionales, lo que hace muy difícil evaluar sus impactos, porque uno podría medir impacto en distintas funciones y tener distintos resultados. Habría que hacer muchos ensayos, quizás, clínicos.
lo que haría muy difícil evaluar sus impactos, como dije, y aún más impedir o regular fuertemente su uso, ya que podría impactar en usos muy diversos que pueden ser beneficiosos o perjudiciales. Mientras que la talidomía tiene usos acotados, casi uno, ¿cierto? Es casi monofuncional, lo que facilita su regulación, ya que casi lo único a regular es su dosis de uso y quién la utiliza y cuándo la utiliza. Así que esa es una cuarta posibilidad. Y la quinta, por supuesto, que puede ser la más simple, bueno, es simplemente la presión y el poder de los magnates tecnológicos. Me da la impresión que su presión y su poder es mayor que la de los, no lo sé si da para magnates de las farmacéuticas, ¿ah? Que podría ser el poder otro. ¿Ah? No lo sé, no lo sé. Y sabemos que en este minuto se mezcla con el poder político, es ya evidente que en el caso del presidente de Estados Unidos está en camino y ya ha empezado a eliminar todos los pequeños avances que habían habido sobre regulación. Para ir terminando, quiero hacer una pequeña conclusión que de nuevo la hago en forma simple, media provocativa y también en un esfuerzo de estructura filosófica lo hago en forma de un argumento deductivo, muy simple, ¿no? Primer presupuesto de este argumento deductivo o de esta provocación: las tecnologías que pueden afectar la salud humana deben pasar por un proceso riguroso de evaluación tipo fase clínica antes de autorizar su uso para así disminuir la posibilidad de efectos nocivos. Esto es un hecho. Esto, súper simplificando, así funciona. Señores, ustedes lo que están trabajando puede impactar en salud humana. Estoy usando ese ejemplo más. Usted no lo llegue y lo pone en el mercado, no va a poder, no tiene por dónde entrar, no le vamos a abrir ni una puerta. Bueno, ilegal sí, pero... Segundo presupuesto, bueno, una tecnología como el scrolling, estaríamos demostrando que produce daño a la salud humana. Y podrían haber otras tecnologías que no es evidente que dañan a la salud humana, pero que uno dice, ¿sabe qué? Es probable que esta tecnología afecte a la salud humana, así que usted no se me puede ir por la puerta tecnológica informática, sino que usted tiene que ir por la puerta tecnológica salud. Y la conclusión, como buen argumento deductivo, no se puede escapar de esos dos presupuestos, es casi obvia. Entonces, para autorizar su uso, el scrolling debe pasar por un proceso de evaluación tipo fase clínica que establezca las condiciones de uso que reduzcan sus efectos nocivos. Esa es la provocación con la que quiero dejarlo. Tengo claro que esta es una parte de la historia, esta es una simplificación, pero pienso que motiva la reflexión de por qué tecnologías que inicialmente no parecen afectar la salud humana, pero que sí la afectan, por qué siguen pasando por el lado, podría decirse. Y ahí dejé algunas reflexiones, cada uno podrá tener su favorita, cada uno podrá pensar que faltan otras o que, en fin. Quiero dejar simplemente esta reflexión de Laudato Si del Papa Francisco, que creo que es muy iluminadora. Lo que está ocurriendo nos pone en la urgencia de avanzar en una valiente revolución cultural. La ciencia y la tecnología no son neutrales, sino que pueden implicar desde el comienzo hasta el final de un proceso diversas intenciones o posibilidades y pueden configurarse de distintas maneras. Nadie pretende volver a la época de las cavernas, pero sí es indispensable aminorar la marcha para mirar la realidad de otra manera, recoger los avances positivos y sostenibles y a la vez recuperar los valores y los grandes fines arrasados por un desenfreno megalómano. Lo dejo ahí y feliz de recibir críticas y preguntas. Muchas gracias. Porté bien. Muchas gracias, profesor Larraín, por su provocativa propuesta. Ahora tenemos unos minutos para preguntas. Por supuesto que nuestros invitados que están en línea también pueden preguntar y hacer comentarios. Yo doy la palabra, por favor. Los psicólogos estaban nerviosos. Y muchas gracias. Sí, está aprendiendo. Muchas gracias por la provocación, muy interesante. Tengo dos preguntas. Uno, me puedo imaginar algunos de mis colegas que trabajan en adicciones convulsionar ante la idea de que el scrolling es una adicción. O sea, cumple con lo que hemos denominado propio para una adicción, ¿no? Porque entiendo que es algo que no está verificado, como el caso de la coca, de las sustancias que tienen un efecto neurocognitivo que está clarísimo, que se ha documentado en neuroimagen, que se ha documentado en prueba neuropsicológica.
¿Entendí bien o no? No lo sé si es el caso para esta adicción no al scrolling, sino a la tecnología y a su uso sostenido. Uno, no estoy tan clara de si tenemos evidencia sobre que esto afecte evidentemente las trayectorias de desarrollo neurocognitiva de las niñas y los niños y que hay alguna información en los más chiquititos. Bueno, hay información, pero no sé si estamos ya en el ámbito de esto claramente es una adicción. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es que me puedo imaginar al mundo conservador, más conservador, explotando en átomos ante la idea de que Instagram te ponga el timer de 30 minutos, porque entonces, ¿qué pasa con el ámbito de la libertad individual? Claro. No, son las preguntas centrales. Tengo que ser muy honesto y no cometer, ¿cómo se llama? Epistemic trespassing. Yo no soy experto en adicción. En este caso estoy haciendo referencia a la bibliografía. El scrolling se define como adictivo. Que esa es una, por supuesto que tendría que alguien experto entrar a criticar si esos trabajos son evidencia suficiente, pero estamos hablando de trabajo científico, no uno solo por ahí perdido, consistentemente, esa no es una frase mía. No hay, hasta donde yo entiendo, y fui bien claro cuando mostré las imágenes del cerebro, esas no son de scrolling, son de otras drogas, pero sí los expertos cuando hacen las tablitas de adicción ponen el scrolling en la misma lista de las adicciones que mencionamos, o sea, drogas duras, sexo, ludopatía. Eso es lo que dicen los expertos. Que yo sepa, no hay. A ver, y también, y ahí hay hay una correlación no demostrada, pero sí hoy día es un hecho, y mostré por eso el paper de Hama, ¿cierto? Que dice que el uso excesivo, y eso no es novedad, del teléfono celular, y uno de sus componentes es el scrolling, produce pérdidas, reducción de capacidades cognitivas. ¿Okay? Si eso es fruto de una modificación en el cerebro, no, yo no he leído, pero si no lo es, sería extraño. Si es perdurable o no es perdurable es otra cosa. ¿Ya? Entonces, esa sería mi respuesta a esa parte, pero hay que ser cuidadoso y estoy hablando en base a mi capacidad de leer esos trabajos y comprenderlos. La segunda parece tremendamente interesante y el ejemplo no alcancé a trabajarlo, pero lo voy a trabajar de la siguiente manera, respecto de los conservadores y todo. Todos ustedes han ido a comprar a la farmacia remedios que tiene una estrella roja, ¿sí o no? Y que es un parto comprarlo. La razón por que tiene una estrella roja es porque sobre un cierto umbral se transforma en una droga y en una adicción. ¿Ok? A esos padres les gustaría que a sus hijos, puede que sí algunos, pero no sé si sería la norma, ¿les gustaría que sus hijos le dieran con facilidad esos remedios con estrella roja? Yo creo que no. La misma pregunta hago, o se lo pongo de otra manera. Ese papá dice, ¿sabe qué? Dejen que yo lo regule. Yo me voy a preocupar de que mi hijo no pueda comprar el remedio con estrella roja. Yo me voy a preocupar, que es lo mismo que tú estarías planteando de, ¿sabe qué? Usted no se meta, yo voy a regular que mi hijo. Pero entonces la pregunta que yo hago es la siguiente. ¿Por qué en el caso del remedio con estrella roja, que la razón para que tenga una estrella roja es que se puede volver adictivo si te dan a chip libre, preferimos que el Estado, pongámoslo en simple, lo controle y en la otra preferimos controlarlo nosotros? Ese es como sería mi mejor respuesta y tengo que elaborarla más, pero por ahí iría mi punto. ¿Por qué? Y yo creo que tiene que ver en algo que de alguna manera tú decías. Yo creo, y aquí, eh, yo creo que nuestra capacidad para comprender los temas de salud mental es bien distinta que para comprender la salud, voy a llamar física. Tenemos en alguna parte de nuestro sistema decir, no, si esto es un tema de voluntad, esto no es un tema de salud. Yo creo que hay algo, uno mismo, cuando te mandan al psiquiatra, tú dices, en cambio, si te mandan a un tratamiento de cáncer, tú nunca vas a decir que está mal. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que hay algo en la sociedad que, que le cuesta más creer que es un problema de salud. Y me estoy metiendo en tu área, así que, pero, el tema, yo le he dado mucha vuelta al tema de los remedios rojos y al tema de la libertad. ¿Quién decide cuánto rato usa el teléfono mi hijo? Y entendiendo que es una batalla campal, no sé quién les toca aquí, pero es una batalla campal, y entendiendo que mi hijo está en la mejor situación de que le podamos ayudar, pero no es la realidad del país. Pero el tema de la libertad es muy importante, pero insisto, la pregunta que yo devolvería es, ¿por qué entonces no tenemos libertad con
remedio de estrella roja, estoy seguro que hay muchas personas que dirían, sí, deja que yo también decida, pero ahí bajarían un poquito la guardia a un grupo de gente. Eso, muchas gracias y Yo no sé si alguien del público tiene otra pregunta. Prefiero darle la prioridad a invitado. Gracias. Profesor Rosa Sol, psicóloga. Bueno, muy agradecida de su exposición. Comparto su perspectiva y en relación a lo que decía la colega, parece que es colega, la verdad es que los estudios y las investigaciones sabemos que están, como dice aquí la cita que usted puso, no son neutrales, pues. ¿Ah? ¿Quién financia los estudios? ¿Quién financia las investigaciones? Entonces, yo quisiera aquí poner una pregunta. Investiguemos, investiguemos y regulemos. Porque hasta doña Juanita, ¿cierto?, de cualquier esquina se da cuenta que el nieto cada día está más asopado, ¿cierto?, como dice la buena chilena acá en Chile. ¿Ya? O sea, estamos frente a un fenómeno, tenemos que investigar. Investiguemos y regulemos. Pero ¿quiénes van a financiar esas investigaciones? A mí me parece que este es un tema de máxima relevancia. ¿Ya? La psicosis que usted mencionó acá por inteligencia artificial, claro, quizás son menos espectaculares frente a todo el fenómeno de la talidomida, frente a lo cual nosotros ya estamos familiarizados. Pero que se te muera un hijo porque estuvo mucho rato embelesado con la inteligencia artificial, no es un acto trivial. ¿Ya? Y va en aumento. Yo como consultora tengo a cargo el asesoramiento psicológico de varias áreas de TI en empresas privadas. Y te aseguro, estoy realizando actualmente una investigación del impacto del uso de las inteligencias artificiales, efectos emocionales, cognitivos y conductuales en humanos. Y es impresionante. Ya los fenómenos de despersonalización, porque nosotros tenemos un aparato psíquico que nos fue desarrollado para tratar con tecnología. Y los drivers y los programas que están instalados en esas tecnologías que tienen que seducirte y generar y capturar tu atención, suscitan una cantidad de respuestas en nosotros que no sabemos cómo estructurar. Investiguemos. ¿Tenemos dudas plausibles, profesor? Gracias por esta ponencia. Investiguemos. No demonicemos, pero tampoco idealicemos. Seamos fieles al espíritu científico. Hagámonos buenas preguntas. ¿Ya? Investiguemos, pero libre de los intereses económicos, ¿será posible? no, yo comparto nuevamente y solo decir, creo que por eso hice ese argumento deductivo tan simple. Y creo que si uno quiere, para no usar palabras que espanten al mundo político, yo creo que la pregunta es, ¿estas tecnologías impactan o no impactan en salud? Una vez que uno demuestra que impactan en salud, viene la segunda pregunta, bueno, ¿por qué las tratamos distinto? Para como aislar, porque aquí hay por supuesto muchas. O sea, esa creo que es una gran pregunta y que es la que han estado planteando. ¿Impactan o no impactan en salud? Muchas gracias, profesor. Juan Alberto, ¿no? Una última pregunta, la dejo instalada y Ya, quizás feliz. la distinción no va, ¿cuáles son las tecnologías que impactan o no impactan en salud? Y me parece súper provocadora tu tema porque nos lleva al tema de este seminario que es la regulación anticipatoria. ¿Cuáles son las tecnologías que la sociedad tiene que regular ex antes y cuáles son las tecnologías que tiene que regular ex post? Claro. Porque las tecnologías de alguna manera siempre generan en los procesos de interacción con el ser humano riesgos que vamos viendo en el proceso de lo mismo, por ejemplo el coche. Pero regulamos Por muy ejemplo, bien el auto. el auto, sí. Pero regulamos muy bien aquellas que sabemos que tienen una intervención dirigida. Y de hecho ahora estamos utilizando ensayos clínicos para los algoritmos en salud. Entonces, correcto. Ahí hay un tema que es muy difícil donde trazo yo la diferencia entre la regulación en ante y ex post. Y yo creo que instalaste un tema súper esencial, creo, en la discusión, porque esa línea cada vez es más difusa. 2 minutos para responder. 1 minuto. Súper breve, Juan Alberto. El ejemplo, claro, las inteligencias artificiales que se usan para medicina entran por el carril de la medicina.
Y sí, yo traté de hablar de lo anticipatorio, pero también hice el punto que es totalmente plausible que reaccionemos después. ¿Ah? Y ahí ¿estamos los 4 años de la talidomida o ya pasaron los 4 años? Pero yo creo que la reacción, a pesar de la diferencia de la evidencia del daño, yo creo que la reacción es más lenta y está confundida. Y por supuesto, no sé si por supuesto, para mí una de las hipótesis más plausibles es la quinta, la del poder, digamos. También mezclada con algo que tú decías, que en estas tecnologías la capacidad de predicción de usos es mucho menor. No sabemos en qué se van a usar y yo comparto plenamente contigo y en el escrito lo tengo y como no lo leí al final porque le da más, eh, puede ser muy perjudicial de tener cosas que tienen grandes beneficios pero que aún no sabemos que los van a tener. Así que yo comparto por la polifuncionalidad. Ya. Sí, por supuesto. Bueno, ahora los invito al almuerzo para que sigamos con estas discusiones. Now we're having lunch and we have until 2 o'clock. So see you in a bit.
Feels like a dream, feels like magic. Now I believe I can have it. Ooh, ooh, tunnel, ooh, ooh, tunnel. All of my wishes came true. Felt like a billion. Felt like a billionaire. Tunnel, ooh, ooh, tunnel. Ooh, ooh, tunnel. Download the Temu app and shop like a billionaire.
Carlos sabe que para empezar esa ampliación necesita fierro, madera, cemento, todo. Sabe perfecto hacia dónde ir, porque sabe que en las tiendas Sodimac encontrará todo lo que necesita a precios bajos y con stock garantizado. Y claro que don Carlos sabe, porque el que sabe compra en Sodimac.
Beneficios todos los días. Tempo. Obtén descuentos y devoluciones durante todo el mes pagando con tus tarjetas Tempo. Haz todo en tu app. Todo con Tempo. Construye tu futuro con Crédito Caja Los Andes. Revisa y solicita un crédito preaprobado en tu app TAP.
¿Pudiste tomar tu café? Sí. Ah, qué bueno. Me alegro.
Acá tengo la cosita de la maquinita para la tarjeta. ¡Qué rico verte, vieja! Te miran así que nadie te conoce acá porque no hay ni un chileno, pero... Luca, te juro que yo estoy tan orgulloso de ti. ¿En serio? Porque encuentro que saliste de una situación tan extrema y hoy día ser viuda y pobre... Es triste. Sí. Ahora, lo de los repartidores, ¿ya? Perfecto.
Bueno, ahora vamos a comenzar nuevamente con nuestras exposiciones. Le damos las gracias al profesor Héctor Velázquez, investigador del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad del Desarrollo. Tuvimos un enroque debido a un atraso, pero vamos a seguir con nuestro día. Y el profesor Velázquez nos va a presentar sobre su hacia una formulación de las tecnovirtudes o cómo seguir siendo humanos en la sociedad tecnológica. Héctor Velázquez es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, España, y se ha desempeñado por más de 3 décadas como profesor investigador en las áreas de historia y filosofía de la ciencia, filosofía de la naturaleza y filosofía de la tecnología en universidades de América y Europa. Actualmente es investigador titular del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad del Desarrollo. Pues muchas gracias, muy buenas tardes. Desde luego, gracias por la invitación para estar pues en esta celebración. Enhorabuena por los primeros 10 años de la Red Internacional de Bioderecho. Y bueno, lo que quiero compartirles en estos minutos es una especie como de metarreflexión, si me permiten el término, acerca de algunas problemáticas que se han dado en lo que podemos llamar sociedad tecnológica y la dificultad que hay de cómo enfrentar los desafíos que parece que la regulación suele estar siempre a la saga de los avances científicos. Entonces, explicar por qué puede ocurrir este desfase de manera que la regulación no parece estar anticipándose siempre o como nos gustara a estos desarrollos tecnológicos. El esquema que voy a seguir en la presentación, a ver si esto, así. Voy a decir algunas cosas acerca de la peculiar gobernanza de la complejidad o el enfoque complejo de la gobernanza que se da en la sociedad tecnológica y qué desafío está dejando ello, y cómo conectamos eso con la reflexión de qué capacidades estamos perdiendo o qué capacidades no solamente están siendo impactadas, sino sobre todo condicionadas por la irrupción de las tecnologías emergentes. Entonces, esto es un enfoque que merece la pena para saber qué estamos perdiendo o qué tipo de ser humano ya no estamos siendo como consecuencia de la irrupción de las tecnologías, y que nos lleve a comprender si lo que habíamos sido y que estamos dejando de ser por el uso de las nuevas tecnologías quisiéramos mantenerlo, conservarlo o modificarlo, y ya no queremos ser el ser humano que estábamos acostumbrados a ser. Para esto revisaré 3 ejemplos de habilidades que según algunos autores están siendo especialmente impactadas por las tecnologías y que estamos perdiendo, y si su recuperación en clave de hábitos o de virtudes o de tecnovirtudes, como se ha hecho también, valdría la pena de emplazar. Y un epílogo de conclusiones para poder delinear esto. Entonces, en primer lugar, habría que quizá iniciar con una serie de reflexiones acerca de la peculiaridad de la gobernanza de la complejidad tecnológica. La complejidad no hay que hacer mucha introducción a esto, es un cambio de paradigma que se dio hace unas décadas en la comprensión de nuestra realidad por el abandono de los enfoques reduccionistas o que exclusivamente se preocupaban por el análisis de las partes de los sistemas, y que puso énfasis en que estábamos ante un nuevo modo de existencia, porque los sistemas complejos son un modo de existencia cuyo resultado viene de la diferenciación funcional causal, es decir, de la múltiple interacción causal de diferentes elementos que de manera matricial o de manera reticular están todos involucrados en un ir y venir. Y el resultado de eso es que para entender un sistema complejo obtenemos o necesitamos de una nueva epistemología, una epistemología que expanda de manera global nuestro conocimiento y que no se ocupe exclusivamente a hacer un enfoque reduccionista. Y para esto, pues, para entender cómo funciona un sistema complejo y cómo nuestro entorno complejo tiene que poder entenderse, necesitamos
a la par de entenderlo y querer gobernarlo, querer gestionarlo, pues tener otro tipo de enfoques, porque ya no se trata solamente de identificar partes y criterios de interacción entre las partes, sino además ahora contextos o el gobierno de los contextos. Es decir, es aprender una nueva manera de acercarnos a la complejidad o acercarnos a los sistemas complejos o acercarnos a las realidades complejas, que implica tener en cuenta no solamente que son sistemas contingentes, es decir, que son fruto de interacciones múltiples, sino además son dinámicas, van coevolucionando y generando diferentes escenarios en el tiempo, y que de alguna manera nos traen a la mesa un enfoque que no estábamos tan acostumbrados, que es el enfoque de la incertidumbre. Es decir, donde los aprendizajes anteriores han colapsado y nos invitan a gestionar o a tener que acostumbrarnos con la ausencia de conocimiento. Estos enfoques de la complejidad han traído, o estos enfoques que nos han obligado a intentar una gobernanza de la complejidad o de las realidades complejas, han traído sus propios desafíos. En primer lugar, como decía yo hace un momento, implica no tanto pretender tener normas adecuadas a realidades que son fruto de interacciones, de evolución en el tiempo y de incertidumbre, sino, es decir, no tanto intentar normas, sino más bien gestionar el desconocimiento. Sabemos hoy, ante la operación de sistemas complejos, sabemos mejor qué es lo que ignoramos y qué ignoramos que aquello que pretendemos conocer. Y eso implica un nuevo manejo del saber, un manejo del saber incompleto, porque estos sistemas provienen de muchos actores, provienen de eventos muy cambiantes, decía yo, y provienen de decisiones que son múltiples. Entonces, los sistemas complejos no se gobiernan igual como se intentan gobernar los sistemas que habíamos tenido hasta antes de la irrupción de este nuevo paradigma. Y esto, de alguna manera, hace colapsar una manera que tradicionalmente había rendido grandes frutos en Occidente, que es la implementación de la epistemología del rigor, lo que se suele llamar la epistemología del rigor, que nació en su momento como un natural fruto del impacto cultural que tuvo el surgimiento de la ciencia experimental a partir de la primera revolución científica del siglo XVII en adelante. La epistemología del rigor es esta manera de entender el mundo que nos acostumbró a tener verdades apodícticas, contenidos y evidencias claras, lógicas, deductivas, comprobables, que se pueden pronosticar, que se pueden anticipar, que se pueden manejar, y que el resultado es una estabilidad cognitiva, una estabilidad en el conocimiento, un conocimiento que lo que adquirimos es un conocimiento estable, permanente, y que se mide en el abandono y la ignorancia. Es decir, si tuviéramos este triángulo entre nuestro pensamiento, nuestra realidad y el lenguaje con el cual expresamos la realidad y vamos de alguna manera comunicando lo que pensamos, pues en este triángulo de pensamiento, real y lenguaje, la epistemología del rigor nos enseñó que había dos mediaciones. Es decir, que entre el pensamiento y la realidad era más concebible, más conceptualizable la realidad, que pasaba por el tamiz de la experimentación científica o experimentación, y entre el pensamiento y el lenguaje era más riguroso aquella expresión que pasaba por el tamiz de la formalización físico-matemática o en general formalización matemática. Entonces, esto nos generó un tipo de conocimiento muy redituable y muy objetivo, porque se contrastaba, dejaba de lado explicaciones cualitativas no objetivas, como las explicaciones filosóficas o explicaciones ideológicas, y iba reduciendo la incertidumbre y ponía énfasis en con qué criterios podíamos demarcar qué era riguroso, qué no era riguroso, qué podía ser axiomático, deductivo, etc. Esto fue un ejercicio epistemológico que tuvo sus grandes ventajas, pero que hoy, ante la irrupción de realidades como los sistemas complejos y la gobernanza de la complejidad, ha obligado a transitar de una epistemología del rigor a una epistemología del riesgo. Es decir, una manera de relativizar los supuestos alcances únicos que nos daba el rigor para avanzar hacia la provisionalidad del conocimiento, hacia la incorporación del error, de la incertidumbre, la indeterminación, la contingencia. Es decir, un conocimiento que nos deje más inseguros y normalizar esta inseguridad en la comprensión de las realidades. De tal manera que ahora la mediación ya no sería entre pensamiento y realidad, la experimentación únicamente, y entre el pensamiento y el lenguaje, la
la formalización matemática, sino más bien entre el pensamiento y la realidad mediaría una pluralidad epistemológica, es decir, diferentes accesos, reconocer que hay diferentes maneras de acceder a fenómenos que no se dan de una única manera y cuya comprensión se pierde si intenta uno sacar la foto y se gana si intenta uno sacar más bien la película de esos fenómenos, ¿no? Y entre el pensamiento y el lenguaje, pues mediaría argumentaciones plurales, es decir, diferentes maneras de acercarnos a la expresión de cómo describir estos sistemas. ¿Qué consecuencia ha traído este reconocimiento de que no era solamente la epistemología del rigor la manera de acercarse a las realidades que nos rodeaban, sino a los fenómenos como con base en una epistemología del riesgo? Pues una cierta humildad epistemológica. Hay fenómenos donde no hay verdades, no necesariamente hay verdades apodícticas, donde hay que saber comprender, tolerar, gestionar la ignorancia, utilizarla incluso, donde no todo va a tener que ser claro, ni predecible, ni deducible, y que nos obligue a integrar conocimientos diferentes, como ocurre hoy en día con los ejercicios de la interdisciplinaridad. Es decir, aquí puede estar la raíz, según algunos autores, de la dificultad de establecer regulaciones que intenten anticiparse a los desarrollos tecnológicos, porque la tecnología es un tipo de desarrollo que tiene un énfasis en el futuro y en la transformación. A diferencia de lo que ocurría con la técnica es un tipo de desarrollo que permite estandarizadamente encontrar soluciones prácticas a cuestiones más acotadas, mientras la tecnología no muestra toda su potencialidad de un solo golpe. Entonces, es natural que esté más cerca la tecnología y la sociedad tecnológica de una epistemología del riesgo que de una epistemología del rigor. Por lo tanto, la gobernanza de una realidad compleja como es la tecnología, la gobernanza de la complejidad tecnológica, pues tiene que hacernos transitar y no estar estresadamente intentando objetividad, comprobación, anticipación rigurosa, sino que más bien reconocer que quizá esa gobernanza debe apuntar menos a las estructuras de las realidades que queremos regular, y más bien hay que enfatizar cómo esas realidades que queremos gobernar, como es el avance tecnológico, se explica mejor a partir de la densidad de las interacciones, es decir, de la intensidad de cómo están interactuando diferentes agentes y no tanto cómo los encorsetamos en una estructura que nos mantenga tranquilos porque es más explicativa. Es un poco como lo que le ocurría a aquel que estaba, esto lo cuenta muchas veces un profesor amigo nuestro, que dice, es como lo que le ocurre a aquel que está buscando unas llaves y entonces otro le pregunta, oiga, ¿y usted perdió aquí las llaves? Y dice, no, no las perdí aquí, las estoy buscando acá porque aquí hay más luz, ¿no? O sea, eso pasa con la epistemología del rigor, es decir, encorsetamos la realidad hacia aquellos recursos que nos dan más seguridad, pero no es exactamente el sitio donde hay que buscar las explicaciones. La gobernanza o el gobierno de la complejidad frente al gobierno pues de lo que teníamos antes de la complejidad nos muestra que no es lo mismo gobernar sobre la complejidad que gobernar a través de la complejidad. Es decir, no es lo mismo intentar encontrar una regla que encorsete un sistema complejo como es la base tecnológico y que responda a las expectativas que teníamos por la mayor facilidad de comprensión que nos da el rigor. No es lo mismo eso a intentar introducirnos en una realidad que es dinámica, que es cambiante, que tiene un foco en el futuro, que abandona el presente, cuya foto no sirve, sino más bien sirve la proyección de la película, y que esto implica otra manera de entender las realidades. Es decir, fenómenos o explicaciones que sepan gestionar el conflicto, la inestabilidad, el desacuerdo, más que regular intentando llegar a una sola solución estandarizada o que se muestre como una solución paradigmática. Bien, y aquí hay un punto importante para entender cómo podrían apuntalarse una gobernanza de la tecnología que pretendiera responder a cómo solucionar los desafíos que un tipo de sistema como es el avance tecnológico opera. Porque, repito yo lo que dije hace un momento, el avance tecnológico, la tecnología está más bien está cifrada en torno a la idea de futuro. Porque incluso la idea de futuro ya no es lo que era. O sea, el futuro, ahora sí que el futuro ya no es lo que era antes, ¿no? O sea, antes el futuro era un concepto que nos parecía una realidad lejana que íbamos a alcanzar, que sería una especie como de atractor que nos estaba esperando, aguardaba nuestra llegada.
si no nos montábamos en el tren del futuro, nos dejaba y perdíamos esa oportunidad. Y era un tipo de escenario inexorable, como decían los griegos, el destino arrastra al que quiere, lleva al que quiere y arrastra al que no quiere, ¿no? Bueno, esta idea del futuro como una continuidad del presente y que hacía pensar que mientras menos distancia hubiera entre el presente y el futuro, más civilización habría. Hoy ya no es la noción de futuro. La noción de futuro hoy se nos avisora ante el avance tecnológico como un escenario inédito, un escenario disruptivo que trastoca los fundamentos de lo que pensábamos y los alcances de lo que conocíamos y podíamos gestionar, y desde luego incierto. Y que nos recuerda que entonces anticiparse ante el surgimiento de lo futuro, ante el surgimiento de los desafíos tecnológicos, implica que el futuro esté más del lado del imaginar que del adivinar. Por tanto, ahí hay un fallo quizá en las estructuras anticipativas. Es decir, no se trata tanto de prever, adelantarme, sino más bien de prevenir, que no es lo mismo que predecir. Es decir, el predecir está más al lado de la epistemología del rigor, y la prevención está más del lado de la proyección y de la consideración de escenarios latentes, de riesgos, de oportunidades, donde más que intentar una jurisdicción segura y cerrada, hay que acostumbrarse a ir por un enseñoramiento o una autoridad que nos permita gestionar este tipo de escenarios. Bueno, pues en este entorno es que se nos aparece el problema de cómo estamos cambiando y cómo operamos o cómo actuamos ante las habilidades que estamos perdiendo y el tipo de ser humano que estamos dejando de ser. Es decir, una solución a este problema puede tener dos maneras de plantearse. O intentamos una respuesta a partir de la epistemología del rigor. Entonces, intentamos tener una definición de qué es el ser humano, qué características debe tener todo ser humano por igual, qué escenario fijista tiene el ser humano, e intentar adaptar las nuevas tecnologías a ese modelo, ¿no? Si algún desarrollo tecnológico está yendo en contra de la idea que tenemos del ser humano, pues tendríamos que restringir, anular, etcétera, estos desarrollos. O bien intentar adherirnos a esta epistemología del riesgo que, reconociendo que el desarrollo tecnológico está más del lado de la complejidad que de los escenarios deterministas, bueno, pues intentar nuevas fórmulas a partir de establecer qué tipo de ser humano estamos dejando de ser, en qué consiste nuestro existir y si nos gustaría seguir manteniendo este existir que teníamos o ensayamos un nuevo tipo de existencia. Intentando responder estas preguntas es que algunos autores han pretendido delinear qué tipo de habilidades estamos especialmente perdiendo, modificando del escenario humano que vivíamos hasta ahora. Y entre ellos está este autor, entre otros muchos, Graham Lee, que ha hecho este libro publicado este año, que él es un educador de habilidades digitales, que ha hecho un elenco, y como todos los elencos pueden ser injustos, ¿no? Las enumeraciones siempre son injustas, pero con la intención de establecer qué posibles habilidades ya no estamos trabajando, las estamos dejando de lado, y eso puede tener graves riesgos, ¿no? La capacidad de orientarnos espacialmente, el sedentarismo que estamos generando a partir del uso de las tecnologías nuevas, la pérdida de la conversación cara a cara, no saber vivir ya en soledad con nosotros mismos, el insoportable ruido de la soledad, nuestra falta absoluta de atención y comprensión lectora, ya no digamos de escritura. Yo todavía veo con cierta, pues no sé, sensación de nostalgia las clases que reciben mis hijos de escritura, ¿no? De caligrafía, porque ¿cuándo rayos van a practicar eso, no? Y tan bonita que les sale, pero eso en el momento lo van a perder. Y luego también habilidades como la creación manual del arte o las artesanías, el ejercicio de la memoria, ya no digamos, la capacidad de saber soñar, el enseñoramiento, el perder el tiempo soñando, el perder el tiempo pensando con el dolce far niente, ¿no? Ejercer la comprensión y la gestión del tiempo. De este elenco, que pueden ser estas o 15 más o 4 menos, a mí me gustaría
en estos minutos, insistir sobre estas tres que he destacado aquí: la orientación espacial, la gestión de la soledad y la escritura como habilidades o capacidades que, para recuperarlas ante la irrupción compleja de la tecnología, merecería un acercamiento muy peculiar y no solamente de una anquilosada gobernanza anticipatoria. Es decir, me parece que este tipo de recuperación de habilidades o de virtudes tecnológicas o de tecnovirtudes requerían una especial atención para insistir en por qué estas habilidades parecieran que son inútiles y, sin embargo, reflejan de una buena manera el ser humano que somos. Entonces, para decir algunas cosas respecto de la orientación espacial, bueno, es un hecho que los sistemas de geolocalización que tenemos hoy en día nos permiten de una manera hipereficaz movernos en sitios desconocidos. Y el problema es que esto ha acortado nuestra relación personal con esos lugares, porque es muy sencillo poner las coordenadas o el lugar al que vamos y dejarnos ir y dejarnos llevar. Cuando la humanidad, hasta antes de las tecnologías actuales, estaban acostumbradas a hacer una visión global donde yo era protagonista junto con los entornos. Graham Lee pone el ejemplo de los navegantes polinesios, que eran tan capaces de leer las corrientes marinas, los cambios de color en las nubes, incluso el tipo de olas, que navegantes experimentados como el capitán Hook se admiraba de que él era incapaz de reproducir la sabiduría marítima de navegación que tenían ellos, ¿no? Porque la cartografía no deja de ser una visión abstracta del mundo, es una visión estable donde yo tengo muy claro en dónde estoy parado y hacia dónde ir. Y un mapa me permite a mí planificar las rutas, pero no necesariamente me permite implicarme humanamente ni tener referentes cognitivos cuando yo me ayudo únicamente del seguimiento del mapa. Desde luego que una cosa es hacerse de un mapa e intentar tener referencias implicándome yo a ver cómo corresponde el mapa con la realidad y el entorno, y otra cosa es ni siquiera fijarme en el mapa, sino solo escuchar la instrucción de si voy a un lado, si voy a otro, si tengo que dar vuelta en un sitio o en otro, etcétera. Es decir, hay una orientación espacial que me conecta con el mundo que nos rodea y que muchas veces nos permite espontáneamente saber dónde estamos si tuviéramos algunas referencias. Todas las iglesias, por ejemplo, están orientadas de este a oeste y la entrada está en el oeste. Todas las canchas de tenis del planeta están orientadas norte-sur. Entonces yo puedo saber, viendo una cancha de tenis o viendo un templo, más o menos dónde estoy. En este momento, ¿alguien puede alzar la mano si sabe hacia dónde está el norte? Van 4 segundos, ok, 4 o 5 segundos, ¿no? No es fácil tener la referencia espacial y es una habilidad que estamos perdiendo. La gestión de la soledad es un componente también importante porque nos había llevado a comprender y conocer lo que éramos nosotros mismos y a generar un impulso a la creatividad, a la concentración, a la resolución de problemas. Y esto lo perdimos después de la pandemia. Más bien, perdón, esto se acendró, esta expectativa de recuperación del contacto físico y de los problemas de la soledad se hizo más fuerte después de la pandemia, porque ahí nos dimos cuenta que lo que queríamos era salir de la soledad, ¿no? Y volver a abrazar a la gente, contactar, etcétera. Pero se nos atravesaron los distractores digitales a los cuales nos acostumbramos también en la pandemia. Y esto nos ha implicado seriamente afrontar el desasiego, las emociones negativas, porque hemos apostado por una recompensa inmediata de la distracción y no sabemos gestionar nuestra soledad. Y finalmente, la escritura. Los dibujos de Leonardo da Vinci es un tipo de escritura, de representación gráfica, que son un buen ejemplo de procesos cognitivos porque permitía comunicar de manera no escrita las ideas. Y este paradigma lo hemos perdido también, porque ahora que necesitamos gestionar la complejidad, que necesitamos fomentar cómo relacionar realidades cambiantes, etcétera, bueno, pues el problema es que la escritura no solamente simbólica o el dibujo, sino que hemos convertido la generación de conocimiento a partir del uso de un teclado, pues nos ha metido en una rutina repetitiva donde únicamente hay que hacer un tipo de actividad, un tipo de coordinación y hemos perdido la gran plasticidad neuronal, cerebral compleja que había con la coordinación de la escritura. Hay que recordar que Giovanni Sartori, cuando publicó Movidens,
tenía una tesis de que las imágenes iban atentando contra la capacidad de abstracción de los individuos, y la respuesta de algunos autores a esta tesis fue muy fuerte, porque no es verdad. Es decir, cuando la humanidad no le era fácil la alfabetización, la representación gráfica y plástica y los dibujos tenían un fuerte contenido cognitivo también. Es decir, no necesariamente las imágenes hacen perder la capacidad abstractiva, depende del uso. Bien, estos son solamente algunos ejemplos de algunas habilidades humanas que nos recuerda que aprender a gestionar lo inesperado, aprender a gestionar lo incierto, como es el avance tecnológico, no necesariamente puede ser que se resuelva aprendiendo a anticiparnos bajo la epistemología del rigor, sino aprender a gestionar un mundo que es nuevo para nosotros. Al final, estas habilidades deberían ser recuperadas porque el ser humano se revela lo que es en toda su acción completa, en la vida activa que lleva. Y estas habilidades están presentes como una vida activa. La tecnología nos ha hecho practicar menos habilidades y por lo tanto, de alguna manera, hacemos menos por cuenta propia y descargamos más en las tecnologías el uso. Y quizás deberíamos de estar no tanto preocupados sobre el impacto que están teniendo las tecnologías, sino más bien sobre el condicionamiento que la tecnología está haciendo en nuestro modo de existir. Y esto pone en la mesa las preguntas fundamentales que las tecnologías no deberían de omitir que siguiéramos haciéndonos. ¿Qué tipo de ser humano queremos seguir siendo? ¿Qué tipo de ser humano éramos? ¿Qué queremos conservar? ¿Y qué ejercicio de habilidades en esta novedad inacabada que somos como seres humanos queremos mantener? Esas son las reflexiones que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Velázquez. Tenemos unos breves minutos para preguntas. No sé si alguien tiene una pregunta, comentario. No, muchas gracias, Héctor. A ver, estoy tratando de... Yo no había escuchado esto de la epistemología del rigor y del riesgo, y reconozco que también he estado hablando bastante últimamente, conversando, y estamos viendo también el debilitamiento que hay en la confianza en la ciencia, ¿ah? Que es una realidad que no sé a dónde nos puede llevar. Entonces, ¿cómo poder poner en conjunto que es cierto esta contradicción? Tenemos más tecnología, pero tenemos menos predicción. Pero quizás poder decir lo que debiésemos seguir buscando en la epistemología del rigor, pero se nos hace más complicado. Sino, porque cuando uno dice más o menos estamos pasando la epistemología del riesgo, yo también lo leo, como sabes que estamos fritos, se acabó esa capacidad de la ciencia de predecir, y voy a poner un ejemplo. Entonces, sabes que tampoco creo que las vacunas sirven, porque la verdad que es tan complejo y entonces yo creo que vivimos quizá un contexto que hay cosas que siguen, ojalá, afinándose la epistemología del rigor, y otras que quizás se van a demorar. Pero cuando decía esto, podría escucharlo un negacionista científico decir, ¿sabes qué? Entonces, ¿cómo conjugar ese discurso que también está la epistemología del riesgo, es cierto? Pero yo creo que, y tomando lo último tuyo, creo que ahí como que siento que también lo dijiste, así que estoy reforzando ese punto, de que como humanos tenemos que seguir buscando esa epistemología del rigor. No sé qué reacción te produce, pero cómo manejar ese balance y poniéndolo en ese contexto de no terminar como entregando esta situación de sabes que más la ciencia no predice. Entendiendo, sí, yo no soy un cientificista acérrimo, que la ciencia tiene espacios de incerteza, y que son variables, pero no que todo se derrumbó, digamos. No sé si estoy exagerando. No, muchas gracias. Sí, una pregunta muy importante. A ver, yo creo que se pueden decir dos cosas allí. La primera es que una epistemología, digamos, rígida del rigor está más del lado del cientificismo que de la ciencia. O sea, creo que el gran ejemplo de epistemología del riesgo es la ciencia, porque es un conocimiento provisional, es revisable, se hace a partir de una interacción muy marcada entre los pares, no cualquier opinión es validada ni validable, y gracias a eso es que sabemos que en buena medida algunas de las vacunas que todos nos pusimos estaban en una etapa de prueba, pero era una urgencia ponérselas, y eventualmente podemos tener un conocimiento después más acotado de qué tan eficaces eran algunas y cuáles no. Entonces yo creo que por ese lado quizá habría que decir que
los pocos reductos que quedan de epistemología del rigor están más del lado de la ideología que el conocimiento científico, ¿no? Y que el conocimiento científico no es el único tipo de conocimiento que apuesta a la epistemología del riesgo. Hay diferentes niveles. También hay otros campos y eso no hace tirar la toalla y perder a que todo es falta de comprensión, sino más bien es riesgo, es decir, tomar la capacidad de postular ciertas conclusiones, intentar validarlas y mantenerlas estables en lo que tenemos un conocimiento mejor, ¿no? Y en segundo lugar, también sería importante reconocer que hay escenarios, los escenarios complejos, donde esa epistemología del riesgo pasa por una serie de herramientas que son inéditas. Por ejemplo, escenarios donde ya no sirve tanto el análisis, sino más bien es la prospección. Es decir, la simulación es más importante porque son sistemas que, por cambiantes que son, la fotografía no sirve. O yo tengo que ser consciente que la fotografía que tomo no es la realidad del sistema que tengo enfrente. Entonces, son sistemas donde yo sé que el futuro es más importante que el presente, que lo que no tengo es más relevante que lo que voy a tener. Y eso me ayuda a tener una cierta visión del riesgo que se vacune contra un falso rigor, ¿no? Y mostrar que hay niveles de riesgo, etc. Pero lo importante es que la gobernanza, para mí creo que sería el punto importante en esto, que la gobernanza anticipatoria no pretenda reproducir el rigor perdido, con mayor amplitud de una global regulación que incluso pretenda adelantarse a escenarios posibles, como una megamente que pretende acotar todos los posibles caminos, porque eso que es posible también y que los sistemas de inteligencia artificial nos permiten pensar que esa es la ruta, quizá no está reconociendo la dinámica propia de las realidades naturales y las realidades humanas que están más del lado de la comprensión del riesgo que del rigor. Un poquito sería quizás a la conclusión. Muchas gracias nuevamente, profesor Héctor. ¿Quieres agua? Pero no, tampoco tengo. Nos acompañará ahora el senador Francisco Chaguán, quien abordará el tema Nueva institucionalidad de gobernanza anticipatoria. Senador de la República en representación de la región de Valparaíso, abogado, escritor y político, máster en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos con mención en Estudios de Tolerancia y Paz Global de la Universidad Católica San Antonio de Murcia y maestría en Prospectiva y Análisis Estratégico en Flaxo. Fue presidente del Partido Renovación Nacional, tiene una amplia trayectoria, ha presidido comisiones clave como Relaciones Exteriores, Derechos Humanos, Salud, Transporte y Telecomunicaciones y Desafíos del Futuro. Ha sido reconocido como el congresista con más proyectos presentados y leyes aprobadas desde 1990 y fue fundador de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento. Además, ha sido miembro activo en las comisiones de zonas extremas y medio ambiente. Cuenta con una veintena de libros que abordan desde poesía hasta análisis políticos, históricos, sociales y de prospectiva. Entre sus últimas publicaciones destaca Gobernanza Anticipatoria, una institucionalidad de prospectiva para Chile. Muchas gracias, senador. Sí, tengo acá. Ya, dame un... Está perfecto. Bueno, primero saludarlo. Perfecto. Primero saludarlo a todos y cada uno de ustedes. Agradecer a un tema tan relevante. Primero señalar que prospectar no es hacer retórica del futuro. Prospectar no es hacer retórica del futuro. La prospectiva es una disciplina que requiere metodología y se estudia. Yo soy máster en prospectiva estratégica y uno puede estudiar efectivamente escenarios posibles o construir escenarios futuros a través justamente de la metodología. Y en ese contexto es que trabajamos fundamentalmente con 80 especialistas de
del país en temas prospectivos, donde recogimos la experiencia internacional, tanto la experiencia de Singapur, la experiencia de Finlandia, la experiencia japonesa, la experiencia de Nueva Zelanda, la experiencia de Australia, países de estos dos últimos afines que dieron el salto cualitativo y cuantitativo al desarrollo, a pesar de las mismas condiciones que tiene el país, lejos de los centros de poder, y efectivamente lograron generar el salto. ¿Cómo surge primero esta experiencia? Esta experiencia surge a raíz de una visita de Estado que tuvimos junto con la presidenta Bachelet el año 2006 a Finlandia, y tuvimos la oportunidad de ver la experiencia de la Comisión Desafíos del Futuro. ¿Qué es lo que es la Comisión Desafíos del Futuro en Finlandia? La primera creada en el mundo. Crea un espacio institucional de diálogo social entre las fuerzas de trabajadores, los sindicatos, los gremios de empresarios, la sociedad civil y también los tomadores de decisión. Y logra generar una especie de construcción de un relato común. En ese entonces, en los años 90, Finlandia era un país con las peores calidades de educación en Europa. Era un país que tenía una pésima distribución del ingreso. Era un país que tenía dependencia del petróleo ruso y por tanto tenía un problema dramático desde el punto de vista de cómo hacerse cargo. Un país pequeño, además de 5 millones de habitantes, y que tenía que hacerse cargo también de políticas desde migración hasta temas que hacían relación con el salto cualitativo y cuantitativo que querían generar en desarrollo. Y el año 90 se constituye esta comisión, integrada por 15 diputados que tienen que elaborar año tras año un informe de futuro que se alinea con el informe de futuro del Ejecutivo y logran finalmente construir una política pública de continuidad más allá de los gobiernos de turno para los efectos de poder generar un impulso unidireccional hacia un modelo de desarrollo que tiene todas las correcciones necesarias del sistema, pero que permite justamente alinearse en ese contexto. Tuve la experiencia de ver ese ejercicio. Nos fuimos a los sindicatos, a Nokia, a un ejercicio de prospectivo, de encuentro de los sindicatos de Nokia, que agrupaba a todos los sindicatos de Finlandia, con los gremios empresariales, y dije, yo tenía un año el primer año de diputado, dije, tenemos que constituir esto en Chile. Y junto con Marco Enrique Jominami, con Álvaro Escobar, con Esteban Valenzuela, con Enrique Acorsi, creamos la Comisión de Desafíos del Futuro primero en la Cámara de Diputados, y luego el año 2010, cuando pasó al Senado, porque nos dimos cuenta que la Cámara Política es una Cámara que era el reflejo de la percepción ciudadana respecto a la política, que se mira el ombligo y que era incapaz de levantar el mentón para ver la política de largo aliento, de mediano y largo plazo. Llegó al Senado el año 2010 y presentó el mismo proyecto que había presentado en la Cámara. Nosotros logramos aprobar el proyecto en la Cámara de Diputados, pero le logró constituirse hace un par de años la Comisión de Desafíos del Futuro. Y en el Senado invito a Hernán Larraín, a Soledad Alvear, a Guido Girardi a constituir la Comisión de Desafíos del Futuro el año 2010, y el año 2011 comienza a operar con toda la fuerza, con todo el vigor, y logramos, por ejemplo, crear el Congreso Futuro que es el cuarto evento de divulgación científica más importante del mundo, el cuarto evento de divulgación científica más importante del mundo, el único totalmente gratuito, el único organizado por un Congreso Nacional, un Congreso del Futuro que se está internacionalizando. De hecho, ahora el 30 y 31 de octubre tenemos Congreso Futuro Chile-Iberoamérica en Casa de las Américas. Tuvimos ya Congreso Futuro con Marruecos. La última semana de enero del año 2026 tendremos Congreso Futuro con la Unión Africana. Estamos trabajando fundamentalmente, tuvimos ya un primer Congreso Futuro con Bolivia para, a través del soft power, lograr finalmente generar una recomposición de nuestra relación diplomática con Bolivia. Estuvo extraordinario. Se empezaron a generar vínculos entre las universidades, vínculos entre el mundo académico, el mundo científico, y empezamos a construir una mirada común con Bolivia. Lo mismo estamos haciendo con Argentina.
Ya logramos, nosotros fuimos la segunda comisión de desafíos del futuro creada en el mundo. Nuestro impulso ha logrado que ya se constituyan 17 comisiones de desafíos del futuro en el mundo. Hemos tenido 3 encuentros globales de comisiones de desafíos del futuro. El Parlatino ahora ingresa con una comisión de desafíos del futuro. Luego incorporamos el esfuerzo en Naciones Unidas con un compromiso por los futuros. Vamos a hacer un esfuerzo muy importante también con otras organizaciones multilaterales para los efectos de ir generando esta conciencia. Y hace muy pocas semanas estuvo en Chile el encargado de prospectiva de la OCDE, con el que estamos trabajando. Entonces, la idea es promover políticas públicas de largo aliento. Y, por supuesto, la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, es la única comisión legislativa de las 17 que hay en el mundo, y ahí voy con los temas que planteabas, cómo en Chile hemos ido avanzando y somos pioneros, en también incorporar a los rectores de universidad y a los premios nacionales. Los premios nacionales en Chile pueden presentar proyectos de ley a través de la Comisión de Desafíos del Futuro, y de hecho ya han presentado, y también los rectores de universidad. Entonces hemos hecho un esfuerzo muy contundente en esa dirección. Básicamente, la idea es establecer construcción de escenarios de futuros posibles, anticipación mediante estudios prospectivos, enfoque en políticas públicas de largo plazo y una visión de Estado y transversalidad política. Ese es básicamente nuestro impulso. Ahora, ¿en qué hemos estado trabajando? Como esta es una primera comisión legislativa, nosotros somos un país pionero. Sacamos la primera ley de ciberseguridad de América Latina y el Caribe, la primera. Sacamos adelante una ley que nos va a permitir proteger justamente la data personal y que sin lugar a dudas va a ser el sustento para lo que venga. Y estamos sacando adelante la primera ley de inteligencia artificial de las Américas, que se basa en el modelo RAM, que es el propuesto justamente por la UNESCO, que establece laboratorios controlados de inteligencia artificial y que permite justamente, garantizando y estableciendo como mecanismo de riesgo la seguridad de las personas, poder distinguir entre sistemas de inteligencia artificial de riesgo inaceptable, por ejemplo, los controles biométricos en la calle, salvo para temas de investigación criminal o criminógena, sistemas de inteligencia artificial de riesgo alto, que tienen que someterse al menos a 10 condiciones para los efectos de poder desarrollarse, los sistemas de inteligencia artificial de riesgo moderado y los de riesgo inocuo. Y se establece en ese proyecto una governance. Ahora, se están haciendo correcciones. Este proyecto viene de la Cámara de Diputados. Básicamente, originalmente se estaba planteando una regulación siguiendo el modelo europeo, que tiene déficit bastante complejo. Nos dimos cuenta ahora que tuvimos la oportunidad de estar en Europa, en términos de ver cómo finalmente la práctica de las dos leyes que son relevantes, que son de articulación, la ley de servicios digitales y la ley de marketplace digital en la Unión Europea, ha generado una hiperregulación, a diferencia de los sistemas de inteligencia artificial americanos, que privilegian los mercados, y por otra parte, los sistemas de inteligencia artificial asiáticos, que protegen la seguridad del Estado. Entonces, acá la hiperregulación dada fundamentalmente por el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, con los precedentes de los tribunales europeos de derechos humanos, lo que han hecho finalmente es establecer un derecho de propiedad de tal naturaleza que impide el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial y que en definitiva ha permitido que solo esta regulación, una sola empresa, Booking, ha logrado finalmente ser parte de la implementación de estos sistemas de inteligencia artificial. Dicho lo anterior, entonces estamos en un momento bien complejo. Chile está avanzando. Chile fue el primer país, y yo soy autor junto con Guido Girardi y el profesor Juste del proyecto Brain de Estados Unidos, que logramos proteger los neuroderechos frente a la irrupción de las neurotecnologías para los efectos de proteger la autonomía en las tomas de decisión de las personas frente a los condicionamientos que pudieran efectivamente dar. Y el profesor señalaba recién los impactos que tiene justamente las nuevas tecnologías. Por ejemplo, las pérdidas de memoria que están medidas de los taxistas de Nueva York.
Efectivamente, hoy día, si uno mira las capacidades de memoria que tenía un taxista de Nueva York hace 30 años versus hoy, uno se encuentra con la sorpresa de que hoy día, sin una aplicación, hoy día cuesta finalmente poder tener sentido de orientación. Entonces, yo termino mi ciclo parlamentario ahora, siendo efectivamente el parlamentario con más leyes aprobadas en la historia del país y con más proyectos presentados, desde que hay registro por de pronto, desde el año 90, pero si yo quiero que alguna ley sea mi legado, es justamente el crear una institucionalidad prospectiva. A ver, ya dijimos que la prospectiva era una disciplina, dijimos además que la prospectiva no es retórica del futuro. Uno puede efectivamente, siguiendo las orientaciones de política pública que hoy día están dadas, poder proyectar efectivamente escenarios, por ejemplo, que el año 2000, que en los próximos 5 años un tercio de los empleos van a verse impactados, que en 2050 la mitad de los empleos van a desaparecer, se van a crear nuevos empleos, se requieren nuevas habilidades, se requieren en Chile 30.000 programadores que no están preparados. Se requiere, por ejemplo, entender que el 2040, 1 de cada 2 nuevos chilenos va a tener a uno de sus padres extranjeros. 1 de cada 2 nuevos chilenos va a tener a uno de sus padres extranjeros. Que la población chilena en 5 regiones del país está creciendo. Murieron más personas que de las que nacieron, entre ellas la región de Valparaíso. Esos son los datos de la causa. Que la mayor crisis que hoy día está viviendo Chile es la crisis demográfica, que nacen 1,2 chilenos por cada mujer en Chile, 1 cada 2, en circunstancias que se requieren 2,1 para mantener la población chilena. 2,1, hoy día nacen 1,2. Tenemos un problema, yo diría sustantivo. Hoy día el 26% de los partos son de mujeres extranjeras en Chile. Por tanto, aquel que crea que la fisonomía del país no va a cambiar, no, va a cambiar y hay que tener capacidad justamente y hay que generar esas capacidades para entender que el proceso de cambio es un proceso de cambio muy relevante. Pero si alguien cree que la velocidad que hoy día tenemos es alta, se está trabajando, y yo estoy trabajando junto con el CEN, me tocó finalmente lograr el compromiso de Chile para que fuera socio del CEN, y se está trabajando en la estandarización de los algoritmos cuánticos, y viene la irrupción de la computación cuántica y los algoritmos cuánticos. Y si alguien quiere que los tiempos que estamos viviendo son tiempos veloces, lo que viene, quiero decirles que es mucho más veloz. O sea, los procesamientos de datos a través del deep learning o el machine learning, o sea, fundamentalmente el deep learning, que son la gran cantidad de datos procesados para los efectos de poder establecer una respuesta, eso viene con una velocidad asombrosa. Y por tanto, lo que viene por delante es una época de cambio muy profunda. Pero vuelvo al tema. Si yo quiero que una materia sea mi legado, es la instalación de la nueva institucionalidad prospectiva para Chile. Trabajamos con 80 especialistas, evaluamos todos los sistemas comparados y le propusimos al gobierno, después de escuchar a los 4 presidentes vivos en aquel entonces, al presidente Piñera, al presidente Frey, al presidente Lago y a la presidenta Bachelet, un proyecto de institucionalidad prospectiva para el país. Y eso incluía una agencia con autonomía reforzada, tipo Banco Central, que permitiera saltarse a los checklists de un gobierno de turno y pudiera una mirada de mediano y largo plazo respecto de los desarrollos del país. El presidente Boric no acogió la propuesta en la totalidad. Después de una ardua negociación, aceptó una capacidad prospectiva y un órgano prospectiva que va a estar situado en el nuevo Ministerio del Interior, proyecto que se está tramitando, proyecto que se va a despachar, esperamos, el lunes subsiguiente, de la Comisión de Desafíos del Futuro para ir a la sala, que cuenta con urgencia suma, que nadie se entera porque estos temas no congregan prensa, no congregan, pero son los temas que van a hacer el cambio realmente paradigmático respecto de cómo se hace política en Chile. Entonces, ¿por qué es tan importante? Y yo creo que puedan observar esto. A ver, no todos los países que tienen capacidades prospectivas
hacen lo mismo. Y por eso es tan relevante. Mire, acá hicimos un cuadro dinámico que puede distinguir entre lo que hicieron determinados países. Francia, con la estrategia de futuro, puso foco en todos los temas que dice relación, lo que está arriba dice desarrollo tecnológico, competitividad económica, desafíos ambientales, pero no hizo evaluación demográfica. No puso un énfasis en la evolución demográfica. ¿Y qué ocurrió? Que desconoció lo que era evidente, la migración subsahariana. Hoy día hay guetos de migrantes justamente en las ciudades francesas porque no hubo capacidad de prever la ola migratoria. Y por tanto, ahí hay un tema del cual se pudo haber hecho algo más. Argentina hace algo relacionado fundamentalmente con políticas públicas, pero ni en desarrollo tecnológico, ni en evaluación demográfica, ha hecho más que eso. Ahora sí ha generado a lo menos una materia que Chile mira o por lo menos nosotros miramos con algo de envidia. La capacidad de tener fronteras interiores. Si uno cruza una frontera, cruza y calma parte de Chile y llega a la ciudad más próxima a Argentina, encuentra ciudades desarrolladas, carreteras pavimentadas, porque ellos están pensando en cómo generar soberanía. O sea, hay las capacidades justamente de entender que acá se requiere generar ese impacto. Bueno, Colombia tampoco puso énfasis en la evolución demográfica, hemos visto las consecuencias de aquello. España, la Unión Europea, miren, lo de la Unión Europea es paradigmático. Esto dice relación con los estudios prospectivos de evolución demográfica. No previeron, no fueron capaces de prever los procesos migratorios. Entonces, una cosa dice relación con el ejercicio prospectivo. Otra cosa distinta dice relación con otro fenómeno que dice dónde instalamos el proceso prospectivo. Este libro, el último libro, yo he escrito 10 libros de prospectiva, ahora vamos a lanzar uno nuevo, último, de los 26 que hemos escrito. El último es sobre cómo vemos Chile para el 2050, siguiendo el método FAR, con escenarios positivos, escenarios tendenciales y escenarios pesimistas, donde establecimos 6 criterios y cómo hay subestados y cómo podemos alterar los subestados con políticas públicas. O sea, cómo hacemos inteligencia pensando en una política pública a largo aliento. A mí me gustaría ver a los candidatos presidenciales, y hoy día vimos algo de eso, por primera vez hablando de este tema, en el lanzamiento de un libro que ya les voy a comentar. Entonces, esto que uno mira con fuerza, con energía, como un cambio respecto a política pública, uno dice ya, una cosa es el modelo prospectivo. El segundo tema es ¿dónde lo instalamos? ¿Qué hizo España? España instaló la Oficina Nacional Prospectiva en el comité político. En el comité político. Entonces, el presidente español tiene a sus ministros políticos y tiene al encargado de la Oficina Prospectiva. ¿Qué hace Finlandia? Finlandia, ya dijimos, un régimen parlamentario y tiene la Comisión de Desafíos del Futuro. Pero además lo que hace Finlandia es que todo informe, todo proyecto de ley, no solamente tiene un informe financiero, tiene un informe de futuro. O sea, vale decir, seguimiento a políticas públicas. ¿Y qué es lo que no hace Chile? Seguimiento a políticas públicas. Si el problema que tenemos en Chile es que nadie hace un seguimiento de la implementación de políticas públicas y por tanto corregir margen de acción. Generalmente lo que ocurre es que la IPRES hace un listado de programas deficientes y esos programas se mantienen porque nadie se atreve a cortar un programa. Ese es el problema que tenemos. Entonces, dijimos, institucionalidad perspectiva y segundo, ¿dónde la ubicamos? ¿Ah? Y se puede ubicar en el Parlamento, se puede ubicar en el Ejecutivo. Nosotros somos partidarios de ubicarla en el Ejecutivo y en el Legislativo, en el Estado. Y por eso nosotros somos partidarios de la agencia con autonomía reforzada. Ahora, hubo cambio de ministro de Ciencia. Aldo Valle fue profesor mío en la Universidad del Paraíso. Conversé con él, conversé con el presidente y la posibilidad justamente de volver a la idea original en el segundo trámite, porque esto tiene que pasar un trámite porque de lo contrario estos temas no avanzan,
Y el temor que tenemos nosotros es que se fue en su momento Girardi al Congreso, ahora se va Coloma, me voy yo, y el problema es quién sigue la bosta con el interés por estos temas, porque si no hay nadie con interés en estos temas, los temas finalmente se diluyen. Entonces, este es un libro que es de consulta libre, no tiene derecho a autor, pueden hacerlo libremente, y recogemos toda la experiencia global sobre procesos prospectivos. Ahora, quiero contarles brevemente, porque parece que es la hora, pero decirles, primero decirles que la prospectiva no es nuevo. Cuando vino el terremoto de Chillán y se creó la Corfo, hubo el primer intento de hacer un proceso prospectivo de crecimiento para el país. Luego se creó la ODEPLAN para los efectos de poder establecer seguimiento de políticas públicas de largo aliento. Luego, el Ministerio de Planificación. Pero yo tengo que admitir que en el gobierno del presidente Piñera se le puso énfasis, con el cambio de nombre, a Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y por tanto lo que hubo es que la herramienta de planificación se diluyó. Hoy día, con los actuales criterios de RS del Ministerio de Desarrollo Social, el molo de Valparaíso no se habría construido, porque no daría la rentabilidad social. Entonces tenemos un problema, porque efectivamente lo que se requiere es que la infraestructura genere desarrollo, pero hoy día con los actuales parámetros de rentabilidad social tenemos una dificultad, yo diría, sustantiva. Para terminar, ¿qué esperamos? Esperamos que se pueda legislar en torno a la evidencia científica. Y por eso es tan importante que acá seamos capaces de hacer, primero, seguimiento de políticas públicas. Yo soy partidario además de crear una comisión de seguimiento de la efectividad de las políticas públicas. Chile es calificado, aunque nadie lo sepa, ni siquiera los parlamentarios, porque no lo usan. Nuestra oficina de seguimiento de la Biblioteca del Congreso Nacional hace seguimiento de políticas públicas. Seguimiento de políticas públicas. ¿Ah? Y yo lo uso harto, por eso soy el parlamentario con más proyectos presentados, porque estoy permanentemente visualizando. Hay un nuevo acuerdo, el acuerdo de Sri Lanka, de los parlamentos, para crear oficinas de seguimiento de políticas públicas y un compromiso de legislar en torno a las evidencias. Este es un fenómeno que se está generando a nivel global. De hecho, yo parto de acá, me voy al aeropuerto, me voy a Ginebra, voy a estar justamente en Naciones Unidas, espero llegar mañana, justamente como miembro de la UIP, la Unión Interparlamentaria Mundial, y de su Comité de Derechos Humanos, donde estamos trabajando justamente en estas temáticas y cómo logramos generar políticas públicas de largo aliento. Participación transversal, inclusión de los diversos actores en la planificación estratégica. O sea, la perspectiva no es planificación estratégica, es mucho más que planificación estratégica. Y este es un tema también que tenemos que hacernos cargo. Y luego está el fortalecimiento democrático, la construcción de políticas públicas sostenibles. Dije Corfo, ODEPLAN, MIDEPLAN. Luego nosotros tuvimos el CTCI. El CTCI hizo 2 intentos, ha hecho 2 proyectos de Chile del 2050, 2. Pero como es un ejercicio puramente académico y está lejos de los tomadores de decisión, se transforma en un ejercicio académico. ¿Ah? Y yo no sé si tengo por ahí el libro, acá está. Y hoy día, es una buena nueva, lanzamos esto, que espero que mañana Guido pueda hablar, el proyecto Chile 2050. Nosotros antes de esto habíamos desde la Comisión de Desafíos del Futuro congregado en 25 comisiones técnicas a 1.400 académicos y científicos para pensar políticas públicas. Por ejemplo, sacamos adelante el borrador de política sobre inteligencia artificial. Se lo llamó el presidente Piñera lo recogió, lo estableció como política nacional, y el presidente Boric lo revisó y está vigente para los próximos años. Gracias al trabajo de los académicos, los científicos que estuvieron trabajando con nosotros, sacamos adelante el acuerdo sobre minería verde, con un sinnúmero de medidas que se han traducido en proyectos de ley que no han tenido la urgencia del Ejecutivo, porque las urgencias son otras, el aborto y la eutanasia, y no
los temas que dicen relación con políticas de salud pública, o los temas que dicen relación con disminuir las listas de espera, o los temas que dicen relación con hacerse cargo. Mira, acá hay un connotado amigo, asesor del Ministerio de Salud, con que convencer al gobierno para sacar adelante un proyecto de mi autoría sobre enfermedades raras o poco frecuentes, nos demoramos exactamente el gobierno completo, o sea, y lleva 14 años. Y sacamos adelante la ley, gracias a que nos ayudó a sacarla adelante, a pesar del gobierno. O la ley del cáncer, que la sacamos junto con Carolina Goich, a pesar del criterio de que no había que tener leyes particulares. Cuando nosotros advertíamos que ahí había un problema porque se iba a convertir en la principal causa de muerte en Chile, y había que hacer registros. Registros. Y ustedes, ¿para qué registro? ¿Para qué registrar? ¿Sí? La región de los lagos y la región de los ríos es la región con más cánceres testiculares del mundo. Sí. ¿Qué está pasando en los lagos y los ríos? La región del Maule, la región con más cánceres, estamos hablando de los top 5, de cánceres específicos. O sea, lo que quiero decir es que de vesícula, cáncer vesicular, un cáncer que no se da en muy pocas partes del mundo, y en la región del Maule es la que puntea. Sí. ¿Cómo no vamos a tener capacidad de saber efectivamente dónde se están produciendo esos tipos de cáncer para generar una política pública que atienda justamente a resolver esos temas? Eso es trabajar con datos. Y vimos cómo una Contraloría con datos puede hacer que se termine una cultura del abuso, y con uso de inteligencia artificial. Bueno, generamos justamente ese trabajo en la Comisión de Desafío del Futuro. Después dijimos, hagamos esto. Proyecta Chile 2050. Y hoy día convocamos a los 8 candidatos presidenciales y le entregamos esto, que es básicamente una continuación del trabajo anterior, ahora con 2.000 académicos y científicos, 2.000. En eso estuve en la mañana, por eso no alcancé a llegar temprano, y logramos que los candidatos presidenciales por primera vez se pronunciaran sobre su visión respecto del futuro de Chile. Termino con lo siguiente. Termino señalando que acá se requiere entender que se requieren efectivamente capacidades prospectivas, se requiere entender que esas capacidades prospectivas deben estar cerca de los tomadores de decisión, que los procesos productivos deben ser inclusivos, que deben incorporar dinámicas, que los modelos deben ser también dinámicos en términos de corregidos por las dinámicas mundiales. ¿Quién se habría imaginado que un gobierno del signo del gobierno de Estados Unidos, un régimen republicano, iba a establecer tasas arancelarias que no ocurrían en este nivel desde el año 30, y que tuvo que ser que fue implementada por la ley Harley-Davidson Act el año 30, después de la crisis del 29, con la idea de proteger a Estados Unidos por la crisis económica, y que generó el descalabro completo de Estados Unidos, y que tuvo que ser derogada por Roosevelt 3 años después, el año 33. ¿Quién habría imaginado que un gobierno republicano, en vez de pensar en la competitividad de la economía, iba a estar pensando básicamente en poner aranceles y tasas arancelarias del 100%? No evaluando ese gobierno que hoy día dependen de la producción de manufacturas de China, que los chinos son dueños de parte importante de la deuda de Estados Unidos. Entonces tenemos un problema de hoy día complejo. Entonces, países como el nuestro tienen que tener capacidades que permitan adaptarse frente a situaciones como esa. Y la única garantía que tienen países nuestros como Chile, países pequeños, es diversificar su economía, reglas del juego claras, cumplimiento de la ley, cumplimiento del derecho internacional, y ser capaces justamente de pararse con dignidad en una comunidad internacional, pero siempre respetando el derecho internacional. Entonces concluyo con decirles que estamos desarrollando capacidades prospectivas. Con el encargado de la OCDE logramos generar una asociación estratégica, va a ser masterclass a la gente del Congreso Nacional, y que permita justamente que esas capacidades prospectivas también lleguen finalmente acá. Chile lo construimos entre todos, y por eso
el temor frente a proyectos refundacionales, porque Chile no se construye cada 4 años. No, cada 4 años no se construye Chile. Chile se construye cuando uno es capaz de generar acuerdos amplios, un relato común y una mirada de mediano y largo plazo. Por eso no da lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias por esta tremenda charla, senador Chaguán. Sí, tenemos ahora un pequeño espacio para preguntas. Muchas, sí, muchas gracias por la presentación y por la historia también. Creo que en esto el país realmente lo necesita. Y usted habló mucho de la toma de decisiones, ¿cierto? Y lamentablemente vemos una toma de decisiones que no está en esta línea. De hecho, en términos de incluso negar lo que dice la evidencia. Entonces, tenemos un desafío país no menor que no necesariamente va porque esto puede ser una gran frustración. Creamos esto, pero finalmente quienes toman las decisiones no están en esta línea. Y entonces, desde la academia o desde la sociedad, uno ve que esto es lo que necesitamos, pero tenemos un sistema que no está funcionando de esta forma. Entonces, el camino que usted propone, que es que esto esté en el Parlamento y que esto esté en el Ejecutivo, efectivamente nos pueda llevar a que vayan cambiando otras cosas también, quienes toman las decisiones realmente tengan el nivel para tomar las decisiones. Entonces, ahí no sé cómo eso lo han abordado, qué conversación tienen. Completamente de acuerdo. Miren, a ver, las potencialidades que tiene Chile son enormes. Todos los procesos de digitalización, de automatización requieren cobre y litio. Litio por ahora. Tenemos una ventana de oportunidad con el litio y por tanto hay que apurar la marcha. ¿Ah? Tierras raras. Tenemos reservas de tierras raras fundamentalmente en la región de Ñuble, pero hemos tenido dificultades justamente por las trabas para poder entender que acá se requiere desarrollo sostenible. Yo les quiero pedir que ustedes hagan el ejercicio. ¿Cuánto se demoró desde el anuncio del presidente Kennedy y el planteamiento de llegar a la Luna en llegar a la Luna? ¿Cuánto se demora en Chile un proyecto para ser aprobado por la institucionalidad medioambiental? Pero si esto no... A ver, yo que soy ambientalista y verde, o sea, quiero decirlo, ambientalista y verde, creo que acá tiene que haber capacidades que permitan justamente hacer desarrollo sostenible, porque de lo contrario, los 100.000 millones de dólares que están en proyectos esperando una aprobación del sistema de evaluación de impacto ambiental finalmente van a terminar saliendo del país. Mire, una obsesión mía, investigación clínica para efectos farmacológicos. Discusión de la ley Ricardo Soto, yo habiendo sido uno de los que marchó el año 2001, cuando no estaba Ricardo Soto todavía como abogado de la asociación ad honorem de la Asociación de Enfermos Terminales Catastróficos, marchamos por un Fondo Nacional de Medicamentos. Aprobamos la ley. Pues cuando estábamos en la mixta, alguien interpuso, el Ejecutivo interpuso, aquel entonces, de la presidenta Bachelet, interpuso unas indicaciones al proyecto. Le dije, estas indicaciones para hacer un desastre, porque van a impedir la investigación clínica en Chile. Se nos van a ir las investigaciones a Perú o a otro, porque tú no le puedes. A ver, si un laboratorio, si la academia quiere hacer investigación clínica respecto de una enfermedad en Chile y le dicen que no tiene que hacerse cargo de la salud del voluntario por toda su vida, no tiene cómo calcular el costo eventual de una investigación clínica en Chile. Se presentamos el proyecto, los despachamos de la Comisión de Salud, de mi autoría, está esperando hace 4 años para verse en sala. Ni un interés de nadie de ponerlo en discusión en la sala. Pero nadie. No, que es un proyecto muy, muy complicado. No. Mira, tuvimos que hacer una modificación específica para el COVID. Tampoco se podía hacer respecto del COVID. Entonces, ¿qué hicimos respecto del COVID? Proyecto parlamentario, no proyecto del gobierno. Dijimos, a ver,
Tratamos una pandemia. Bajemos el plazo de prescripción de 30 años a 5, pero desarrollemos las capacidades para empaquetar vacunas en Chile. Se aprobó. Bueno, y ustedes vieron. O sea, logramos que se instalara capacidad en Chile respecto de vacunas de COVID. Pero respecto de las investigaciones clínicas del resto, el cálculo, y lo puedes ratificar, es exponencial. Exponencial. No tenemos cómo. No tenemos cómo calcular cuánto cueste un informe clínico. Entonces algunos nos dicen, no, tú estás equivocado. No sé. La cantidad de investigación clínica que se pudo haber hecho en Chile, todavía tenemos un cierto nivel, porque la seriedad de la investigación clínica en Chile es única. Entonces, todavía hay. No quiero decir que se fue toda la investigación, no, todavía hay. Pero pudimos haber crecido un tercio. Entonces, tenemos un problema crítico. Entonces, decirles que acá se requiere entender que la visión de proyecto colectivo, no de proyecto trinchera, no de proyecto de trinchera, ni de un extremo ni del otro, es el que le hace falta a Chile. Entender que acá se requiere un acuerdo nacional. La política no es una trinchera para eliminar al adversario que piensa distinto. No, la política es cómo uno logra construir un proyecto colectivo. Es la diferencia. Es la diferencia, porque con diferencia se construye unidad. Con diferencia se puede construir acuerdo. Con diferencia uno puede construir una línea de tiempo de mediano y largo plazo. Por eso los proyectos refundacionales le pueden hacer tan mal a Chile. Eso era. ¿Alguien más? Demasiado nombrado. Me encantó la charla, se la agradezco, pero quisiera preguntar cuál es la propuesta para salvar esta dificultad enorme que usted acaba de plantear. ¿Ya? Porque uno esperaría que habiéndose reunido gente que más allá de las tendencias políticas puedan trabajar por un proyecto común, era como caminar por un camino fácil, ¿ya? Pero al parecer no es así. ¿Ya? Y más aún cuando hay periodos legislativos y ustedes ya van a dejar los cargos. Entonces, ¿cómo seguir adelante? ¿Cuál es la propuesta? Sí. A ver, primero señalar que acá logramos, y este es el valor de este libro, y este es el valor del otro libro que se llama Chile tiene futuro desde los territorios, que también los voy a dejar para que ustedes los puedan bajar y puedan leerlo, porque yo diría que el esfuerzo más contundente. Acá está el código QR, entonces lo pueden sacar con códigos QR, de este sobre este último, y le vamos a mandar el libro de gobernanza anticipatoria que se saca hasta ahí, más el proyecto de Chile tiene futuro desde los territorios. También sacamos adelante el libro sobre política de inteligencia artificial, sobre desarrollo forestal sostenible, sobre minería verde, donde están medidas acordadas, por ejemplo, en materia forestal, por los grupos ambientalistas y las empresas, porque los sentamos a conversar. Hicimos un ejercicio que pocos supieron, de democracia deliberativa. Democracia deliberativa. ¿Qué hicimos? Logramos traer el ejercicio de una universidad americana y logramos hacer los 400 de Chile. Y con el Centro de Estudios Matemáticos de la Universidad de Chile, seleccionamos a los 400 de Chile. Y los sometimos a una sala única y donde le hicimos una encuesta inicial sobre dos reformas, la reforma de la salud y la reforma previsional. Luego los sometimos a análisis de expertos con entregas de antecedentes neutros. Y se hizo una encuesta de salida. Impresionante. Cuando se trabaja en torno a evidencia, las opiniones cambian. Lo que pasa es que hay poco tiempo, donde todo es rápido, para los efectos de hacerse cargo justamente de esa evidencia. Ahora, ¿cómo nos hacemos cargo del tema de fondo de la pregunta? Es que esperamos que esto sea una hoja de ruta. Hoy día se le entregó a los 8 candidatos presidenciales. Se les dijo, mire,
Esta es una materia donde 2000 académicos, científicos, líderes de opinión, miembros de la sociedad civil, nos pusimos de acuerdo respecto hacia dónde debe caminar Chile. Entonces, lo que nosotros les pedimos es que más que modelos refundacionales, entendamos que acá tenemos que ponernos de acuerdo respecto del relato. Y una vez que nos ponemos de acuerdo respecto del relato, podemos construir futuro. Respecto del proyecto de ley, porque yo estoy tan apurado en sacarlo, pero estoy convencido que si no lo sacamos ahora, de aquí a marzo, ese proyecto no va a ver nunca la luz del día. Porque no le importa a nadie. Esa es la verdad. Porque lamentablemente estos temas no generan rating, no generan interés público, no. Entonces tenemos un problema. Por eso es tan importante lo que ustedes están haciendo, por eso es tan importante lo que está haciendo la UDD, gracias a Eric por invitarnos, porque empieza a construir masa crítica, porque yo espero que ustedes hoy día, cuando prendan el televisor y vean a los candidatos presidenciales con este mismo libro, de esto hablamos hoy día, y empiecen ustedes a hacer opinión pública. Esta es una misión, estos misioneros en el desierto, pero uno va construyendo opinión pública. O sea, ya que hayamos tenido 2000 personas a donar su tiempo, porque era ad honorem, para construir esas políticas públicas, eso es extraordinario. Así que, por lo menos, eso es lo que esperamos, a eso apuntamos. Y los países que no conocen su historia están condenados a repetirla una y otra y otra y otra y otra vez. Por eso con Juan Guillermo Prado, que está acá, que es patrimonio vivo, no sé, es patrimonio vivo, escribimos juntos uno de los libros, lo lanzamos, era una obsesión mía, 11 años, y lo lanzamos en junio del 2019. Y dijimos, viene un quiebre institucional. Yo se lo comenté al presidente Piñera, presidente, mire, esto es lo que viene. El presidente Piñera me dijo, Chile es un oasis, con la imprudencia que tuvo después de decirlo públicamente, y ustedes lo escucharon, Chile es un oasis. Y esto era porque nosotros, miren, simplemente hicimos el siguiente ejercicio, con esto termino y así que no lo aburro más porque yo voy a perder el avión. Pero cada 40 años en Chile, y esta fue la tesis, se produce un quiebre institucional. Entonces, guerra de la independencia, batalla del Ircay, que definió si íbamos a ser un Estado unitario federal, estoy hablando más, menos, 40 años, un poquito menos, un poquito más. Luego la guerra civil de 1891, donde murieron 6.000 chilenos. Luego tuvimos, entre medio, la primera huelga general de trabajadores, tuvimos también la matanza del Mercurio Valparaíso, la matanza de Santa María de Iquique, 1891, el quiebre constitucional del 24, Convención Constitucional, escúchame, si yo les cuento esto, esto pasó en la historia de Chile, y les digo cuándo. Convención Constitucional, Comisión de Expertos, plebiscito de salida. ¿Cuándo me dirían ustedes que fue? El 24. El 24. O sea, es una matrix esto. O sea, se repitió exactamente la historia. Luego tuvimos la matanza, bueno, la matanza del seguro obrero, entre medio una serie de matanzas que va a ser el segundo tomo que vamos a lanzar con Juan Guillermo Prado, esperamos terminando el periodo, que habla que mucho Chile se ha construido en base a sangre y fuego. Y yo empecé a revisar los índices de confianza ciudadana, confianza en las instituciones, confianza interpersonal. El nivel más bajo de confianza interpersonal en los países de la OCDE es de Chile. 12,6% de los chilenos confían en su vecino. La desconfianza en las instituciones, en el suelo. La validación de la violencia como forma de acción política. Dije, estamos en 46 años. Viene un quiebra. Y acá le fuimos a ofrecer al presidente que el Consejo Global de Tolerancia y Paz, que es una interparlamentaria de la cual yo también soy diputado, le ofrecía, que está a cargo de Ahmed Al-Yarwan, que es uno de los 10 líderes más influyentes del mundo, que estaba dispuesto a hacer una campaña de promover la cultura de la convivencia en Chile. ¿Y quién la pagaba? Fue con la ministra de Cultura.
que yo había hecho esfuerzos para que se instalara. Dije, ministra, viene esto, necesitamos un cambio cultural antes que sea demasiado tarde. No había interés porque no estaba en los medios, no era mediático. Haber generado una cultura del diálogo. Bueno, el libro está, junio del 2019, y advierte sobre la crisis institucional. Entonces, hay que conocer la historia para proyectar el futuro. Y eso es clave. Y por eso, y también hay que estar de acuerdo que hoy día, todo está más líquido que nunca. Pero lo único que sale al país es diversificar nuestra economía, el respeto a la ley y el derecho internacional. Sin eso, países como el nuestro, tan pequeños, pero que tienen tanta riqueza, tanto futuro, tanta esperanza, pueden perder una oportunidad única. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Ahí. O acá, o allá, y se ve la pantalla verde. Aquí. Si se ve, perfecto. Muy bien. Dos. Me agarraste. Uno, dos, dos, aquí me quedan los uno, dos. Muchas gracias. Gracias. Ahora los invito a todos a un coffee break para que sigamos con las discusiones. Holding back the years, thinking of the fear I've had so long. When somebody listen to the fear that's gone, strangled by the wishes of fate, hoping for the arms of fate. Yet to meet us sooner or later. I'll keep
para los que son abogados y de pronto han tenido algún contacto con el penal, el papá de la autora, Gina Lombroso, como dijo Eric, Cesare Lombroso. Mi italiano es muy precario, pero para un penalista César Lombroso es un referente un poco ingrato en cuanto a lo que quiso hacer él del delincuente nato, las medidas del cerebro, del cráneo, en fin. Pero la hija escribió este libro, es un libro bastante viejito, 1932, y plantea una cosa que me llama la atención antes de empezar a hablar sobre estos temas que quiero contarles, y es qué tanto realmente las civilizaciones antiguas en algún momento decidieron parar el avance tecnológico. Obviamente, haciendo un símil, Gina Lombroso nos indica que estas civilizaciones tenían una gran capacidad, una gran inventiva, y lo interesante del libro es que nos recrea muchos de estos descubrimientos, y ella plantea que eventualmente estas civilizaciones decidieron parar, quizás porque veían la destrucción de los seres humanos muy cerca y por eso decidieron hacerlo. Se los dejo como una recomendación, como un libro muy interesante. Es un libro muy raro. Sinceramente no sé dónde lo extraje. Yo tengo la impresión que cometí un delito contra el patrimonio económico en algún lado. No lo recuerdo, pero llegó a mí. Yo tengo la versión de 1936 y lo conservo como un gran tesoro. Pero igual ya prescribió el delito por si acaso. Entonces vamos con la tragedia del progreso, como una recomendación. Creo que esto se dañó. Bien, si no, vamos adelantando un poco de qué se trata. Perfecto. Yo decidí traer un caso clínico con algunas advertencias preliminares. Me gustó mucho cuando en la mañana uno de los expositores señalaba, mire, lo vi que se fue para mi infortunio, quería como conversar con él un poco más, ahora en la charla final, porque él planteaba algo muy interesante en la relación de cómo percibir algunos de los adelantos que la ciencia nos ofrece. Él lo veía desde la biotecnología y otro desde la informática. Fíjense que al que está parado aquí es un penalista inquieto y ha tenido su referente de más de 200 años de un concepto que para nosotros es la culpabilidad. Para un penalista, la culpabilidad se predetermina por la libertad de la acción o del comportamiento. Digamos que es un juicio de reproche que le hacemos a un ser humano por haber actuado de una manera pudiendo hacerlo de otra. Lo que en el fondo está transitando allí es el libre albedrío, la libertad de tomar una decisión. ¿Qué nos reta a nosotros como penalistas cuando la neurociencia nos empieza a mostrar unas situaciones que son complejas y que eventualmente, de comprobarse, yo siento que apenas estamos viendo un futuro que se acerca, es muy pronto para tomar una decisión, pero por lo menos nos pone en un escenario de complejidad, en un escenario de inquietud. Cuando uno a veces plantea esto que voy a decir, pues digamos que los penalistas puros se sienten agredidos y dicen, no, eso no es posible. Y dentro de los mismos autores clásicos, Michel Tarufo, Jordi Nieva-Fenol, empiezan a decir que eso es una pseudociencia. Sin embargo, me encontré con este caso clínico que les estoy exponiendo allí y quiero a partir de él presentarles algunas inquietudes que un penalista puede tener en relación con algo que también quiero dejar advertido y que creo que debe ser como el referente. Desde las aulas nosotros siempre proponemos una cosa y pues no es novedosa, y es que el derecho camina demasiado despacio en relación con la ciencia. Y eso hace que de una manera absurda las normas se queden casi que derogadas, hablemoslo así, o se construyen mal. Yo recuerdo un artículo de Eric hace muchos años que hacía un escrito sobre las normas que regulan en nuestro Código Penal. El Código Penal nuestro en Colombia es del año 2000, la Ley 599 del 2000,
y tiene una parte que se relaciona con los delitos de la genética, manipulación genética. En ese estudio, Eric se daba cuenta de muchas cosas. Había una mala regulación, se regulaba algo que no era real, y en general lo que quiero plantear es que ese código tiene al día de hoy 25 años más o menos, y nunca se ha reformado en relación con esos delitos. Lo que querría decir que la estructura típica de esas normas no es técnica en relación con lo que sucede. Ustedes se imaginan el adelanto de la genética en 25 años. Es una cosa absurda que los códigos normalmente aparecen. Algo muy similar podría uno plantear aquí. Este caso está recogido, es más o menos reciente, digamos, el estudio que se le hizo a este sujeto de investigación. ¿Por qué es interesante el caso? Es un hombre joven relativamente, tiene 40 años, mediana edad, no tenía antecedentes de ningún tipo de comportamiento que fuera de interés para el derecho penal, solo reportaba una fractura cuando era muy joven, pero de resto, digamos que no tenía ningún problema con la justicia penal. Sin embargo, a través del estudio vamos a ver unas cosas muy interesantes. Por supuesto que no, algo que advertía esta mañana el expositor era, yo no soy psicólogo, no, digamos, muchos de los temas son demasiado científicos, pero sí nos van a arrojar una luz desde el derecho penal. Vamos a mirar. ¿Por qué es interesante el caso? Hay una relación, hay una conexión entre neurociencia y derecho penal, y nos va a demostrar una lesión cerebral puede anular el autocontrol y provocar conductas ilícitas, aunque el conocimiento moral se mantenga. Esto es interesante para, insisto, el área del derecho penal, porque la persona entiende que no es correcto lo que va a hacer, pero no se puede frenar, no puede parar ese comportamiento. Ahí podrían salir muchos de los artículos, de los experimentos. Y voy a recordar para los psicólogos, Phineas Gage es quizás un personaje que dentro de la psicología es fascinante. Estamos hablando de 1848. Phineas Gage aparece como un referente histórico para la psicología, pero para nosotros también. Esta persona rápidamente sufre una lesión en la zona ventromedial del cerebro, lóbulo prefrontal, y de un Phineas Gage que tenía unos comportamientos adecuados al entorno social, cambió por completo. Él sobrevivió de una manera muy extraordinaria. Las figuras que reposan allí en los libros, sobre todo en el de Antonio Damasio y otros autores que se han ocupado de estudiar el tema, reflejan realmente un milagro de la ciencia médica. Estamos hablando de 1848, estaban construyendo un ferrocarril, o sea que no era la tecnología de hoy, y sin embargo sobrevivió. Pero ese Phineas Gage, Antonio Damasio hizo una cosa muy interesante, y es que otro espíritu habita en Phineas Gage, que entre otras me decía Eric que vivió aquí en Chile, no, esa parte de la historia no me la conocía, pero me gustaría rastrearla mejor. Trabajó en ferias, en circos, en fin. Lo curioso de este personaje es que muchos de los científicos de la época se interesaron en por qué cambió el comportamiento de él, de ser una persona ajustada a las normas sociales, pasó a ser una persona licenciosa, le coqueteó hasta la esposa del dueño del ferrocarril, lo que llevó a que la sacaran, se volvió alcohólico, en fin. Esa primera, estamos hablando de 1848, ya tiene, digamos, un reflejo. Este no es el único estudio que he visto, sin embargo, hay otros. Todavía pueden ser muy insulares, pero nos da una pista. La pregunta que uno siempre se hace, en Colombia hay un caso muy emblemático de una persona de un estrato socioeconómico muy alto. Ese loco era de apellido Uribe Noguera, mató a una niña muy joven, fue un escándalo a nivel del país. Entonces uno empieza a preguntarse qué pensaría la sociedad si dijéramos que se llama Rafael Uribe Noguera, que mató a esta pequeña
si lo tratáramos como una persona enferma, a la que debemos hacerle algo desde el punto de vista de la salud y no como un delincuente. Eso crea un cisma muy complejo para el que quizás todavía no estamos preparados, pero sí se empiezan a atisbar, como dicen algunos autores, este tipo de situaciones. Para rápidamente dar una secuencia lógica, en el caso de este hombre de 40 años, el paciente que es el que se presenta en el estudio, el tumor está en la parte orbitofrontal, el lóbulo prefrontal del cerebro. Y por supuesto, allí se ha encontrado que se afecta la capacidad de autocontrol, desencadenando conductas como la pedofilia, que fue lo que realmente lo llevó finalmente a la cárcel. ¿Por qué plantea desafíos? Conserva su conocimiento moral, pero no puede inhibir sus impulsos. El caso invita a reflexionar sobre la responsabilidad jurídica basada en daños neurobiológicos. ¿Cuál es el dilema acá? Si la ley debe considerar diferente la conducta cuando la causa es una lesión cerebral. El paciente muestra una desconexión entre el saber lo correcto y poder actuar en consecuencia, evidenciando la necesidad de integrar la neuroética en protocolos legales para evaluar imputabilidad y sanciones. Si nosotros volvemos un poco al derecho penal, el dolo de los comportamientos, cuando uno dice el comportamiento es de naturaleza doloso, tiene dos factores que son claves para nosotros. Un aspecto volitivo y un aspecto cognitivo. Yo sé que matar es malo, no es adecuado socialmente, pero aún sabiéndolo lo llevo a cabo. Tendré un comportamiento de naturaleza dolosa y la ley me aplicará una pena en consonancia. Es decir, se me considerará además imputable para esto. Noten que este paciente tiene una particularidad y es que él sabe que el comportamiento que va a llevar a cabo no es correcto, no es adecuado. De hecho, cuando describen el caso, cuando está reportado en el estudio, él sabe que tiene ese problema y de hecho se le exacerba y él vuelve a concurrir para que lo vuelvan a operar. Hay una cosa curiosa del asunto, es que él fue operado 2 veces y se le hizo la resección del tumor en la zona donde estaba, pero tuvo una recidiva que lo llevó a una nueva intervención. En las 2 ocasiones, él reportó y los científicos lo lograron determinar que voy a utilizar una palabra que no es muy adecuada en penal, pero ese impulso le desapareció de su comportamiento. Eso hizo pues que los expertos llevaran a cabo una serie de pruebas que están reportadas acá. Hicieron unos escáneres, unas resonancias magnéticas y se logró determinar lo que les estoy hablando. Este paciente tenía síntomas de pedofilia y signo de aprasia construccional para efectos de los expertos en la materia. Lo que uno debe plantear de inmediato es si es un tratamiento médico, eso es lo que la neurociencia empieza como a crearle a uno como disyuntiva, pero si esa persona debe seguir siendo tratada como un imputable para la ley penal y en consecuencia pues debe pagar una pena. Las penas en Colombia para los delitos sexuales son extremadamente altas, digamos que en los últimos, creo yo, las últimas 2 décadas los delitos han venido aumentando en la parte punitiva, lo que quiere decir que esta persona probablemente, según este asunto, si lo operan, hacen la resección del tumor y ya no tiene ese impulso a cometer este tipo de comportamientos, la pregunta que surge y la que le inquieta a un penalista es ¿qué hacemos? ¿Cómo lo tratamos? Eso socialmente es muy complejo, porque culturalmente, particularmente en Colombia, nosotros tenemos una visión de la venganza y de que la persona pague la mayor cantidad de pena posible, porque socialmente esa es la manera en que las personas obtienen un poco de tranquilidad o, si me quieren aceptar la palabra, un poco de sosiego en relación con esto. ¿Qué ha pasado? La corteza orbitofrontal, esto en el libro de Antonio Damasio, del error de Descartes, que es uno de sus libros más importantes, creo yo,
ya él empieza a determinar, Antonio Damasio y su esposa, que realmente es la menos conocida de los dos, curiosamente creo que la más inteligente es ella, pero es la que ha estado detrás de la fama de Antonio Damasio. A través de algunos modelos computacionales lograron recrear el cerebro de Phineas Gage, que eso es una cosa muy interesante para la ciencia. Los científicos han logrado ubicar allí que esta zona es fundamental en el control de impulsos, la integración social y la moralidad. Lesiones en esta área pueden provocar sociopatía, impulsividad y conductas sexuales desinhibidas sin afectar el conocimiento moral previamente adquirido. Además, la disfunción puede ocasionar apraxia constitucional y agrafia, creo que se dice así, evidenciando su papel en la función ejecutiva y conductual. Como pueden ver, esto para un penalista es un escenario muy complejo por varias razones. Me voy a anticipar, todavía no me ha hecho caritas, supongo que estoy bien todavía. Sí, un poquito. Así. Bueno, pero yo no vi que a los anteriores le hiciera señas. Debo tener algún trato. ¿Sí le hizo? Bueno, mentiras. Fíjense que nosotros tendríamos como penalistas dos problemas serios. Primero, ¿cómo ingresamos esa prueba a un proceso penal? Eso nos crea una dificultad enorme por el costo de un tipo de prueba de esta naturaleza. Nosotros no tendríamos la posibilidad fácilmente de decirle al juez, este señor tiene un tumor en la zona ventromedial, lóbulo prefrontal del cerebro. Este es un problema económico. Segundo, ¿cómo ingresarla? En España hay un caso muy interesante, porque es la primera vez que se intentó, por lo menos que yo conozca, primera vez que se intentó ingresar una prueba de esta naturaleza para demostrarle al juez que esa persona tenía una condición similar a este caso que les estoy hablando. El tribunal lo que hizo fue decir, mire, no trajeron al experto adecuado, que ese es un tercer problema. ¿Quién es el experto que podría leer de manera adecuada para que impactara el derecho penal ese tipo de pruebas? Las resonancias magnéticas que hoy en día, hablando del avance de las tecnologías, pues evidentemente hoy en día se conoce hasta lo que se llama el cerebro transparente, que es algo fascinante que permite ver el cerebro funcionando sin necesidad de tener que abrir esa zona tan delicada. Como ya debo ir terminando, este paciente, que es lo importante que quiero resaltar, le hicieron la resección, como les digo, desaparecen los síntomas conductuales como los déficits neuropsicológicos, pero tiene una recaída, lo cual llevó a que de una manera circunstancial, a él no, precisamente no fue y dijo, venga, yo tengo impulsos por la pedofilia y la pornografía infantil, particularmente tenía una colección de pornografía infantil impresionante cuando lo capturaron, pero a él le descubrieron ese tumor de manera muy circunstancial porque tenía mucho dolor de cabeza y eso hizo que le hicieran las pruebas adecuadas para detectar ese tumor. La segunda oportunidad, él empezó a sentir nuevamente ese impulso y vuelven y lo operan. No señalan, por supuesto hay que hacer un corte en las investigaciones, pero no señalan qué pasó finalmente con él. Esa es una de las dudas que quedan allí. Lo que planteo en estos breves momentos que me quedan es básicamente dos cosas. Primero, que las normas, normalmente, en este caso las penales, como siempre, tienen que adecuarse. De alguna manera el derecho penal tiene que empezar a vislumbrar la posibilidad de que lo que estábamos pensando probablemente no es tan exacto y que hay que voltear los ojos hacia estas tecnologías. Por ahora lo que hay, los autores más reconocidos por este asunto dicen, esos son cantos de sirena. Hay que ser cautos. El derecho penal va a seguir siendo igual. La culpabilidad, la inimputabilidad son criterios que llevan 200 años, no los vamos a cambiar. Pero digamos que la conclusión que uno podría tomar es que los
penalistas y en general el derecho como área de conocimiento, como área de aplicación estricta en conductas tan graves como estas, tiene que voltear la mirada. Las tecnologías, las nuevas tecnologías, tienen que anticiparse para determinar realmente qué es lo que está ocurriendo en este aspecto. Siento que todavía estamos muy crudos en esto, no sabemos muy bien qué va a pasar, pero estos casos, los casos de Phineas Gage, los casos de España, donde se dio este caso tan macabro, eh, el caso de Pierre Rivière, que recoge Foucault también, un caso de un libro bastante antiguo, empiezan a mostrarle a uno que hay otras realidades y otros avances que definitivamente tenemos que voltear los ojos a él. De manera que la invitación, creo yo, que es algo tan novedoso que valdría la pena voltear la mirada hacia allá. Quizás no se ha dicho todo en derecho penal, quizás las categorías que hemos manejado durante tantos años, probablemente habría que revisarlas. Esto esperando que nuestros maestros no se estén revolcando en sus tumbas al tratar de cambiar todo lo que nos enseñaron y dejaron legado pues para estas generaciones que hemos tenido por 200 años. De verdad es un placer, pero no me puedo ir sin un final. Algunas bellas fotos, dos nomás, no puedo traer más. Este es dos sitios emblemáticos de nuestra ciudad, Popayán, una ciudad colonial muy hermosa, que anticipo, ojalá el próximo evento sea en Popayán y los esperamos por allá con mucho cariño. Es una ciudad colonial bellísima que seguramente no se van a arrepentir de conocer. Para mí ha sido un placer realmente estar acá con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fajardo. Tenemos espacio para un par de preguntas. Veo- El personaje en cuestión empieza a sentir otra vez y pide que lo frene. ¿Sí? ¿Por qué va? ¿Por qué busca eso? Que igual ahí él, tal vez la primera vez no lo tenía claro. Vale, realmente todo se da dentro de un proceso judicial. Él tiene que concurrir, es sometido como a una suerte de pena que implica un tratamiento, porque él no alcanzó a llevar a cabo la conducta con su hijastra por demás. Ahí la ley lo obliga a ir a estas terapias, pero en ese proceso sufre el dolor de cabeza y otros síntomas que lo llevan a que lo revisen los expertos. Ahí es donde le hacen la resección del primero. Posteriormente, contra todo pronóstico, siguió, ¿cómo se dice?, ejecutando el tema de la pornografía. Coleccionaba pornografía en grandes cantidades y debió ir nuevamente, ya recordemos que estaba detenido y en la cárcel volvió a ser sometido al proceso de la intervención. Digamos que esas son las razones. Puedo decirlo que fue tan circunstancial que si no estuviera allí no hubiéramos sabido probablemente y hubiera sido condenado sin fórmula de juicio, porque las pruebas eran demasiado grandes. Ya. Discúlpeme. Sí, no entendía. Pensé que era que me estaba diciendo fuera. Ya, ya entendí. Ya, y la segunda parte era, aquí estamos del lado del imputado. Sí, es una expresión adecuada. Sí, pero aquí también hay problema del lado de los testigos y del lado de las víctimas. De las víctimas, Porque claro. si están pasando por unas circunstancias similares, ¿qué tan válido puede llegar a ser un testimonio? Por ejemplo, porque sé que ahí hay un tema también serio en la recolección del testimonio, en qué validez se le va a dar.
no sé, la defensa puede llegar y decir, esta cuestión no sirve porque lo mismo que en este caso no lo pueden imputar. Sí, realmente lo que va a ocurrir en los juicios, en mi ciudad de origen tuvimos un caso con un médico que mostraba un comportamiento como muy extraño. Tratamos de someterlo, que voluntariamente se hiciera, pero para efectos defensivos, en el sentido de, sería la primera vez que lo íbamos a proponer, esto no lo hemos usado por los temas que le digo, económicos, desconocimiento, nosotros tendríamos que entrar a un tema muy técnico que se llama la prueba Nobel, algunos dicen Nobel, pero es muy difícil. Yo llevo 30 años litigando y nunca he visto la primera vez que se haga. Yo creo que nos ocurriría un poco como en España, pero fíjese que ya hay como unos pininos en eso. Entonces, el problema es que va a haber se va a presentar una discusión de tipo jurídico, judicial, que tendría esas connotaciones, llevar a los testigos, a la víctima, y la defensa llevaría sus argumentos desde el lado de las neurociencias. No estaría muy seguro en cuál sería el resultado final, pero digamos que como propuesta está ahí a la orden del día. Voy a tratar de crear un fondo para la generación de las pruebas, pero por ahora es muy difícil. La Fundación Mi Bolsillo no alcanza para tanto, creo yo. Profe. Sí, gracias. Hace muchos años, 10, 15 años, en Estados Unidos se comenzó a hablar de un caso más o menos semejante a este problema de cómo desde las neurociencias rehacer la visión de los jueces, que era el caso de los delitos oníricos, que se cometían asesinatos en estados profundos de somnolencia o de somnambulismo. ¿Qué ha ocurrido en ese terreno? ¿Se ha avanzado, no se ha avanzado? ¿En qué quedó ese tipo de juicios? Fíjese que ha habido, allí hay unos adelantos mucho más interesantes porque son menos complejos, sobre todo por los delitos en los cuales se ha intentado. En ese caso, faltaría una figura para que se pudiera hacer la imputación y la condena, y es el comportamiento. Esa persona en ese estado onírico no tiene la capacidad de la que hablábamos hace un segundo de conocer y conociendo querer. En ese caso no habría un comportamiento. Podría estar dentro de los límites de la inimputabilidad, lo cual haría que esta persona fuera considerada inimputable. Como no tiene base patológica, quedaría sin castigo. Creo que ha habido ahí un mayor avance y no sería tan extraño el plantearlo, ¿no? Me parece chévere. Incluso si de pronto tiene la referencia del caso en Estados Unidos, se lo agradecería. Estoy tratando de hacer una base interesante para eso en una publicación que tengo craneada sobre el tema. Ah, ya. Sí, creo que ahí está. ¿Se oye? Sí. Ah, ya, gracias. No, primero que nada, muchas gracias por la presentación. Quería hacer una precisión. El que hace el modelo de computacional en que descubren que es la zona orbitofrontal de Phineas Gage, que tuvo que ver con tener el cerebro, tener la barra, que fue la visión, digamos, anticipada del que era su tratante en Estados Unidos. Un médico clínico que dijo aquí hay algo raro, lo vamos a sepultar con estas dos cosas para que la ciencia más adelante esclarezca. Fue un grupo de Harvard donde había un chileno, Galaburda. ¿Cómo se llamaba? Galaburda, el investigador. Es un científico chileno dedicado a las neurociencias y que una vez vino un par de veces acá, entre una de las que vino se llevó la esposa de un médico de vuelta. Parece, digamos, yo soy psiquiatra, así que me gustan los cagüines. Pero digamos, no fue Damasio. Damasio colecciona, él, su señora, la hija, coleccionan casos que se llaman casos Phineas Gage, son similares. Muy bien. De hecho, nosotros una vez le mandamos a una chica que era estudiante de un colegio importante de acá, que sufrió un accidente en moto con su pololo, se pegó en la zona orbitofrontal y de ser la mejor alumna y la mejor portada se transformó en una sociópata en 3 semanas. Entonces, ese es un... Pero igual es controversial el hecho de correlacionar lesiones o señales biológicas con conductas sociales. Entonces, en Alemania, por ejemplo, tienen mucho avance en este sentido, a los criminales en serie, a los criminales adictos, a los criminales psicóticos y a los agresores sexuales,
igual los tienen encerrados y los estudian. Ese es su pago a la sociedad. ¿Ya? Los tienen condenados a perpetua y en la medida en que se dejen estudiar, están pagando. Entendía la justicia como la venganza socialmente organizada. Entonces, es muy complejo este tema y los derechos más europeos y casuísticos tienden a poner el énfasis en la consecuencia social. El derecho que viene de lo napoleónico y eso, con frecuencia busca la inimputabilidad, que nosotros la criticamos porque a veces, digamos, se transforma en una inimputabilidad express a propósito de una condición mental y no hay necesariamente una correlación. Muy bien, muchas gracias. Sí, de hecho, aportaría allí que en esos años un médico también que tuvo la oportunidad de manejarlo es un médico de apellido Harlow en Estados Unidos. Pero ese dato, creo que me ha llevado dos datos muy importantes de saber que Phineas estuvo por aquí y que además le hemos enviado esos casos. Les agradezco infinito, me voy feliz y bueno, los espero por allá en Popayán. Muchas gracias. Yes. Okay, so I'm gonna ask you all to stay until the end because now we are gonna have our last and really interesting conversation with Anders Sandberg. So please, Anders, come here. Les pido que por favor se queden hasta el final. Vamos a tener ahora un conversatorio con Anders y Eric Valdés va a estar como moderador. Muchas gracias a ambos. Okay. Okay, let's see. Sí, no? Yeah, okay. Okay. Can you check it out? Let's see if it's Okay. Let's explain a little bit this conversation to the audience. Right now I'm going to explain them the meaning of this conversation. Okay. Bueno, la idea de esta pequeña conversación, muy informal también, es también que ustedes puedan participar activamente, si así lo desean, haciéndole preguntas a Anders que les surjan a propósito de las respuestas que él pueda dar a las mismas preguntas que yo le voy a hacer. La idea de esta conversación es darle la oportunidad a Anders de que hable de otros temas, evidentemente, que son de su interés y en los cuales él trabaja y que por razones obvias no tenía tiempo para incluir en su presentación, pero también es de interés de él poder compartir con ustedes, digamos, qué otras cosas él hace. Entonces esa es la idea, digamos, de esta conversación y que si a ustedes se le ocurre en el momento, no esperen hasta el final de la conversación, que va a ser corta, porque no tenemos mucho tiempo. Si se le ocurre alguna, levantan la mano e inmediatamente se la hacen, no hay ningún problema. Anders, thank you very much for being here. So well, we really thank you appreciate for it. giving me potential the last word. Anders, you do a lot of things, so you have research and reading about a lot of topics. So science, philosophy, the future of humanity. You have written even about music, so that at the same time makes it very, very difficult to define you. So my first question is, who are you? What are you? Yeah, I really like that what question because I think I regard myself as a process, not a thing. It's an ongoing process. I don't know where it's going to end up. But who are you is, of course, a rather fun question. And usually I say I'm the kind of student who give professors gray hair because I can't keep to one topic. I can't keep to one subject. And maybe that's because I'm easily bored. And then I become a superficial generalist looking into a little bit of everything. But I also realize that it's kind of valuable to be able to run around between the different disciplines and say, hey, do you philosophers know that there is some neuroscience that you need to know about? Oh, that legal theory, that has some interesting similarity to this problem in computer science. Maybe we should be trying to get you to talk to each other. So that's what I'm doing, at least. I'm trying to link the different parts of knowledge. Okay, can you tell us a little bit about your background? So I grew up in Sweden in the 1970s, and my suburb of Stockholm was pretty boring. So I read all the science fiction novels I could find at the local library. And then I started wondering, couldn't I make this real? So I started reading the science books, and then I went to bigger and bigger libraries, and here I am.
So I did a degree in computer science and mathematics, but as I said, I studied a lot of other things. I got into neural networks and realized, oh, simulating the brain to understand it, that is really cool. Which of course led me to both artificial intelligence, but taking courses in neuroscience and psychology and a bit of medical engineering and a bit of other random topics. So after I finished my dissertation, I started working actually on making an exhibition about the brain that was touring Sweden for a few years before getting the job at the Future of Humanity Institute in Oxford. And I got that job for 3 reasons. I had written a little bit about the social and ethical issues about human enhancement. And they also realized they wanted somebody who actually understood the brain for this project. But most importantly, I could do web design. Back in 2006, nobody in the philosophy department knew web design. So that's how I ended up in Oxford. And then I became a kind of philosopher. And yeah, kind of. And the best thing about philosophy is, of course, you can poke your nose into a lot of different subjects. Philosophers can always say, oh, philosophy of X, whatever X is the topic. And sometimes that is even an interesting and useful thing. There is this pickup line that you can do when you're doing ethics. Do you have an ethics problem? Because everybody believes that there are ethics problems around, but usually the obvious ethics problems are not the interesting ones or the actual problems. But it's a good starting point. You told me that call you yourself a philosopher is kind of pretentious. Why? I always felt that philosopher, that's a very austere and distinguished title that we give to really wise and smart people. And I don't feel particularly wise or smart. But at the same time, every time I'm trying to figure out, am I a philosopher, I start analyzing the concept. And that is a giveaway that actually I am a philosopher by now. Okay. At some point of your life, you became a transhumanist. I'm not saying transhuman. It's quite different. Yeah. Why? Yeah. I think it was partially linked to that boring childhood. I wanted more. I wanted this fantastic science fictional futures. And in particular, I had this one defining moment. I was playing hide and seek with friends, and I was hiding in a friend's house in the library behind a curtain. It was a bad hiding place. But I was looking out on this messy library and realized, I want to know what's on that desk. There was a lot of interest in souvenirs. I want to know the meaning of those souvenirs. I want to know what's in those books. I want to know everything there is in this room. Actually, I want to know everything. And the next thought I had was, oh, I better live for a very long time. So that's kind of how I started as a transhumanist. I had this realization that the world is interesting, and I'm interested in learning more about it, participating in it. And that means that mortality is kind of a rather severe limitation of what one can do. So maybe fixing mortality could be a good thing for my life project. And that's the start of my journey as a transhumanist, I think. Okay. And what is exactly transhumanism? So transhumanism, as I define it, would be the idea that we can enhance the human condition. We can remove many of the aspects that are limiting us, like aging and mortality, the limitations of our memory, the particular confines of our body. So this is a kind of extension of a classical humanist idea, which is the human condition is important and great. And we can try to improve on that by rational thinking, education, and good institutions. Transhumanists say, yes, this is great, but let's also say if we can fix the genes, see if we can use cyber implants to connect to AI, or in other ways expand what it means to be a human. Do you think we're on a kind of transition through human to transhuman right now? I think we're in a transition, but the big question is how fast this transition is. Because you could summarize history like something like, first you have animals, and then you have primitive humans, and they gradually spread, and then they invent agriculture and the Industrial Revolution. They take over the planet and transform everything. And before long, I think we're going to be close to what Bacon said, achieving all things achievable. This might still be taking thousands of years. It might be a long time by a normal human lifespan. But from an evolutionary standpoint, this is an instant transition. The Earth never really knew what hit it. And I do think that we are in this important moment right now where human nature is becoming a cultural artifact.
It's not just something that was given to us and can be regarded as unchanging, but it's something we can start modifying, where we're debating whether we ought to be doing it. I mentioned early on that there are usually bans against reproductive cloning around the world. And in many cases, they're motivated by the view that humans are sexually reproducing creatures. We're not reproducing by cloning. That's a political decision about what kind of species we are. And you can imagine some political party actually wanting to repeal the law because they have a different definition of human. So here we have our political and cultural systems acting through legal systems to affect our biology. And I think we're going to be more and more cases like this. Okay. You're a cryonic person. That means that you want to keep your body after death. Yeah, I'm kind of keen on staying alive as far as possible, which of course means that if I'm dying, maybe I could save myself by getting frozen. So I have a contract with a company. And so if I'm dying, freeze my head and let's hope future generations figure out a way of undoing the damage that was killing me and the damage I got from cryonics. So this is, of course, very speculative. We don't know whether this can work. But I'd rather be in the test group than the control group. I think this is maybe a chance. And if nothing else, have this little medallion is a wonderful conversation starter because it brings up questions about how much do we trust the future? How much do we trust the technology will keep on getting better? What does medical history tell us about the future of medical possibilities? And then, of course, a lot of the practical questions. How do you set up institutions that last for a long time? So even if cryonics never works, I have had some really good conversations. But do you really think you can revive after death? Well, that is the thing. We define death usually as an irreversible cessation of everything. So by that definition, of course, you cannot, by definition, revive after death. On the other hand, can you revive after you're stopping breathing? Well, today we would say, oh, that's just a serious medical condition, but assisted breathing is not a problem. In the Middle Ages, people would say, yeah, people who are not breathing, they are dead, they're already gone. Then we discovered that we could revive them. Similarly, somebody's heart has stopped. Well, it's a serious medical situation. We found ways of handling that. So clearly you can be very dead by being destroyed. And I think it might be that there are many situations where people cannot, under any circumstance, be revived. But I think if we do a careful cryonic suspension, we might be dead in the sense of no life processes going on for the moment, but you might still be able to revive. I know many people find that a pretty weird thing to claim, because obviously if you don't have life process, you can't be alive. But we have many people born from in vitro fertilization that were frozen as embryos. So insofar you regard that embryo as the person, they have actually spent time being frozen and had no life processes, in some cases for many years. So I think it might be possible. The question is just how dead people are. Yeah. Imagine you revive 100 years after death. The world will be completely changed. Oh, yeah. Nobody you know. Yep. And indeed, cryonics is not a terribly popular way of reaching immortality. People are trying everything but cryonics. And I think the main thing that really scares people is this idea of ending up alone in an alien future. But I like to present cryonics as a form of being a temporal refugee. Currently, refugees are escaping in space from a location where they cannot survive to a hopefully welcoming location where they might be able to survive. Cryonics is temporal refugees. We're trying to escape from a time where we cannot remain alive to a time where we hopefully get welcome. And I think there is an interesting issue here on how much, of course, the future will welcome people from the past. The funniest problem is if you're an optimist and believe in moral progress, you're also going to have a trouble getting into the future because they are going to be more moral than we are. So we might be the troublesome the barbarians, and that the future rightly might say, hey, what about, should we actually revive these people? They were eating meat back then. Do you also advocate for morphological freedom? Can you explain what is that? Yeah, so this is one of my kind of main academic things that I like talking about. So I define morphological freedom as the right to change your body according to what you want.
or not to change it. I think it's very important to recognize that this can be treated as a negative right and a protection for whatever form of your body you have. And normally I would derive this from a rights perspective and say we have a right to our own lives, we have a right to individual freedom. They lead to freedom of action, but most important also that we have a right to our own bodies. But in a world where we can modify our bodies, it seems like we should have a right to do so. Right now, that is circumscribed in many different ways. But in a future where we can increasingly do these changes, it seems rational to say we should allow people to control how their bodies change. And this, of course, encompasses not just the physical body, but also to some extent our brains. How do we change our thinking, our cognition? So there is an overlap here on both freedom of thought, but also debates about cognitive liberty. Am I allowed to put my brain into weird mental states? You think it's a human right, a kind of fundamental right? Oh, that's the tricky question. So when I wrote my original morphological freedom talk back in 2001, I was a young libertarian and I didn't know much philosophy. So I felt rights are obviously it's self-evident what right exists. And then I spent 19 years in a philosophy department, and I started to realize that rights are complicated, tricky things. Human rights, I think, to a large degree, are a political object, and maybe that makes sense. These days, I regard myself as sometimes a rule utilitarian. I think we should think about the consequences of our action, but they're often very hard to predict. So it's sensible to create standard rules for our behavior that usually lead to good conclusions. So, for example, we want to avoid harming other people. Although a pure utilitarian would carefully think about maybe that harming that person could actually produce good outcomes. But in practice, we can never think that well. And in practice, it's almost never a good idea to harm anybody else. So having a rule, don't harm other people, makes sense. It's not a formal moral rule. It's not anything eternal. It's just based on our evidence. And I think the same thing goes for most human rights. One can debate, of course, about the later human rights, like a right to a paid holiday. But I think it's pretty obvious that freedom of belief, freedom of speech, and your right to your life, they are quite essential. Even if we might frame them differently legally, they are essential. And I think morphological freedom is probably it should be in that group. Because increasingly we're reaching a world where our bodies can be changed. And that means that we need to both protect them from getting changed by people who don't have our best interests at heart, and also for our own life projects. Okay. ¿Alguien pregunta, por favor? Si me puede traducir después, sí, es que respecto a la libertad morfológica y también agarrando el tema anterior sobre el tema de los daños neurológicos que llevan a conductas criminales, si por ejemplo el derecho a no ser modificado puede, por ejemplo, anularse, por ejemplo, si sabemos que una persona está cometiendo crímenes debido a un daño neurológico que tiene en su cabeza y se le puede hacer una modificación para que deje de actuar mal, aun si él no quiera ser modificado. Can you, for someone who has a kind of brain damage and commit a lot of crimes, can you modify them without his consent? Oh, yes. I think this is getting to the interesting part about where are the limits for morphological freedom. And the previous talk, although I couldn't follow all of it, I certainly recognize the paper and the issue. And I think it's an interesting one. Somebody who's got brain damage and is a violent sociopath, can they consent or not consent to a change? And I think the scary thing is that many people who are very dangerous and violent people are still moral subjects and moral agents. They are not necessarily monsters that are outside our moral range. They're moral patients. We need to care for them. And there might be enough of a moral agent that they actually do have rights. This gets very subtle, of course, because they're very different forms of changes. So the sociopath who doesn't feel any conscience and doesn't care about other people, can we change them against their will? I don't think so. I think actually they're still a moral subject.
But there are other, yes, but I think there are other people who can't control their impulses. They might actually lack that agency. I think it's getting complicated. I don't think it's a little bit like the problem of insanity in law. The legal concept of insanity means that you're divorced from reality or you cannot control your own actions. It's very different from the psychological concept insofar as psychology talks about insanity, where it's about the various deviations that don't allow you to live a good life. The legal concept is about some crucial aspect of your causal control and understanding of the world. And I think the same thing applies to modifying the brain against somebody's will. If they are not a moral agent anymore, because maybe they're, if somebody's unconscious, they can't agree on when we helping them to become conscious. But we can also predict that they're probably going to be grateful for it. We might imagine that the sociopath might not necessarily be grateful for getting a conscience, because now we have to live with the memory of what they did and also care deeply about that. At the same time, they are able to reason about the morality up to a point. In fact, psychopaths and sociopaths have an interesting, slightly complicated relationship to agency. So it's going to be a complex situation, but I think there might be cases where we could positively say, this person lacks morphological freedom. We are allowed to help him, even though he might not even thank us for it. In other cases, this person is horrible and we wish he wanted to change, but we cannot do it. It's a little bit like people with personality disorders. Personality disorders are hard to treat because the people who have them usually think that their personalities are just fine. It's everybody else who ought to change. And there is enough of a moral agent that we have to respect what we think bad decisions. So if they are not moral agencies, could you treat it like things without consciousness? So I think there are many things that we need to care about that are not conscious. There are many moral patients. There are patients in coma. There are those frozen embryos. They might not yet be a moral agent, but if those embryos grow up, they are going to become a person. So I would argue that they're pre-persons. And of course, some Catholic bioethicists would say, no, they're already persons. It's just that they're persons in suspension. But I think there are these complex cases where you have somebody that can speak for themselves, make actions, make plans, and even make ethical arguments, where we might have to say, do we accept that this is an authentic argument or not? It's a little bit like trying out an artificial intelligence and trying to ask it, are you conscious? And it might say, yes, I'm conscious, but we don't trust it because we know it's been trained on a lot of human data. And we humans always say we are conscious when somebody asks us. So we might try to probe more deeply and realize that AI systems are very bad at introspection, and their speech actions might actually be very disconnected from their knowledge and other intentions. So when you probe deeply, quite a lot of AI agents are not moral agents at all. They're very disconnected, but they might become connected one day. And at that point, we might have to think carefully about whether to turn off the computer or not. Do you think that super intelligent machines could become moral agencies? I think a super intelligent machine could become a moral agent, but it's not given that it has to be a moral agent. So I tend to define intelligence as the ability to reach your goals in a general environment. And that doesn't necessarily mean that you can change your goals. Indeed, you can construct a thought experiment where you have a very powerful intelligence connected to a very arbitrary goal, like the paperclip maximizer of AI safety literature. The paperclip maximizer might understand that it's immoral for me to convert the universe into paperclips. But then it considers doing the right thing or having more paperclips. Well, obviously, more paperclips is closer to my goal. I'm going to keep on doing this. And the fact that I know it's immoral doesn't matter. At this point, most philosophers will say, haha, it's not a proper moral agent at all, because a moral agent should be able to recognize the error of its ways and change its goals. And you can imagine another robot or AI that actually can change its goals when it realizes it's wrong. So that one doesn't necessarily have to be as smart as the paperclip maximizer. So I think we have this disconnect between being a moral agent and being very capable. And that is the scary part about AI safety research. We think that we're creating systems that are capable and powerful,
but not necessarily moral. Even having an immoral moral agent robot would be a step forward, because now we would just need to try to capture it and fix it so it's no longer immoral and actually behaves in a good way. The real threat might be systems that don't care. They don't have any morality. They might understand morality, but just use it as another tool to manipulate people. Do you think those super intelligent machines could imply a kind of role to serve them for humanity? Are we in danger? I certainly think we are in danger. Slight advert here. I'm publishing a book, Law, Liberty and Leviathan, Human Autonomy in the Era of Artificial Intelligence and Existential Risk, that I co-authored with my friend and colleague Cyril Holm. He's a professor of jurisprudence at Karlstad University, and my friend and colleague Len Fisher, who's a professor of physics. And this kind of began when Cyril and me, during lockdown in 2020, were thinking about how governments can control our lives and what governments and big institutions might have to do in the case of disasters, as well as the growth of artificial intelligence. And our line of thought led to eventually this book, where we are arguing that right now we create legal systems and institutions to give us peace and prosperity and power to some people, of course. And this generally works fairly well in at least well-functioning societies. But these systems are powered by human autonomous action. This is where Hayek would say that, oh yes, you get these complex orders, whether they're markets or legal systems. But now with software, we can start replacing part of them with very efficient software systems. And this might give us more peace and prosperity. So it's very natural to move in that direction. We might make links here to Weber's idea of bureaucracy. The iron cage of bureaucracy grows because it's rational, it's effective at solving problems. And with AI, we might be able to solve even more problems. But then we end up with institutions that are dominated by artificial intelligence and can indeed provide the peace and prosperity we wish for, assuming we are getting to a somewhat happy future. But they don't need human autonomy, because they could act on their own. So at this point, we end up with what Cyril and me call the serfdom conclusion. We might have a world where autonomy is not needed. And yes, maybe you can exert your autonomy, but it's not effective. It tends to get outcompeted. The alternatives are always easier and better. To many, that sounds very bad. And one interesting question we try to deal with is, what's so wrong about it? Now, in most moral systems, autonomy play a big role. If you're a Kantian, moral autonomy is kind of essential. Losing autonomy is the worst thing ever, which means that the Kantians have a good argument for it. And many other ethical systems have similar arguments. We're trying to argue it on the most minimal level. We're actually using error theory because of weird legal and philosophical reasons, and try to show that even without any high-faulting ethical idea, we still need to feel in charge of our lives to live a good life. Human flourishing requires knowing that you are living your life. And that requires you to be able to control when your autonomy. Quite often we give up our autonomy, we give it away, we get married, we take jobs at various organizations. That limits our autonomy, but in exchange we get other things that we quite often value much more. And I think we want to retain that, so we need to set up the artificial intelligence and the new kinds of institutions in order to actually retain enough autonomy to live a good and flourishing life. So you think artificial intelligence can be seen as an existential risk? I think artificial intelligence has real potential to be an existential risk. There is the simple, obvious way it could be a risk, just because it's very powerful and it might just run us over in order to achieve some project that somebody gave it or that is emergent. But it might also create a world where the jury are in charge. We are surrounded by helpful AI agents aligned with our interests, but in practice, most agency resides in artificial systems, and the emergent behavior of these artificial systems goes off in some random direction that we never choose, that is not compatible with human existence. And finally, we could also create situations where our own values get aligned to the values of artificial intelligence,
instead of the reverse. So we might imagine that a totalitarian government decides to use AI to spread propaganda to convince everybody to believe the right thing. And the party members chuckle to themselves, the party must always control the algorithm. The algorithm must never control the party. And they're feeling very good about themselves. 25 years later, the next generation of party members have grown up, indoctrinated by the algorithm. And a generation later, they are the party leaders. And now they are controlling the algorithm that set up their own values. And we might find that now we're locked in a situation that is much harder to get out of. And also, humanity never goes extinct in this scenario, but it gets locked up in a bad place. These are bad scenarios we want to find ways to escape from as much as possible. We need to have an open future. And then ideally, we create an open future with not just wonderful humans and transhumans and maybe artificial minds, but we go on exploring what else can bring value to the universe. When you say open future, you mean open utopia? I think utopias are almost like the horizon. As soon as you approach it, it recedes. Today, we have solved many of the health and food problems that plagued our species for literally hundreds of thousands of years. And instead, we're concerned about obesity and other conditions, and we're worried about the new existential threats we're bringing into the world. So while our Stone Age ancestors would say, wow, you're so lucky, you have amazing, soft, beautiful, colorful clothes, and you get food, and the predators can't eat you, and your caves are so good, you have everything, you're in a utopia. And we shudder and say, no, have you seen the newspapers recently? And I can imagine in the future, we tell the post-humans, oh, you solved all the problems. The AIs are happy and wonderful and helpful, and you're spreading across the universe, and consciousness and life is growing. You have really reached utopia. And the post-humans shudder and say, have you read the latest quantum broadcasts? So I was thinking that, do you have anything like an idea about another kind of intelligence? Because we have talked a lot about artificial intelligence, but sometimes we missed another kind of intelligence. I mean, like different species, for example. Sometimes I just think that maybe the reason why we are almost like destroying the world is because we are not taking into consideration another kind of like intelligence. Yeah. That definition of intelligence I used, I borrowed that from Shane Legg's PhD dissertation. He later went on to found Google DeepMind. And it was very practical for him because he was thinking about systems that definition fitted. But that dissertation contains an entire chapter with various very different definitions of intelligence, most of which are, of course, just dealing with human intelligence. As anybody who's dealing with animal realizes, many of them are good at surviving, but sometimes even without being particularly smart. I collect beetles. I like beetles, but let's be honest, beetles are not terribly smart. However, they're amazingly successful in surviving on Earth. They indeed go extinct much more rarely than other insects, which is one reason why we have so many beetle species. Now, in some sense, you can say they're intelligent in the sense of being successful. But I think we can get other forms of intelligence too. What about the intelligence of a big corporation or a state? That's a group system. It's composed of many intelligent entities working together, but it's probably not true that the Chilean government or this university is a conscious being. Yet the Chilean government and this university can probably solve problems and do things. And I think there might be other forms of intelligence-like systems that we might not even recognize. This is a fundamental problem because we have a hard time thinking about minds that are very different from our own. One of the best things ever is the existence of the current chatbot AIs, because their weirdness, their mistakes are quite often bringing home just how alien even a mind that is supposed to be able to talk to us can be. And I do think that there could be extremely different kinds of minds. If you think about the existence of a typical chatbot like ChatGPT today, you have a training period where it reads everything ever written several times over. And then it exists in literally billions of very short lifetimes where it's engaged in a dialogue with somebody. And then that dialogue ends and that little lifetime just disappears. However, the training results from that, whether that was a good or a bad dialogue, that is being fed in
to its offspring. So here we have a form of existence that is utterly different from our own. Even more important, we are actors. We're surviving on the Earth's surface by doing things, having an urge to do things, moving matter around and hopefully surviving. And then we do other things and feel other things. Then LLMs, they are just predicting the next word. They're just generating a string. They don't want anything. They can emulate wanting something. You can tell Claude or ChatGPT, behave as if you're in love with me, or behave as if you hate chocolate ice cream. And it's going to do a convincing job of doing that. But it's just part of a storyline it's unfolding. It's not doing it because deep down it really wants or doesn't want. But it can create something that acts like that. Meanwhile, there are other AI systems based on reinforcement learning where you could argue that they actually do have something they want or not want. There are robots that in some sense get punished for hitting walls. So they learn how to avoid hitting walls, or just get a sense of learned helplessness and just stay in the middle of a room without moving. That's what happened to my robots when I tried this. In that case, you could say, oh, that's much more like us, except that it cannot talk and it cannot think like we do. So I do think that we're going to find more and more very alien minds. If we think that the octopus is weird by having kind of 8 brains in the arms and a central brain with limited control, that's nothing compared to what we're probably going to discover in our own computers. You would like to revive after death, but a lot of people think that death gives meaning to life. But that's like thinking that divorce gives meaning to marriage. Do you agree with that? Oh, yeah, definitely. When you get married, it's not like you're looking forward to it ending or saying we need to get married quickly before we lose each other. At least most of the cases, no, you get married because you're in love with somebody. And life, I think we get a lot of meaning inside life, but what we do with it, what stories we tell about our life. And of course, as a priest once told me when we were having a rather heated debate on television about cryonics, she said, life is like a book. It should have a beginning, middle, and end. And my response was, yeah, but some people are like little pamphlets and others are like 7-volume fantasy epics that never end. You want to have a meaningful structure in your life, but that meaningful structure is being defined by how you look at the life. In many cases, people implicitly structure the life in a particular way. There is a form of standard picture in Swedish folklore showing life as a staircase. It's kind of vernacular art. You find a lot of copies of it all around Sweden. You see every step as kind of 10-year, and you see the typical life course, starting with a baby and ending with 100-year-old persons near the grave. And typically the middle is 50 years of age. I'm feeling like on top of things. The funny part here is, of course, life extension would upend this model. And indeed, I've heard many people say, yeah, but what will you do if you can be retired for a century? And the answer is you're probably going to be bored and actually have to work to pay your rent. We have invented new parts of life, like being a teenager. That didn't exist in the past, but gradually Western culture invented the teenager as a role, and we're inventing new roles and new shapes to life. Sometimes this can get very contentious. The idea about what does it mean to be a retired person is being changed. And it's also a big challenge because many of it don't want to increase the retirement age because, well, it's nice to actually be able to select more about your life, but political and economic reasons might move that. So here again, we have that the shape of the human life is both affected by biological factors and our medical technological factor that might extend it, but also the politics and culture about what do we want a life to be like? If everybody can totally define themselves and their life, it might be very hard to organize a society. It's kind of useful to have somewhat given roles, but we don't want them to be straitjackets. You were talking about morphological freedom as a right, but what about people who amputate their limbs, for example, or fingers, or radically alter their bodies, adding horns, or whatever? So what do you think about that? Yeah, so these are the interesting border cases. I think adding horns, that's just a questionable aesthetic choice. I don't think that is particularly problematic. The thing about removing a functioning piece of your body, now it's getting a bit more serious because many people would say that's evidence that something is wrong with you.
if you want to get rid of your arm, you're crazy. And crazy people don't get to decide the treatment because you're not fully autonomous. This can get very, very subtle because sometimes people have rational reasons to want to change the body. The most obvious thing is, of course, the current debates about gender and reassignment surgery. I think the general psychological and medical consensus is they have valid reasons to want their bodies to conform to their mental gender image, and it's worthwhile to try to do this somewhat expensive and painful surgery to do that. Does the same apply to the person who thinks that I actually don't have a right arm, I just happen to have this thing attached to me that is not me? And indeed, there are some brain scans suggesting that their body representation is different for the limbs that they want to amputate. So at least in some cases, I think we might actually have a valid psychological and medical reason to do that amputation. That will be controversial, but I think it also works. The really interesting test here is to see, are they flexible in the thinking about it? I think mental illness typically is distinguished by lack of flexibility. If you have a delusion, you cannot stop believing something even when you get evidence against that. And I think you might test the person who wants to get rid of the arm and check, besides that arm, do they think rationally about the rest of the world? Do they think rationally about the rest of their life, what it would be like not to have an arm from a practical standpoint? What about driving? If they can think well about that, we have evidence that they're otherwise sane. There is only the arm that is the problem. There are other people who show complex patterns of rigidity that might suggest that here autonomy is impaired and maybe we shouldn't be quite as helpful for the surgery. You're a futurist. What is worth thinking about the future instead of the present? I think you need to think about both. Generally, if we only try to survive and do things in the present, it becomes very much a limited game. And especially, we don't have any reason to hope for anything. The future, in the everyday parlance, is a projection screen we use to project our hopes and fears. But it's quite often much more about the present than we think. A lot of science fiction, it has aged very badly because it was mostly about its own era. If you read 1950s science fiction, it's mostly a critique of 1950s societies. The really good science fiction still remains valid because it's actually about bigger ideas. But I think being able to think flexibly about the far future is necessary because we want to have a direction. We want to think about what's the goal here? What do we actually want to achieve? What kind of species do we want to be? What kinds of futures do we really not want to end up in? What kind of futures are possible? And the irony is, as a futurist, I often find myself digging into history. I've been on a binge right now looking at colonial schemes among Polynesians, Vikings, the Greek, and the Western powers, trying to understand their economics. Why? Because I'm interested in space settlement. I want to know a typical society, how much of their own GDP and population are they willing to put into a project of going somewhere else, even if that is dangerous and might not pay off for generations? And there is a historical answer. We can actually say fairly firmly that most societies are not going to put more than about 1% of their entire budget into that. Indeed, relatively few people ever emigrated. People typically emigrate once there is a nice place to emigrate to, but going there first, that's usually horrible. So here, historical facts can inform us something about likely future outcomes. Maybe that turns out to be wrong because maybe we can use robots to settle space and it becomes a completely different story. But history is a very powerful tool for thinking about the future because it shows us really weird things that actually happened. Science fiction quite often can't show too strange futures because nobody will believe the fiction. But history can show us how bizarre the past actually were. And in the end, we have this allocation of resources between the present, the near future, and the far future. And this is a very vivid debate in my circles. I'm very much a long-termist. I'm working on a gigantic book about the extreme far future. I'm interested in thinking about trillions of years ahead. What are we going to do after the stars burn out? I have some plans. And many people say that's ridiculous. We should be helping the people suffering right now. There are people right now who need food. They need treatments for their malaria.
And that's true too. These are actual people, very hurt for real. And in many ethical systems, of course, actual people always have precedence over potential people. But if we only put our resources into that, we might not put resources into reducing risks of existential threats to our survival. So maybe we save the current generation and then end up finding that, okay, there are no future generation because the world gets blown up in a nuclear war. Reducing the risk of nuclear war also helps the far future, and they might be many more. I think they do count. But I also recognize that these moral calculus, this is hard to do well. This is contested by clever philosophers, which means that we probably need to hedge our bets. We need to allocate some effort to the present and some to the future. I think we can do a division of labor intellectually as scholars, where we investigate various parts of the spectrum. And we can also divide the resources we have in fixing problems. In many cases, it's the same thing. Reducing the risk of starvation now also reduces the risk of starvation in the case of a nuclear war. Great, we should be working on that. And if we can figure out ways of coordinating better so governments don't kill us right now, great. That's also going to be used for keeping governments safe in the far future. Thinking up plans for saving the biosphere in 1 billion years' time as the sun turns into red giant. I have a paper about that. It might be a bit premature. I don't think my solution actually is technically the best one. I believe that in 1,000 years, some engineer is going to scoff at my very bad solution. But the main point of that paper is thinking about environmental ethics and things we might want to think about right now, because current environmental ethics is very oriented towards here and now and saving nature from what we currently do to damage it. But we might want to also think about what we can do on the positive side, which is a neglected field of environmental ethics. So that's why I think thinking about the far future often brings fruits in the present, and fixing the present is going to help the far future. Right. The last question. Okay. You think we'll become androids who sleep with off electric chips? Will we become androids dreaming of electric sheep? To some extent, I'm already there. I quite often have dreams involving software because I program too much during the day. I think our technical reality is, of course, part of our normal social and practical reality. It's become incorporated in us. After all, much of our social life is already mediated using technology. Most people in many countries have met their partners using dating apps rather than the traditional means. So in some sense, we're already androids in that sense, even if we might also, of course, implant things. But the funny thing about Philip K. Dick's story was, of course, that the androids in that story, they lacked emotions, but they're in many ways more upstanding than the humans who had emotions but were actually somewhat morally dubious. The weird thing is we're getting this contrast. Our artificial creations sometimes hold up a mirror to us, and we do not always like seeing ourselves reflected in the mirror. But of course, if we learn the lesson, we might actually use that to improve ourselves. And we might also get tools to make our creations actually have positive properties and actually be things that add to the universe. Thank you very much, Anders, for this conversation. Thank you. Bueno, de esta manera damos por concluido la primera jornada del 9º Seminario Internacional de Bioderecho y los dejo más que invitados, invitadas para mañana. Vamos a estar también todo el día con increíbles charlas, así que los esperamos para mañana. Thank you very much, Anders, and I guess that tomorrow you're going to be here with us sharing your time, so thank you very much. Thanks. Yeah, enough. That's one of the things I really wish that now I could have some way of seeing books and papers operating in my brain. This is where I'm passionate. This is the paper. I was very much
good argument. It was very fun to write.